Curso de Google Sheets completo, las hojas de cálculo de Google, la alternativa al Excel de Microsoft y que cada vez va ganando más adeptos, incluyéndome. Hola, mi nombre es Diego Cárdenas y te doy la bienvenida a este nuevo curso aquí en el Tío Tech. Antes de empezar me gustaría mencionar que en el Tío Tech no paramos de traer contenido educativo. Al igual que este curso de Google Sheets vendrán muchos otros, además de los que ya tenemos publicados como el curso de Word, el curso de PowerPoint, el curso de WordPress, el curso de Excel básico, intermedio y avanzado, el de tablas dinámicas, el de inventarios de entradas y salidas en Excel y muchos otros tutoriales que ya están a tu disposición de manera gratuita para que los tomes cuando gustes, donde gustes y a tu propio ritmo. Puedes ver todo el catálogo de cursos visitando la página del tiotech.com o tiotech.net, para que así nunca pares de aprender. Habiendo dicho eso, te doy la bienvenida a este curso de Google Sheets completo, donde vas a aprender desde las cositas más pequeñas, más básicas, hasta algunas cuestiones avanzadas. Empezando, por supuesto, por entender cuáles son los tipos de datos con los que trabajamos en una hoja de cálculo, entender lo que son las referencias relativas, absolutas y mixtas, y también aprender a utilizar las herramientas más esenciales como el formato condicional, validación de datos, tablas dinámicas, gráficos dinámicos y el verdadero fuerte de Google Sheets, que es el control de versiones, la seguridad y el trabajo colaborativo. Por aquí te voy a dejar el temario del curso con sus respectivas marcas de tiempo para que le eches un vistazo a toda la información que te vas a llevar tomando este curso de inicio a fin. Y antes de comenzar te quiero dar un par de tips. En primer lugar, puedes ver que la línea de tiempo de este video está dividida en secciones. Pasando el mouse por estas secciones podrás ver a qué tema se refiere. También podrás encontrar estas marcas de tiempo en la descripción del video. Es muy importante que revises esta descripción porque ahí también vas a encontrar el link para acceder a todos los distintos ejercicios prácticos que estaremos desarrollando a lo largo de todo el curso. Simplemente le haces un clic para ir a la página del curso, buscas el tema en el que te encuentras y le das al clic al botón acceder al ejercicio. Esto te va a llevar a otra ventana donde debes clicar en hacer una copia y de esta forma podrás practicar junto conmigo con las mismas bases de datos y ejercicios que estoy utilizando. Recuerda, este es un vídeo bastante largo, probablemente no lo vayas a terminar de golpe, así que también te recomiendo que vayas a la parte inferior de este video y busques el botoncito de guardar para que de esta manera no lo pierdas y puedas continuarlo cuando desees. El último tip que te quiero dar antes de comenzar es que aprendas a utilizar el reproductor imagen en imagen. ¿Qué es esto? Bueno, solo tienes que hacer un doble clic derecho en el vídeo de YouTube y de esta manera te saldrán estas opciones. Aquí tienes que hacer clic en donde dice imagen en imagen. De esta manera tendrás el vídeo en una ventana flotante que podrás ver incluso desde otras pestañas o programas. Muy buena opción para practicar directamente en Google Sheets mientras estás viendo el video. Y bueno, ahora que ya tienes los verdaderos tips para tomar de la mejor manera posible este curso, vamos a comenzar. Espero que estés igual o más entusiasmado o entusiasmada que yo y que todo lo que vayas a aprender te sea de utilidad tanto en el campo académico, personal y laboral. Comencemos. Muy bien, entonces comencemos con el primer módulo de este curso que es una introducción a Google Sheets. ¿Qué es Google Sheets? En primer lugar, al igual que con otras hojas de cálculo como Excel de Microsoft, Números de Apple o Calc de OpenOffice, estamos trabajando con una hoja de cálculo que nos permite almacenar y procesar datos predispuestos en celdas. Celdas que se forman por la intersección de filas y columnas. ¿Ok? A diferencia de Excel, Google Sheets nos permite procesar hasta 5 millones de datos, mientras que en Excel este número asciende a más de 17 millones. Y esto nos lleva a otra diferencia. Esto es posible ya que Excel hace uso exclusivo de los recursos de tu computadora, de su capacidad de procesamiento, mientras que Google Sheets sí usa un poco de tu capacidad de procesamiento de tu computadora, pero también usa los servidores de Google, siempre que estemos trabajando con una conexión a Internet. Y eso me lleva a la última diferencia importante que voy a mencionar en este video, porque no es una comparativa, ¿de acuerdo? Si quieres ver diferencias importantes entre estos dos programas, te recomiendo que veas mi guía básica de Google Sheets, donde te menciono en una tabla varias de las diferencias más importantes. Te voy a dejar el link de ese video también en la descripción. Entonces, esta diferencia consiste en que por defecto, es decir, de manera predeterminada, en Google Sheets vamos a trabajar online, es decir, conectados a Internet, mientras que en Excel es al revés, vamos a trabajar por defecto de manera predeterminada con documentos offline. Y en ambos casos podemos optar
por cambiar esta configuración. En Excel podemos conectarnos a la nube de OneDrive para almacenar nuestros documentos y trabajar colaborativamente, es decir, en equipo. Mientras que en Google Sheets también podemos instalar la aplicación de Google Drive en nuestra computadora para almacenar nuestros archivos localmente, es decir, en nuestra computadora, y poder trabajar con ellos sin necesidad de estar conectados a Internet. Esta es una guía bastante importante que te recomiendo que tomes si tienes la intención o presumes que en algún momento vas a necesitar utilizar alguna de las herramientas de Google sin estar conectado a Internet. Esa guía también te la dejo en la descripción de este video. ¿De acuerdo? Entonces vamos a parar ahí con las comparaciones. Ya al final de este curso te vas a dar cuenta todo el potencial que tiene Google Sheets. Personalmente hablando, para mi uso, el uso que yo le doy, que casi siempre estoy conectado a Internet y que uso servicios de terceros que se pueden conectar directamente con Google Sheets, me gusta mucho más esta herramienta que Excel. ¿Ok? Ya depende de ti hacer tu propio juicio de valor una vez conozcas el potencial completo de esta herramienta. ¿Ok? Entonces vamos a continuar viendo cómo podemos acceder a Google Sheets. Como puedes ver, aquí tengo una pestaña ya abierta y esto es porque, como mencioné, Google Sheets, al igual que las otras herramientas de Google, corren dentro de nuestro navegador. Y si vamos a trabajar con la G Suite, con las herramientas de Google, te recomiendo enormemente que utilices un navegador basado en Chromium, que es un producto de Google. ¿Ok? En este caso yo estoy utilizando Google Chrome, que es propiamente de Google, pero también podrías utilizar Microsoft Edge, que también está basado en Chromium. Puesto más que todo para tener una mayor compatibilidad con extensiones y otros servicios de Google. Ahí está la recomendación. Muy bien, entonces, ¿cómo accederemos a Google Sheets? En primer lugar, la opción más convencional es mediante el menú de aplicaciones de Google que aparece cuando abrimos una nueva pestaña. Es este de acá. Estos 9 puntitos son el menú de aplicaciones de Google y desde aquí nosotros podemos acceder, si bajamos un poco, a las hojas de cálculo. Le hacemos un clic y ya estaríamos dentro del dashboard, o mejor dicho, del backstage de Google Sheets, donde vamos a encontrar las opciones para crear una nueva hoja de cálculo en blanco o haciendo uso de plantillas. Como puedes ver, tenemos aquí algunas plantillas predeterminadas. Podemos expandir esta vista para ver todas las plantillas disponibles dentro de Google Sheets, ¿ok? También nosotros podemos abrir los documentos que hayamos abierto recientemente en una vista de lista de manera predeterminada, pero también podemos alternar esta vista para ver en formato de cuadrículas, ¿ok? Y esto nos permite ver también unas vistas previas de cómo se ven nuestros documentos. También, si hacemos clic en la opción de carpetas, podemos observar todas las carpetas que tenemos disponibles dentro de nuestra unidad de Google Drive. Y esto es porque todas las aplicaciones de Google, al menos las de editores de documentos, están conectadas directamente con Google Drive, ya que es el espacio de almacenamiento donde todos nuestros archivos y documentos van a almacenarse. Por ejemplo, si abro una nueva pestaña y me voy a la herramienta de Google Drive, que también está en el menú de aplicaciones de Google, justo por acá, vas a poder observar que aquí están justamente esas carpetas, ¿no es cierto? Están aquí, y también los otros archivos. En este caso, dentro de Google Drive, vamos a poder observar todos los archivos de todos los formatos que tengamos aquí añadidos, mientras que en cada una de estas herramientas individuales solamente vamos a ver los formatos compatibles con esa herramienta. En este caso puedes ver que tengo un documento de Google Sheets, aquí está el logo de Google Sheets, y también archivos de Excel que se disponen con este logo que tiene una X, ¿ok? Si tiene una X significa que son archivos de Excel en formato XLSX, ¿de acuerdo? Y con esto pasamos entonces a los diversos formatos, ya que estamos hablando de archivos de Excel y de Google, cómo es que podemos abrir el uno y el otro sin ningún problema. Esto es porque todas las hojas de cálculo en general pueden tener sus propios formatos, sus propias terminaciones, ¿no? En el caso de Excel, estas terminaciones son XLSX en el caso de una hoja de cálculo sin macros y van cambiando dependiendo si es una plantilla, una hoja de cálculo con macros, etc. Pero debes saber que estos archivos, si bien están en formato de Excel, pueden abrirse en cualquier otra herramienta de hojas de cálculo, sea en este caso Google Sheets o también números de Apple o Calc de OpenOffice. Y lo mismo entre estas otras herramientas. La diferencia con Google Sheets es que estos archivos que están supuestamente en un formato de Google Sheets no se pueden compartir como archivos de Google Sheets, es decir, para descargarlos y tenerlos, por ejemplo, almacenados dentro de nuestros documentos. En Google Sheets nosotros lo que tenemos que hacer es exportar los archivos y esto lo podemos hacer desde la interfaz de Google Sheets dentro de nuestro documento, por ejemplo este que se llama curso de Google Sheets. Aquí nosotros nos vamos a la pestaña archivo y aquí tenemos la opción de descargar.
Y como puedes observar, tenemos aquí diversos formatos. En primer lugar, el formato de Microsoft Excel, que es probablemente uno de los más extendidos y más usados. También tenemos el formato de Open Document y también algo que se usa mucho dentro de hojas de cálculo, el formato CSV, valores separados por comas, ¿ok? Además, también tienes otros formatos como PDF, página web y valores separados por tabuladores. Puedes optar por cualquiera de estos formatos para descargar este documento. ¿Ok? Si por el contrario no quieres descargarlos y quieres trabajar como Google quiere que trabajes, que es con links dentro de esta misma herramienta, también podrás hacerlo. Y es por eso que aquí tenemos el botón en la parte superior derecha, un botón muy resaltante que dice compartir. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante, ya que corresponde un módulo completo, ya que dentro de Google este ecosistema está muy bien conectado y tiene muchas herramientas para gestionar la manera en que compartimos y trabajamos colaborativamente. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dejar para después. Sigamos entonces con las hojas de cálculo. Como ya viste, aquí tienes la interfaz, es bastante limpia, bastante sencilla, no hay mucho que explicar, además de que aquí tenemos un pequeño filtro para ver documentos en los cuales somos propietarios o somos invitados para leer, para comentar, etcétera, para cambiar el tipo de vista, para ordenar nuestros documentos o para abrir nuestras carpetas. Por otra parte, también tenemos aquí el menú de aplicaciones de Google por si queremos saltarnos hacia otra aplicación, y también en la parte izquierda tenemos este menú lateral desde donde podemos acceder a las otras herramientas ofimáticas de la suite de Google, además también de Google Drive. ¿De acuerdo? Tal como puedes observar, esta es una interfaz del Backstage bastante sencilla. Entonces, un tip aquí, un pequeño truquito que te quiero compartir para crear una nueva hoja de cálculo en blanco, no es seguir toda esta ruta de venir acá a las aplicaciones de Google, luego a hojas de cálculo y luego acá vas a crear una hoja en blanco. O también podrías optar por irte a tu nube de Google Drive y aquí en el botón de nuevo crear un nuevo documento de Google Sheets. ¿Ok? También podrías hacer esto. Pero estos son pasos muy largos y en realidad hay un método bastante fácil para crear una nueva hoja de cálculo bastante rápido. Y esto consiste en escribir dentro de tu navegador, dentro del buscador, estas palabritas. ¿Ok? Sheets.new. Aquí tengo ya el autocompletado. Y simplemente al hacer un enter con estas palabritas, ¿ok? Le damos un enter y vamos a crear automáticamente una nueva hoja de cálculo en Google Sheets. Y basta con hacer un pequeño cambio dentro de este documento para que se guarde dentro de tu nube de Google Drive. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, nada más vamos a ponerle un 1 por aquí atrás y ya se está guardando. Como puedes ver, ya está guardado en Drive y lo vamos a poder encontrar tanto desde aquí, desde nuestra vista Backstage de Google Sheets, como también lo vas a poder encontrar dentro de tu unidad en Google Drive. Aquí, a ver si ya apareció, parece que no, vamos a actualizarlo y efectivamente aquí está. Muy bien, entonces habiendo dicho eso, vamos a continuar y ahora vamos a pasar a la interfaz de la herramienta propiamente dicha. Ya hemos visto el Backstage y ahora vamos a ver la interfaz de la herramienta. De acuerdo, vamos a cerrar las carpetas, las pestañas que no estamos usando y nos vamos a concentrar en esta. Como ya pudiste observar, nosotros podemos editar o modificar el nombre de nuestros documentos simplemente haciendo un clic acá, ¿no es cierto? Aquí se muestra el nombre de nuestro archivo. Y simplemente haciéndole clic ya lo podemos modificar. Cualquier cambio que hagamos se va a ir guardando automáticamente en tu nube de Google Drive. ¿Ok? Y si quieres acceder a la vista Backstage nuevamente para ver otros documentos, puedes hacer clic en el logo. Y de esta manera vamos a acceder a esta vista Backstage. ¿Ok? Vamos a volver al curso y vamos a continuar viendo que en Google Sheets, al igual que en otras herramientas de Google como Google Docs o Google Slides, contamos con una interfaz también bastante limpia, bastante minimalista, donde las pestañas las vamos a encontrar justo debajo del nombre, pero que a diferencia de Excel se predisponen con un menú vertical. ¿Ok? Como puedes ver, todos los menús, todas las pestañas tienen este mismo formato de un menú vertical. Ahora, una diferencia importante que tal vez debí mencionar también al principio de este video es que Google Sheets únicamente cuenta con una versión. A diferencia de Excel, que tiene múltiples versiones, Excel 2016, 2019 y creo que la última es 2021. Además, por supuesto, de su versión de suscripción que es Office 365. En este caso, Google solamente tiene una versión y es una versión que está en constante actualización y cada vez que hayan cambios dentro de esta herramienta o de las otras, nos la va a mostrar de esta manera. Qué bueno que me ha parecido esto porque me permite explicarte que cualquier cambio que vaya a ocurrir dentro de esta herramienta, Google te lo va a presentar de esta manera, con
esta pequeña viñeta que te indica cuáles han sido los cambios. En este caso dice cambios del menú de herramientas, algunas cosas han cambiado de sitio, pero todo sigue estando por ahí. ¿Ok? Simplemente le damos entendido. Esto también pasó hace muy poco, donde la opción de tablas dinámicas antes se encontraba dentro de la pestaña de datos, ahora está dentro de la pestaña insertar. Aquí, como puedes ver, está tabla dinámica. Esta opción antes estaba aquí. Y este cambio también ha sido avisado de esta manera tal como se había presentado, ¿ok? Además, nuevas funciones, nuevos cambios, lo vas a poder ver también que tienen esta pequeña etiqueta, ¿ok? A simple vista te puede parecer que Google Sheets tiene menos opciones que Excel, pero a lo largo de este curso vas a ver que en realidad no es así. ¿Ok? Luego vamos a ver que en la parte derecha del nombre vamos a encontrar tres iconos. En primer lugar, la opción de destacar este documento para que aparezca con una estrella, tanto en Google Sheets, en la backstage de Google Sheets, como en Google Drive. Si le ponemos esta estrella, en Google Drive se va a mostrar con esa estrella. ¿Ok? Vamos a entrar rápidamente para que veas que el curso de Google Sheets ahora tiene una estrella de favoritos y también lo vamos a encontrar dentro de la carpeta de destacados. ¿Ok? Tal como puedes observar. Volvamos entonces aquí y vamos a ver que el siguiente logo, que el siguiente icono, nos indica que podemos mover este archivo directamente desde aquí a cualquiera de las carpetas que tengamos dentro de Google Drive. Como puedes ver, todas estas aplicaciones están muy bien conectadas. ¿De acuerdo? Incluso puedes crear una nueva carpeta con este botoncito. Y por otra parte, el siguiente icono nos indica que estamos trabajando en la nube. Si por alguna razón se nos va el internet, de hecho vamos a desconectarnos de internet un momento. Vamos a actualizar esto. Aquí puedes observar que estamos trabajando sin conexión. Y ahora, ¿por qué puedo trabajar sin conexión? Si ya no tengo internet y estoy en Google Chrome, no se supone que aquí debería salir el dinosaurio que me dice que no hay internet, porque si vengo por acá, por ejemplo, al landing, me sale efectivamente este pequeño dinosaurio. ¿No es cierto? No hay conexión a internet, pero sigo pudiendo utilizar Google Sheets. Como te dije al principio del video, esto es posible de hacer y si quieres aprender cómo, el tutorial está en la descripción de este video. ¿Ok? Vamos a conectarnos nuevamente a internet para volver a trabajar con Google Sheets de manera convencional. ¿De acuerdo? Nota que automáticamente nos hemos conectado y ahora ha vuelto a aparecer este login. Muy bien, entonces vamos a continuar y acá hay un pequeño aviso de las modificaciones. Por ejemplo, aquí vamos a poner un ligero cambio, por ejemplo, la fecha. ¿Ok? Y ahora aquí tenemos una nueva opción que nos dice cuál es la última modificación que se ha realizado a este documento. Y si le hacemos un clic, vamos a acceder al historial de versiones, que nos va a indicar cuáles han sido los cambios que se han realizado dentro del documento y además quiénes lo han hecho. En este caso, tú puedes ver que este documento ha sido creado a las 0 horas con 50 minutos por esta persona, el Tío Tech Tutoriales. Y la versión actual es de un poco más tarde, a las 3:25, también por el Tío Tech Tutoriales, y esta es la versión actual. Si quisiéramos regresar a la versión anterior, simplemente tendríamos que hacerle un clic acá y luego restaurar esta versión. Por otra parte, también podemos nombrar a las versiones de nuestros documentos simplemente pasando el mouse por la fecha. En este caso, si le modificamos, por ejemplo, versión 1.1, y le damos a Enter, ahora esta versión ya tiene un nombre y también podemos ver un registro de cambios. ¿De acuerdo? Si otra persona estuviera trabajando con nosotros en este archivo y hace algunos cambios, también lo podremos ver desde acá. ¿Ok? Más adelante vamos a ver todo sobre el control de versiones y el trabajo colaborativo en un módulo aparte. Así que por el momento te lo dejo ahí, ya que esta opción está directamente en la interfaz. Luego pasemos en la parte derecha, vamos a encontrar también algunos botones como el botón de comentarios, que nos va a abrir una pequeña barra lateral en la parte derecha. También tenemos una opción para realizar una presentación siempre que estemos conectados a alguna reunión en Google Meet. Aquí vamos a poder ver que esta opción va a estar habilitada. ¿De acuerdo? Pero también podemos hacer la presentación mediante un código. Y luego tenemos también la opción de compartir y el botón de nuestro perfil. ¿Ok? Vamos entonces a pasar con la siguiente barra, en donde vamos a encontrar algunas funciones un tanto estándares para editar básicamente los formatos de los textos y las celdas. Como puedes observar, estas opciones están divididas por pequeñas barras verticales que nos indican pues el tipo de configuración que estamos utilizando. En este caso, tenemos por aquí las opciones de deshacer, rehacer, imprimir y copiar formato. Luego tenemos la opción de zoom, en el que podemos aumentar el zoom directamente desde aquí, por ejemplo a un 150%, y esto solamente va a modificar al espacio de trabajo, es decir, a las filas y columnas para que se vean o más grandes o
más pequeñas. Vamos a dejarlo en 125 y vamos a continuar con las siguientes opciones. Tenemos aquí los formatos de moneda, formatos de números que les voy a explicar en el siguiente módulo. También tenemos las opciones de fuente que, como un dato adicional, como un truco, esto está conectado con Google Fonts, con el banco de fuentes tipográficas de Google, que tiene miles y miles de fuentes tipográficas. ¿De acuerdo? No está tan limitada como la galería de Office. Por otra parte, aquí también podemos modificar el tamaño de fuente, podemos poner los formatos de negrita, cursiva, tachado o también cambiar el color de texto. Y todas las demás opciones también van relacionadas con la edición de los formatos dentro de las celdas, ¿ok? Más adelante, cuando estemos trabajando ya con datos, tengamos una pequeña base de datos sobre la cual trabajar, les voy a enseñar en qué consisten cada una de estas opciones, ¿de acuerdo? Pero por si acaso, si alguno de estos iconos te parece confuso, simplemente pasa el mouse por alguno de ellos y vas a ver en qué consiste. Alineación vertical, ajuste de texto, rotación de texto, etcétera, etcétera. Todo es bastante intuitivo, ¿de acuerdo? No hay mucha ciencia detrás de estas opciones, pero por acá en la parte derecha ya vamos a encontrar un poquito accesos directos, digamos, por ejemplo, a insertar un enlace, a insertar un comentario, a insertar un gráfico o a añadir filtros o ingresar directamente a la galería de funciones. ¿Ok? Como puedes ver, son bastantes funciones. En general, todas las hojas de cálculo suelen utilizar los mismos nombres para la mayoría de sus funciones. Así que si conoces Excel o conoces algunas funciones de Excel, no te preocupes que prácticamente aquí también van a tener el mismo nombre, por lo menos la mayoría. ¿De acuerdo? Luego tenemos algunas opciones adicionales para modificar la orientación de nuestras celdas y de nuestra hoja de cálculo, que dudo mucho que vayamos a utilizar alguna vez. Así que por el momento lo dejamos ahí. Por último, en esta pequeña barrita tenemos este botón en la parte derecha, con el que podemos ocultar los menús para únicamente trabajar con esta barra de formatos. ¿De acuerdo? Ya si queremos buscar alguna función en específico, podemos utilizar aquí esta pequeña barra de búsqueda. Pero no les recomiendo a menos que tengan una pantalla muy pequeña. Vamos a mostrar los menús nuevamente y vamos a continuar con la barra lateral derecha antes de pasar al espacio de trabajo, porque como puedes observar aquí tenemos algunos accesos directos a las aplicaciones de Google como Calendar, como Google Keep, como tareas de Google, como nuestros contactos e incluso Google Maps. ¿De acuerdo? Y desde acá tenemos una opción también para agregar complementos desde el Google Marketplace, el Google Workspace Marketplace. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar un montón de complementos que podemos instalar a nuestras hojas de cálculo. Si no queremos que se muestren esto, también tenemos aquí en la parte inferior una flechita para ocultarlo. Lo voy a dejar habilitado ya que es la forma convencional y vamos a continuar ahora sí con el espacio de trabajo, que es justamente las columnas que están predispuestas verticalmente y que están nombradas con una letra y las filas que están nombradas con un número y que están predispuestas horizontalmente. Por defecto nos aparece únicamente 26 columnas que están dispuestas de la A a la Z y 1000 filas que están dispuestas, bueno, del 1 al número 1000, tal como puedes observar en la parte izquierda y en la parte superior. No te preocupes que si quieres más filas o columnas, las puedes ir insertando. En el caso de las filas tenemos una opción para ir añadiendo filas en bloque y tienes que saber que tienes un número ilimitado de filas que puedes utilizar en Google Sheets. En el caso de Excel, tienes algunos millones, no recuerdo exactamente el número, pero son filas limitadas. En este caso en Google Sheets no hay límite de filas, pero sí de columnas. En las columnas no tenemos esta opción para ir insertando en bloque, pero tienes que saber que van a ir apareciendo a medida que las necesites, hasta un número máximo de 16.000 aproximadamente. No tengo el número exacto, pero es aproximadamente esa cifra. ¿De acuerdo? Y ya si quieres añadir filas o columnas individualmente, lo que puedes hacer es hacer un clic derecho en cualquier fila o columna y te van a aparecer las opciones de insertar una columna a la izquierda o a la derecha, o seleccionar un bloque de columnas, darle clic derecho e insertar ese número de columnas que también se aplica para las filas. ¿Ok? Seleccionamos un rango, le hacemos clic derecho y tenemos aquí las opciones de insertarlas. Ahora, si te preguntas cómo llegué a la parte final de las filas y de las columnas, pues lo hice utilizando la tecla Control. Mientras yo presiono la tecla Control y uso la tecla hacia arriba, me dirijo hacia la primera fila. Y en este caso, si quiero volver a la columna A, presiono la tecla Control y luego la tecla a la izquierda. ¿Ok? De esa manera me he ido a la última fila y a la última columna de la hoja de cálculo.
Por otra parte, como te mencioné, esta intersección de filas y columnas nos da lugar a las celdas, mismas que tienen un nombre que está dado por las coordenadas, en primer lugar del identificador de columnas, que en este caso es la D, y luego el de las filas, que en este caso es el 4. Y eso lo podemos ver desde el cuadro de nombres con sus respectivas coordenadas. Ok, si nos vamos por aquí, por ejemplo, podemos ver rápidamente que esta es la celda K22. Y esto es importante porque este nombre lo vamos a poder utilizar para referenciarlo. ¿Ok? Vamos a ver más sobre esto más adelante. Por otra parte, una pequeña funcionalidad nueva que descubrí al utilizar Google Sheets es que podemos nombrar rangos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este pequeño rango y si venimos aquí a esta flechita, podemos asignarle un nombre a este rango sin necesidad de convertirlo en una tabla. Hacemos un clic ahí y acá tenemos el nombre del intervalo. ¿Ok? En la parte derecha. Muy bien, entonces la siguiente barrita que vamos a encontrar es la barra de fórmulas, que es justamente esta de acá y desde la cual también podemos editar el contenido de las celdas. En este caso, puedo editar el contenido de esta celda directamente modificando acá, por ejemplo, para que sea el 28 y el cambio se ve reflejado automáticamente. ¿Ok? Y esto también funciona para celdas en blanco. Por ejemplo, acá vamos a poner simplemente un número, vamos a ponerle 10. Y ya está, ¿ok? Simplemente haciéndolo desde la barra de fórmulas. Y listo, más sobre el manejo de las columnas y filas lo vamos a ver más adelante en su respectivo módulo. Ahorita vamos a terminar con este módulo de la interfaz viendo la sección de las hojas. Como puedes ver en la parte inferior, nosotros tenemos las opciones para añadir una nueva hoja, simplemente haciendo un clic en este botoncito de más. Podemos añadir cuantas hojas queramos sin ningún problema y además tenemos este botoncito que es un menú de hojas, que me parece bastante práctico porque podemos navegar directamente desde aquí. Y bueno, el manejo de estas hojas también es bastante intuitivo. Podemos hacerle un clic derecho para ver todas las opciones con las que contamos, como la de cambiar el nombre, cambiar el color, por ejemplo, la de duplicar, eliminar, copiar, etcétera, etcétera. Todas estas opciones son bastante fáciles de utilizar. Y bueno, algo que mencionar es que las hojas aquí solamente se colorean con una barra inferior, no se colorea toda la cuadrícula, ¿ok? Y bueno, por último, para terminar con esta interfaz de Google Sheets, vamos a ver este pequeño botoncito que es un botoncito mágico, diría yo, y que está presente también en otras herramientas de Google. Y esta es la función de explorar. En este caso en particular, en Google Sheets, esta función de explorar es muy útil, porque cuando nosotros tengamos aquí una serie de datos seleccionados, aquí la función explorar nos va a dar unos insights, nos va a dar ideas, haciendo uso de la inteligencia artificial de Google, que está perfectamente integrada en esta herramienta. ¿Ok? Esto no solamente nos va a dar gráficos sugeridos, tablas dinámicas sugeridas o funciones sugeridas, sino que también vamos a poder insertar algunos elementos directamente desde la web. Vamos, por ejemplo, a probarlo. Te invito a que vengas, abras una nueva hoja de cálculo en blanco para que te salga esta opción de probarlo. ¿Ok? Esto te va a dirigir a una nueva pestaña donde simplemente tienes que copiar este documento para que tengas esta hoja de cálculo de ejemplo. ¿Ok? Simplemente seleccionando estos datos o únicamente una celda y luego venimos a la pestaña Explorar, vas a poder observar que tenemos aquí sugerencias de formato, sugerencias de tablas dinámicas, sugerencias de análisis, de gráficos y no solo eso, sino que también tenemos una descripción que hace un análisis de los datos. ¿Ok? Como ves, esta es una función un tanto mágica, simplemente le hacemos un clic, por ejemplo, vamos a seleccionar este formato, luego vamos a insertar este gráfico con este botoncito, ok, lo tenemos justo por acá y también podemos ir añadiendo más gráficos, por ejemplo este y así sucesivamente. Esta función de explorar es muy interesante y la vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso sería todo por este módulo de la interfaz, donde espero hayas entendido y ya estés familiarizado con los elementos de la interfaz de Google Sheets. Con todos los cursos, con todos los programas que enseño, me gusta empezar por esta parte porque es en la interfaz donde está más o menos el 50% del entendimiento de una herramienta. Si conoces la interfaz, ya sabes utilizar al 50% cualquier herramienta. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien amigos, entonces vamos a continuar con este módulo 2 donde ya vamos a empezar a trabajar con
datos. Todavía nos falta revisar algunas cositas acerca de la interfaz, como el manejo de filas, columnas y celdas, pero para eso necesitamos la ayuda de algunos datos dentro de las celdas para poder hacer todos los ajustes y demás configuraciones. Así que antes de empezar con esto, te voy a presentar los tipos de datos que existen en Google Sheets y en general en casi toda hoja de cálculo. No las conozco todas, pero presumo que igual vamos a encontrar estos tipos de datos en todas ellas. Así que vamos a empezar haciendo un poquito de zoom para que se pueda observar mejor. Vamos a ponerle 150 y aquí vamos a empezar tipos de datos. Y empecemos con el primero, que vendría a ser el numérico, ¿no es cierto? Básico. Luego tenemos el tipo de dato de texto, tenemos el tipo de dato de porcentaje, el formato de moneda, el formato de fecha y por último el formato lógico. Tenemos aquí 6 tipos de datos que en general vamos a encontrarlos también en Excel, en OpenOffice, etc. ¿Ok? Y acá vamos a poner algunos ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Vamos a trabajar con 3 ejemplos. Si bien es cierto, aquí todo esto es bastante intuitivo, el mismo nombre nos indica cuál es el tipo de dato que estamos utilizando. Dentro de cada uno, o bueno, dentro de la mayoría, tenemos algunos formatos en particular que tenemos que mencionar y que tenemos que conocer. En el caso del numérico, y de hecho vamos a hacer un poquito más de zoom, tal vez 200%, ¿ok? Y aquí en el ejemplo 1 vamos a ver que en ocasiones tenemos algunos problemitas con los formatos, como por ejemplo si yo pongo 15.5, aquí pongo por ejemplo 210 y por acá pongo 210.5, por ejemplo. Aquí tenemos 3 datos que presumiblemente son datos numéricos, pero si nosotros seleccionamos el primero, noten que aquí en la barra de fórmulas tenemos una fecha, ¿de acuerdo? Si venimos por acá en el siguiente número, efectivamente este sí está detectado como un número, pero si nos vamos al otro, al 210.5, se ha ubicado en la parte izquierda de la celda, lo que nos indica que está con el formato de texto, porque los textos se alinean hacia la izquierda. Si aquí ponemos, por ejemplo, mi nombre, Diego, vamos a ver que se está alineando a la parte izquierda. Y esta es una manera de detectar, tanto en Excel como en Google Sheets, que estamos trabajando con un tipo de dato numérico, porcentaje, moneda, fecha, o si estamos trabajando con un texto. ¿De acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado con estos diferentes tipos de datos. Y ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Si nosotros hubiéramos usado, en vez del punto, la coma decimal, vamos a ver que efectivamente aquí sí se está usando el formato numérico. Lo mismo por acá, 210,5. Listo, ya tenemos que todos son números. Lo importante acá es revisar la configuración regional que estamos utilizando dentro de la herramienta. Y esto lo podemos hacer yendo a la pestaña Archivo, luego Configuración, y desde acá puedes ver cuál es la configuración regional que estás utilizando. En este caso está predefinido España porque, bueno, básicamente no hay Perú. Ven, si vamos a la letra P, no está Perú, lamentablemente. Así que tengo que utilizar la configuración de otro país. Y voy a presumir que voy a usar el de México porque en España se usa la coma decimal. Esto lo puedes ver aquí en una página de Wikipedia, donde se usa el punto, donde se usa la coma. Y bueno, pueden ver que en Perú el uso es mixto. Y en general a mí me han enseñado a usar el punto decimal. Tú puedes usar el formato que prefieras, ¿de acuerdo? Si tu caso es el mismo que el mío, en el que la configuración regional no te deja seleccionar tu país, selecciona alguno en donde se use las opciones de formato como las que se usan en tu país. Le damos a guardar y volver a cargar para que se actualice la página y ya estaríamos usando en este caso los formatos o el tipo de formato que se acostumbra a usar en tu país. En este caso puedes ver que las comas ahora se han ubicado como puntos, ¿de acuerdo? Y si has sido observador también te habrás dado cuenta que antes estaba el euro en el formato de moneda y ahora está el símbolo de peso. ¿Ok? Y bien, entonces vamos a continuar con el formato numérico. Estos no son todos los ejemplos. Vamos a ver que si nosotros añadimos una fila de miles, vamos a poner por ejemplo 10.000, 100.000, 5.25, vamos a ver que tenemos sí efectivamente el punto decimal, pero si nosotros queremos separar los miles con comas, podemos hacerlo. Vamos entonces aquí a la opción de más formatos y le asignamos el formato de número predefinido que sí usa comas. Ok, le hacemos un clic y listo, ya tenemos separados estos números por miles. Vamos a poner acá también para que vean la diferencia, 6, 5, cualquier número, lo que sea, y pueden observar cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Esto no tiene separaciones y este sí. Por último, si tú quieres crear tu propio formato, lo puedes hacer. Vamos aquí a más formatos y aquí podemos seleccionar formato de número personalizado.
vamos a seleccionar esta opción y aquí aparece esta ventanita, desde la cual vamos a poder observar todos los tipos de formatos disponibles con sus respectivos códigos. Todos estos símbolos medio raros que puedes observar son los códigos que se utilizan para definir estos formatos. Entonces, para no estar aquí mucho tiempo, porque podría hacer un vídeo aparte exclusivamente de esto, y de hecho lo voy a hacer más adelante, dentro de estos formatos nosotros vamos a encontrar algunas claves, ¿no es cierto? Tenemos aquí los numerales, algunos ceros, comas, puntos, etc. Y aquí podemos ver un ejemplo de a qué se refieren o cómo es que están funcionando estos códigos. Los numerales, michis o almohadillas, como también se les conoce, son simplemente números, ¿ok? Al igual que el cero. Son básicamente lo mismo. Ambos, tanto los numerales como el cero, van a ser reemplazados por los números que nosotros vayamos a agregar. Lo importante aquí son las comas y los puntos. Las comas las vamos a usar entre los numerales y los puntos entre los... Esto para definir las comas que van a separar los miles y los puntos que van a separar los decimales. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos aquí también el punto y coma. Esto lo que nos indica es que hay un formato para los números positivos y otro para los números negativos. Vamos a aplicar todo esto para crear un formato de número personalizado. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero es que mis números positivos estén, digamos, de color verde y los números negativos de color rojo. Y esto lo vamos a lograr poniendo los corchetes. Incluso acá hay algunos ejemplos, ¿no es cierto? De color rojo, entre corchetes red. Vamos a poner entonces entre corchetes la palabra green, que significa verde, para los números positivos, y quiero que los números no estén separados por comas por la coma de los miles. ¿De acuerdo? Aquí puedes incluso ver la muestra. Y luego hacemos un punto y coma para crear la distinción entre números positivos y negativos. Y en este caso vamos a poner entre corchetes la palabra red para que sea de color rojo, y luego ponemos esta vez que sí esté separado, digamos, por miles, ¿no? Por la coma de los miles. Y para esto vamos a usar el numeral. Numeral, coma, numeral, 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 coma, numeral, y luego ponemos el 0.00 para que también nos ponga los números decimales. En el caso de los numerales no importa cuántos pongamos, pero en el caso de los ceros sí es importante definir cuántos decimales queremos. De acuerdo, en este caso le voy a dejar con 2. Y listo, ya los tenemos. Por último, aquí lo que faltaría es poner a nuestros números negativos el símbolo menos, porque si no lo ponemos no va a aparecer, simplemente se va a pintar de color rojo. ¿De acuerdo? Y listo, le damos a aplicar y ya tenemos aquí de color verde, como puedes ver, al número positivo. Si ponemos un número negativo que tenga una separación de miles, punto también que tenga sus decimales, pueden observar que ahora se ha tornado de color rojo. Tiene el símbolo menos, tiene el separador de miles y tiene 2 decimales. ¿De acuerdo? Esto, digamos, es lo más complicadito que se podría hacer con los formatos personalizados. Usar las claves y colores para crear nuestro propio formato personalizado. Y listo. Bueno, vamos a pasar ahora sí con los textos, en donde no hay mucha ciencia. Como ya les indiqué, los textos se ubican en la parte izquierda de nuestras celdas. Y si en alguna ocasión ven un número que está ubicado de esa manera, por ejemplo este que voy a poner, es porque está siendo considerado como texto, no como un número, y esto nos va a causar problemas cuando los usemos con fórmulas. Y ahora que acabamos de repasar los formatos numéricos, ya deberías saber por qué se está considerando este como un texto y no un número. ¿Lo recuerdas? Bueno, básicamente es por la coma decimal. La configuración regional que hemos seleccionado no considera la coma decimal, sino el punto decimal. Si ponemos 0.15, efectivamente ya es un número. ¿De acuerdo? Muy importante considerar esto. Lo voy a dejar con coma para que recuerden la distinción. Luego tenemos los porcentajes. No hay mucha ciencia detrás de esto tampoco. Podemos poner un número cualquiera y convertirlo a porcentaje, ya sea poniendo el simbolito de porcentajes, como también poniendo el número equivalente y luego seleccionando el formato de porcentaje que también está en la misma sección. Le damos un clic acá y listo, tenemos aquí el 50%. Que en este caso tiene 2 decimales. ¿Cómo les quitamos estos decimales? Solamente quiero ver el número. Vamos aquí también al costado del formato de porcentaje, encontramos reducir decimales y aumentar decimales. Vamos a hacer un clic en reducir decimales y mira cómo se redujo a 1 la cantidad de decimales y podemos seguir haciendo lo mismo. También con esto, ¿no es cierto? Vamos a aumentar los decimales o también reducirlos. Es así de sencillo. Ahora, hay que entender también cómo funcionan los porcentajes. Porque si te diste cuenta, aquí puse 50 y aquí puse 0.5. Básicamente porque estamos hablando de porcentajes.
tanto por ciento. Hallar el 50% de algo es el equivalente a multiplicar ese algo por 0.5. ¿De acuerdo? No es una clase de matemáticas, pero no está de más repasarlo. El 50% es la mitad de algo y 0.5 también es la mitad de algo. Así que es importante tenerlo en cuenta. Voy a borrar esto y vamos a continuar. Pasemos entonces a las monedas. Aquí también se aplica la configuración regional. Como ya vieron al inicio, aquí había un formato de euros y ahora está con el formato de pesos. Vamos a poner, por ejemplo, 150 y le vamos a asignar el formato de moneda. Y en este caso se refiere a los pesos mexicanos. Si en cambio yo quiero aplicar el formato de mi país, que es el sol peruano, vamos aquí entonces a moneda personalizada. Y acá sí vamos a encontrar efectivamente casi todas las monedas. Ya sería un pecado que no esté el sol peruano. Vamos a bajar hasta la S y aquí está, sol peruano. Lo vamos a seleccionar y le damos a aplicar y listo. Tenemos aquí el formato, que es una S con el slash y un punto. Y acá si seguimos aumentando, por ejemplo, vamos a aumentar la cantidad, vamos a aplicarle el formato de moneda, que de nuevo tendríamos que aplicar el formato de moneda personalizada y luego sol peruano. Pero nota que aquí además tenemos otros formatos de la misma moneda, como la abreviación PEN, que significa sol peruano, el formato de soles sin decimales, el formato de soles con el símbolo al final y con únicamente el símbolo al final. Vamos a dejarle sin decimales y le damos a aplicar y listo. Tenemos aquí nuestros formatos de moneda. Ahora, por el momento no hay una forma en la que podamos establecer de manera predeterminada a los soles peruanos. Sí o sí tenemos que venir acá a los formatos, más formatos, y acá por lo menos dentro de los formatos recientemente usados vamos a encontrar al sol peruano. Porque si nosotros utilizamos el formato de moneda que tenemos aquí al alcance de un clic, se va a convertir a los pesos mexicanos o a la moneda del país que hayas seleccionado. ¿De acuerdo? Esa, digamos, es una pequeña desventaja para los que no tenemos nuestro país considerados dentro de esta herramienta. Pero bueno, vamos a continuar entonces con los formatos de fecha, que también son bastante fáciles de entender. Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de hoy, 24 de marzo. Lo vamos a separar con guiones del 2022. Le doy un Enter y automáticamente Google Sheets me lo transforma al formato que está utilizando preestablecido. ¿De acuerdo? También podemos optar por ponerlo de otra manera como 24/03 y noten cómo aquí también se está autocompletando dentro de la barra de fórmulas el año 2022, pero no se muestra dentro de la celda. Y si queremos definirlo en cambio que esté sí separado con guiones, vamos a poner acá, por ejemplo, 03/2022 y acá lo que tenemos que hacer es irnos a más formatos y acá nuevamente a fecha y hora personalizadas. Hacemos un clic, seleccionamos el tipo de formato que queremos, en este caso es el separado por guiones, lo seleccionamos, le damos a aplicar y listo, ya lo tenemos. Y ojo, acá estamos hablando de día, mes y año. Hay algunos países en el que primero se pone el mes, luego se pone el día y luego se pone el año. Esta también es una configuración regional, ¿de acuerdo? Por otra parte, también podemos modificar las fechas para que se muestren con el nombre. Por ejemplo, aquí vamos a poner 24 de marzo, pero que diga efectivamente la palabra marzo. Y para eso únicamente vamos a seleccionar aquí el mes y vamos a poner acá mes como abreviatura, que esté solamente las 3 primeras letras, o como el nombre completo. Vamos a seleccionar esto, le damos a aplicar y listo, tenemos aquí 24 marzo. No se ve muy bonito, vamos a modificarlo nuevamente, fecha y hora personalizadas. Y acá podríamos poner también, en vez del slash, un espacio de y otro espacio. Pero también tenemos aquí este formato preestablecido más abajito, 5 de agosto 1930, únicamente 5 de agosto, o también fechas más completas, por ejemplo, cuál es el día de esa fecha, ¿no es cierto? Martes 5 de agosto de 1930. Este es el ejemplo. Vamos a seleccionarlo, le damos a aplicar y acá ya lo tenemos. Tenemos el 24 de marzo de 2022. Todo esto a partir de la fecha que hayamos ingresado, ya sea con guiones o con slash. Muy bien. Entonces, por último, vamos a ver el tipo de dato lógico, que solamente tiene dos valores, el valor verdadero o el valor falso. O es sí o es no. O es blanco o es negro. En este caso, sí o sí, solamente vamos a contar con dos valores, que vamos a tener que añadir con una fórmula. En este caso, la fórmula verdadero, ¿ok? Donde el valor lógico es true, le damos simplemente un enter
y el valor de falso. También ponemos el símbolo igual y la fórmula falso. ¿Ok? Le damos un enter, le damos un enter y ya tenemos aquí nuestros dos valores, verdadero y falso. La última forma en la que podemos añadir esto es también con una casilla de verificación. Y eso lo hacemos yéndonos a la pestaña Insertar y aquí abajo tenemos la casilla de verificación. Le damos un clic y lo tenemos por acá. Esto es mucho más fácil aquí que en Excel. Hacer una casilla de verificación en Excel es un poquito complicado. Pero acá, como puedes observar, tenemos el valor verdadero si está marcado o falso si no lo está. ¿De acuerdo? Y listo. Estos son los 6 tipos de datos con los que nosotros vamos a trabajar dentro de la hoja de cálculo Google Sheets y, como les mencioné, dentro de cualquier hoja de cálculo. En todas vamos a encontrar estos tipos de datos. Muy bien, ahora que ya conocemos los tipos de datos con los que podemos trabajar dentro de Google Sheets, vamos a ver ahora el manejo de estos datos dentro de las celdas, filas y columnas. Entonces, para esto vamos a crear una nueva hojita, ¿de acuerdo? Y acá vamos a llamar a esta tipos de datos, vamos a cambiarle el nombre. La primera hoja es tipos de datos. Y a la siguiente hoja le vamos a poner series de datos, ¿ok? Series de datos y ya está. Ahora sí. Aquí vamos a continuar trabajando y voy a crear algunos datos como por ejemplo de columna 1 y de fila 1. Ahora, en Google Sheets, al igual que en Excel y otras hojas de cálculo, contamos con algo que se conoce como el relleno rápido o autocompletado. Y esto consiste en que contando únicamente con algún tipo de dato dentro de una celda, vamos a poder crear una serie de datos a partir de lo que tengamos en esta celda. Es decir, aquí tenemos una celda con el dato columna 1. Es un tipo de dato de texto que además incluye un número. Entonces, si dirigimos el mouse hacia la parte inferior derecha de una celda, vamos a ver que tenemos un cuadradito azul. Si nosotros seleccionamos ese cuadradito y lo arrastramos ya sea de manera horizontal o vertical, vamos a crear lo que se conoce como una serie de datos. Y como puedes observar, Google Sheets sigue la secuencia a partir del primer dato que hayamos creado. Columna 1 continúa con columna 2, 3, 4, 5 y 6 y hasta donde tú prefieras. Lo mismo con los datos de las filas. Seleccionamos el cuadradito de la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo para tener una serie de datos. Al igual que anteriormente, puedes ver que se autocompleta siguiendo una secuencia numérica. ¿De acuerdo? Y esto podemos hacerlo también con otros tipos de datos. Por ejemplo, vamos a añadir acá una columna de alumnos. ¿De acuerdo? Este vendría a ser el alumno número 1, 01. Vamos a ponerle alumno 02. Y para no estar escribiendo todo esto, ¿no? Alumno 03 hasta el número 15, vamos a seleccionar ya sea 1 o 2 y vamos a arrastrar este cuadradito hasta el final. Y listo, ya tenemos acá una serie de datos con respecto a los alumnos. Luego, en la siguiente columna podríamos poner, por ejemplo, sus notas. Vamos a partir desde 10.5 en adelante. Y acá ya vamos a empezar a ver algunas diferencias cuando estamos trabajando con números. Si nosotros seleccionamos este número y lo arrastramos hacia abajo, vamos a ver que se han autocompletado los datos, pero sin seguir una secuencia. En cambio, si nosotros añadimos un patrón, es decir, si queremos que aumente de 1 en 1 o de 0.1 en 0.1, tenemos que indicar por lo menos dos de estos valores. En este caso, si quiero que aumente de 0.1 en 0.1, aquí tendría que poner 10.6, ¿no es cierto? Y ahora sí, si selecciono ambas celdas, el autocompletado ya me va a crear esa secuencia en la que se aumenta de 0.1 en 0.1. Y lo mismo con cualquier otro tipo de patrón. Por ejemplo, si queremos añadir de 5 en 5, ponemos aquí 15.5, seleccionamos ambas celdas y continuamos creando la secuencia que va aumentando de 5 en 5, tal como puedes observar. Para algunos datos basta con tener una celda, el dato dentro de una celda, pero para otros donde queremos crear algunos patrones, sí o sí necesitamos por lo menos crear dos. Y como vas viendo, estas series de datos se pueden crear a partir de casi cualquier tipo de dato. Por ejemplo, vamos a poner acá un porcentaje, digamos del 51%. Le damos a Enter y si le damos al autocompletado, se van a crear estos mismos datos, ¿no? Vamos a poner que aumente, digamos, de 6.5 en 6.5, solo para probar el punto. Entonces acá sería 57.5
Acá lo simplifica, no hay ningún problema, pero si extendemos la serie de datos, vamos a ver que efectivamente estamos siguiendo esa secuencia, ¿no? Podemos incluso aumentar los números decimales haciendo clic en este botoncito. Y listo, ya lo tenemos. Vamos a seguir viendo entonces que estas series de datos se pueden crear también a partir de fechas. Vamos a poner, por ejemplo, los lunes, ¿ok? Tenemos aquí lunes y si extendemos la serie de datos, vamos a ver que se autocompleta siguiendo la secuencia lunes, martes hasta el domingo. Y cuando llega el domingo, se vuelve a repetir. Y esto pasa también con las fechas. Vamos a poner, por ejemplo, la fecha de hoy, que es 24/03/2022. Y si no ponemos un segundo dato, este autocompletado va a seguir la secuencia de los días, 24, 25, 26, etc. Pero también podemos modificarlo para que aumente, por ejemplo, los meses o también los años. Vamos a poner, por ejemplo, entonces 24 de abril del 2022. Y acá, con esto, arrastramos la serie de datos, soltamos y efectivamente es el mismo día, la misma fecha, pero diferente mes. La secuencia va aumentando de mes en mes y lo mismo podemos seguir haciendo con los años. ¿De acuerdo? Entonces así es como funcionan las series de datos, el autocompletado o el relleno rápido. Cualquiera de estos nombres te sirve para describir a esta funcionalidad de Google Sheets. Y de nuevo, como ya viste, funciona con casi cualquier tipo de dato, tanto de manera vertical como horizontal, ya sea con datos, con fórmulas, con ecuaciones, etc. Algo muy importante a tener en cuenta con este relleno rápido son las referencias relativas y absolutas, pero que vamos a ir tocando un poquito más adelante en este curso, ya que es algo muy importante dentro del manejo de las hojas de cálculo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora que ya tenemos más o menos una tablita con datos con los que podemos trabajar, vamos a ver entonces el manejo que podemos hacerle a estos datos dentro de las filas, columnas y celdas. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente a los tipos de ajustes, a la orientación de los textos o datos y a la alineación de los mismos. Entonces, vamos a ver entonces, por ejemplo, con esta primera columna tenemos una serie de datos de filas, pero que tienen mucho espacio de sobra, ¿no es cierto? Aquí todas las columnas tienen el mismo ancho, pero no todas necesitan todo ese espacio. Entonces, para reducir el tamaño a esta columna, para que abarque únicamente a los datos y no tenga todo este espacio de sobra, nosotros podemos dirigirnos a la parte superior donde están las letras de las columnas e ir usando aquí los divisores para reducirle el tamaño o aumentarle. Si queremos tener un ajuste automático, únicamente tendríamos que hacer un doble clic dentro de la división. Hacemos un doble clic acá y se adapta automáticamente al contenido de mayor, digamos, anchura dentro de esta serie de datos. Lo mismo con las demás. Por ejemplo, vamos a poner acá un numeral con datos bastante pequeños, con datos del 1 al 15, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar estos dos, lo arrastramos la serie de datos y ya los tenemos. Entonces quiero que esto nada más abarque el espacio necesario, lo mínimo necesario, entonces le doy acá doble clic y ya lo tengo. Es una columna bastante angosta, pero suficiente para abarcar todos los datos. Y este, estimados amigos, es el ajuste automático. Lo mismo que estamos haciendo con las columnas, podemos hacerlo con las filas. Noten que es exactamente lo mismo. Si queremos generar un autoajuste, simplemente le damos un doble clic y ya estaría. Ahora, si quisiéramos darle este ajuste automático a todas las columnas, podemos seleccionarlas todas y luego hacer doble clic en el borde de una de ellas. Puede ser cualquiera, ¿ok? Vamos a darle doble clic y noten cómo todas las columnas ahora se han autoajustado a su contenido. Por otra parte, si queremos darle el mismo ancho a todas las columnas, podemos seleccionar nuevamente todas las columnas que tenemos aquí, o bueno, las necesarias, y luego tendríamos que seleccionar cualquiera de estas divisiones y arrastrar individualmente, ¿ok? De esta manera, todas las columnas tienen ese mismo ancho, ¿ok? Es muy diferente hacerlo individualmente con una sola columna. Noten bien la diferencia. Entonces, yo voy a seleccionar todas para darle el ajuste automático, un ajuste exacto y además quiero que esta columna esté en la parte izquierda, sea la primera columna de esta tablita, ¿ok? Entonces para esto nosotros tenemos que seleccionar la columna. Noten que aquí sale una flechita, que es la flechita, digamos, de las opciones de la columna. No es esta. Como esta es una columna bastante pequeña, angosta, puede ser un poco dificultoso seleccionar la columna. Noten que acá es un poco más fácil, ¿no es cierto? Pero simplemente seleccionamos la columnita sin hacer clic en la flechita y luego puedes ver que el mouse cambia a una manito. Esa manito indica que nosotros podemos ya manipular o mover esta columna.
y pueden ver también cómo se va moviendo una línea vertical que indica dónde se va a ubicar esta columna una vez que soltemos el mouse. Voy a soltarlo por acá y efectivamente esta columna ahora está en primera posición. Así de rápido y sencillo es hacer todo esto. Por otra parte, también podríamos haber hecho esto haciendo un clic derecho en cortar y luego un clic derecho por acá, por ejemplo, y pegar. Y ya tendremos acá nuestra columna. Pero ojo, que solamente se están moviendo los datos, ya que como puedes ver la columna A se ha quedado vacía. Entonces la manera correcta, digamos, de hacer esto es seleccionando la letra respectiva de la columna o también de la fila, que también se aplica para las filas, todo esto que estoy diciendo acerca de las columnas, y con la manito lo movemos hacia donde queremos que se encuentre esa serie de datos, ¿ok? Esta columna en este caso. Y luego esta columna pues ya no me sirve, la puedo borrar haciendo un clic derecho y luego eliminar columna. Noten aquí que tenemos dos opciones, eliminar y borrar columna. ¿En qué consisten estas dos? Vamos primero con esta opción, que lo que hace es eliminar completamente esa columna, moviendo todos los datos hacia la izquierda. En cambio, si selecciono la otra opción, vamos a hacer un clic derecho nuevamente, borrar columna, lo que hace es borrar los datos dentro de esa columna, no toda la columna propiamente dicha. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, por último vamos a ver que si tenemos la necesidad de darle un ancho específico o un alto específico a nuestras filas y columnas, numéricamente hablando, lo podemos hacer también haciendo un clic derecho y luego en modificar tamaño de columna. Esto en el caso de las filas pues sale modificar tamaño de la fila. Y también como anteriormente lo hicimos, podemos seleccionar varias para aplicar el cambio a todas ellas. Le damos un clic derecho a cualquiera de estas columnas, cambiar tamaño de las columnas y luego poner aquí numéricamente el valor en píxeles. Vamos a poner acá, por ejemplo, 50 para que esté un poco uniforme y luego le damos a aceptar. ¿Ok? De esta manera tenemos el mismo ancho en todas, que vendría a ser 50 píxeles o píxeles, pero con el inconveniente de que los datos ahora se van a mostrar un poquito cortados, tal como puedes ver. ¿Ok? Así que lo más común, lo más usual que se suele utilizar dentro de unas hojas de cálculo es darle un autoajuste, es darle el tamaño que necesitan nuestros datos. Entonces, para eso, como ya les expliqué, podrían hacer un doble clic teniendo seleccionadas todas las columnas, o también con el método rápido hacer un clic derecho, cambiar tamaño de las columnas y aquí ajustar a los datos. Es exactamente lo mismo hacer esto que hacer un doble clic. ¿Ok? Simplemente para que conozcan este método. Muy bien, ahora que ya vimos los diferentes tipos de ajustes con los que contamos dentro de las filas y columnas, vamos a ver los ajustes dentro de las celdas. Como ya te mencioné anteriormente, los textos se alinean a la izquierda y los números a la derecha. Esto es por defecto, pero no significa que no podamos cambiarlo. Simplemente seleccionando la celda o las celdas que queramos cambiar de orientación, nos vamos aquí al menú superior donde vamos a encontrar la alineación. Desde acá nosotros podemos escoger cuál alineación queremos. Lo podemos poner a la izquierda, lo podemos poner al centro o también a la derecha. Y esto con cualquier tipo de dato. ¿Ok? Entonces, para ver la siguiente opción, que es la alineación vertical, tendríamos que ampliar un poquito más el tamaño de las filas. ¿Ok? Vamos a ampliarla nada más un poquito para que podamos ver esta distinción claramente, solamente con unas cuantas filas. ¿Ok? Vamos a ampliarlo y ahora sí vamos a ver que teniendo seleccionadas estas columnas o por defecto solamente este rango de datos, podemos cambiar la orientación vertical de los datos. En este caso puedes ver que están todas alineadas a la parte inferior. Podemos ponerlas al centro o también en la parte superior. ¿Ok? Esto no se nota si lo tenemos perfectamente alineado o ajustado, ¿no es cierto? Aquí da igual si lo tenemos al centro, arriba, porque bueno, básicamente no hay mucho espacio. ¿Ok? Pero también quiero que sepas que así como se puede alinear horizontalmente, se puede alinear verticalmente. Por otra parte tenemos el otro tipo de ajuste que es el ajuste de texto. Y aquí sí que estos simbolitos no son tan intuitivos que digamos, ¿no? Aquí sí podemos entender que el texto está alineado a la izquierda, está al centro y está a la derecha. Acá como que no se entiende mucho. Básicamente lo que esto quiere decir es si, por ejemplo, vamos a reducir el tamaño de esta columna, vamos a ver aquí que el texto se ha partido, ¿no es cierto? Ya no se muestra completo. Entonces, estas opciones de ajustes los que nos van a indicar es que en este caso está seleccionado el desbordamiento. El texto faltante ya no se muestra, simplemente se ha cortado desde la línea de la columna. Entonces, si nosotros cambiamos a esta opción de ajuste, lo que va a hacer es ajustar la altura de la fila para que entre todo el texto dentro de este espacio de la columna. Y la otra opción, que es la de
recorte lo que va a hacer es, al igual que en el primer caso, no se va a mostrar el resto del texto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el último? El desbordamiento solamente lo vamos a notar cuando tengamos una columna sin datos en la parte derecha. Por ejemplo, a este le vamos a reducir el tamaño, pero puedes observar que el texto todavía se muestra dentro, incluso pasando a la columna I. Y esto es porque el texto está seleccionado con el desbordamiento. En cambio, si le ponemos con el recorte, no se va a mostrar, incluso si en la columna siguiente no hay ningún dato. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, todos estos datos, si yo quiero que se muestren completos, incluso con este tamaño, ya que en la siguiente columna no hay ningún dato, podemos seleccionar la de desbordamiento, ¿ok? Aunque en este caso, al parecer, no se aplica para las fechas, pero en general sí se aplica para otro tipo de datos. Vamos a mover, por ejemplo, este a la izquierda y vamos a trabajar con esto. Vamos a reducirlo y como puedes ver, el desbordamiento se aplica para todos estos datos. Y listo, ya hemos visto las tres opciones del ajuste de texto. Vamos a volver a la normalidad, al ancho de estas columnas, para que se muestren todas. ¿Ok? Listo. Vamos entonces a ver la siguiente opción, que es la de orientación, la rotación del texto. Y acá estos botoncitos sí que son más intuitivos. Puedes ver que cada botoncito nos indica qué es prácticamente lo que está haciendo, ¿no es cierto? Vamos entonces a seleccionar rápidamente cada una de estas opciones. Seleccionamos, por ejemplo, la columna 1 y le damos la siguiente orientación, que es una orientación diagonal, ¿ok? A la siguiente también le vamos a cambiar. Lo mismo con la columna 3, vamos a continuar de esta manera, ¿ok? Hasta terminar con todas. Vamos acá con la siguiente y con la siguiente, de esta manera. Como te mencioné, aquí estos botoncitos ya son bastante intuitivos y si no te interesa ninguno de estos, puedes tú poner aquí el ángulo de rotación que quieras asignarle a tu dato. En este caso, menos 15 grados, podemos hacerlo más 15 grados para que se adapte a tus necesidades, ¿ok? Básicamente esto es todo relacionado con estas opciones de alineación o también conocido como rotación de los textos. Y bien, con esto estaríamos terminando el manejo de ajuste, alineación y rotación de los datos dentro de las celdas, filas y columnas. Vamos a ver entonces a continuación una funcionalidad que se usa muy frecuentemente en las hojas de cálculo, que es la opción de fijar o desfijar filas o columnas. ¿Ok? Vamos a dejar todo esto tal como estaba anteriormente con la alineación normal y vamos a eliminar esta primera columna que no está haciendo nada productivo ahí. Ahora sí, vamos a continuar y digamos que estamos trabajando, tenemos muchísimos datos, vamos a ampliar esta serie de datos para que se muestren muchos más. ¿De acuerdo? Tal como puedes observar, podemos hacer esta selección, esta ampliación de las series de datos, incluso seleccionando varias series. No necesariamente tenemos que hacerla uno por uno, ¿ok? Podemos hacerla de golpe también. Entonces, tenemos aquí bastantes datos y supongamos que no queremos perder de vista sus etiquetas, que vendrían a ser, por ejemplo, estas de acá, ¿no? Esta vendría a ser día, esta vendría a ser fecha, porcentaje, digamos, nota 1, nota 2 y cuál es el alumno, ¿no? Queremos mantener esto en la parte superior de manera fija mientras vamos scrolleando hacia abajo, mientras vamos viendo los demás datos. ¿Cómo entonces podemos hacer todo esto? Es muy, pero que muy fácil. Vamos entonces a la fila respectiva en la que queramos fijar los datos. Le damos clic derecho y luego aquí en ver más acciones de fila podemos ver que tenemos la opción de inmovilizar hasta la fila 1. Le damos un clic y ya lo tenemos fijo y puedes observar que aquí tenemos ya una línea gris un poco más gruesa a las demás, que nos indica que efectivamente esto se está manteniendo fijo. Lo mismo podemos hacerlo para las columnas. En este caso vamos a ampliar la selección, vamos a crear unas 5 columnas más. Y bueno, aquí nos sale 10 porque de hecho aquí Google Sheets está entendiendo que tenemos una serie en conjunto del 1, 2, 3, 4, 6, 5. Por eso es que no continúa la serie. Vamos a modificar esto, vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí, vamos a completar la serie y vas a ver que efectivamente va a salir hasta el número 12. ¿Ok? Que es justamente lo que estamos queriendo. Y vamos a copiar todos estos datos nuevamente, solo para que tengamos la necesidad de scrollear hacia la derecha. Ok, vamos a pegarlo por acá y ya está. Entonces, quiero que se mantenga fija esta primera columna mientras yo voy explorando otros datos que están en columnas más alejadas. Entonces, esto lo hacemos y de igual manera seleccionamos la columna, le damos clic derecho, ver más acciones y luego inmovilizar hasta la columna A. Y al igual que anteriormente, también tenemos una línea vertical más gruesa que las demás. Y si scrolleamos hacia la derecha, esto se mantiene fijo. Y si scrolleamos hacia abajo, esto también se mantiene fijo.
¿De acuerdo? Y esto no necesariamente lo podemos hacer con una única columna o una única fila, sino que también podemos inmovilizar varias filas o varias columnas a la vez. Entonces, por ejemplo, si quiero que se inmovilice hasta la fila número 4 que tenemos acá, bueno, vendría a ser la fila número 5, le damos un clic derecho, ver más acciones y luego inmovilizar hasta la fila 5. Y nuevamente aquí se ha movido la línea horizontal. Y ya tenemos fijos estos datos. ¿De acuerdo? Lo mismo con las columnas. Para desfijarlas, nuevamente le hacemos clic derecho, ver más acciones de la fila y desbloquear filas. Lo mismo con las columnas. Vamos a hacerle un clic derecho a cualquier columna de hecho y luego desbloquear columna. Y ya está. Así de fácil y sencillo es inmovilizar filas y columnas. Una forma tal vez un poco más larga de hacer esto, un proceso más largo, es irnos a la pestaña Ver y luego Inmovilizar. Y acá ya nos salen las opciones para las filas y para las columnas, para inmovilizar una fila, dos filas o hasta la fila que tengamos seleccionada. Por ejemplo, si selecciono la fila número 8, algún dato de la fila número 8, me voy a la pestaña Ver, Inmovilizar y ya me sale aquí hasta la fila 8. Y lo mismo para las columnas, aquí me sale hasta la columna C porque estoy en una celda de la columna C. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar y ya terminando con estas opciones de las filas y columnas, viendo que también podemos ocultar una o varias. Y por ejemplo, vamos a ocultar la columna B. Digamos que estamos en una reunión y queremos mostrar las notas de los alumnos, pero sin crear ese morbo de cuál alumno ha sacado tal nota. Entonces, vamos a ocultar esta columna con los nombres de los alumnos. Y eso lo hacemos haciendo un clic derecho en la letra de la columna y luego en ocultar columna. Una vez que hayamos hecho esto, ya está. Puedes ver que pasa de la columna a la columna C. Y también podemos ver las dos flechitas que nos indican que hay una columna oculta en medio. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar si ocultamos una serie de columnas, seleccionando varias, clic derecho, ocultar columnas y lo mismo acá tenemos estas dos flechitas. Si le hacemos un clic a cualquiera de estas flechitas, se van a volver a mostrar. ¿Ok? Vamos a hacer un clic acá para que se muestre la columna B. Y listo, lo mismo con las filas. Prácticamente todo lo que podemos hacer con las columnas lo podemos hacer con las filas, ¿ok? Tal como puedes observar. Y bueno, listo. Creo que con esto ya estaríamos terminando con lo que son los manejos de ajuste, alineación y demás cuestiones referentes al manejo de los datos dentro de las celdas. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a autoajustar todo para que tengan el mismo tamaño o por lo menos que estén ajustados a sus datos, tanto en filas como en columnas. Vamos a hacerlo porque al parecer claramente tienen un tamaño diferente. ¿Ok? Listo, ya está. Ahora sí. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso, que consiste en darle formatos a las celdas. Vamos a ver entonces cómo podemos modificar no solamente de los datos, sino que ahora también de las celdas propiamente dichas. Cómo ponerles fondo, cómo ponerles un borde, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría que tanto la cabecera como la primera columna se muestren en una tipografía negrita y tal vez un poquito más grande. ¿Cómo podemos hacerlo? Como en este caso tenemos ya muchos datos, tal vez no sea muy práctico estar seleccionando todos los datos manualmente, sino algo un poco más práctico vendría a ser hacer un clic en la fila para que los formatos que vayamos a utilizar se apliquen a todos los datos dentro de esta fila. ¿Ok? Entonces, ya habiendo seleccionado la fila número 1, le vamos a dar el formato de negrita y también un color de fondo, que esto lo podemos hacer con esta opción de aquí de color de relleno. Vamos a ponerle, por ejemplo, un verde bastante tenue para que tenga cierto contraste. Ahora podemos observar que se están desbordando un poquito el tamaño de las columnas. Vamos a alinearla nuevamente. ¿Ok? Vamos a autoajustarla. Listo. Lo mismo vamos a hacer con las filas. Vamos a seleccionar toda la columna, le ponemos en negrita y también le asignamos un color. Vamos a ponerle esta vez un color, un celeste bastante tenue también. Incluso podríamos ir cambiando también la tipografía por defecto que viene en Google Sheets. Y esto, si queremos cambiarlo a todo el documento, podemos hacer un clic acá en el botoncito que selecciona tanto filas como columnas. ¿Ok? Y luego venimos aquí a la opción que dice predeterminada, que es la opción de fuente. Y desde acá nosotros podemos seleccionar cualquier tipo de fuente tipográfica que queramos utilizar. En este caso, podemos ver que tenemos una lista bastante pequeña, pero no se deje engañar. Google Sheets está conectado con el servicio de Google de Google
Google Fonts, que tiene miles y miles de fuentes tipográficas de las que podemos escoger, y esto, a diferencia de Office, es una ventaja bastante importante, o bueno, por lo menos interesante. Y desde acá tú puedes ver que tienes un montón de tipografías para escoger, ¿ok? Por ejemplo, vamos a seleccionar una al azar, esta por ejemplo dosis, ¿ok? Vamos aquí a buscarla, vamos aquí a predeterminado, más fuentes, y acá vamos a buscar en este pequeño cuadrito de acá, ¿ok? Vamos a escribir dosis, ¿ok? Aquí está. Efectivamente, le damos un clic, le damos a aceptar y ya está. Tenemos todos nuestros datos con esta tipografía dosis que hemos encontrado en Google Fonts. Y como les mencioné, hay miles y miles para escoger. Volvamos entonces a nuestra hoja de cálculo, que tiene ya otra tipografía, y veamos otra opción para cambiar el color a nuestras celdas. Por ejemplo, queremos darle un color alternado. Es decir, que esta fila tenga un color, esta se mantenga en blanco, esta tenga el mismo color, esta otra vez en blanco y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer seleccionando todo el rango de datos en los que queramos que ocurra este cambio, y esto lo podemos hacer seleccionando manualmente, como también utilizando unos atajos del teclado. Aquí te voy a poner una imagen, una captura de teclado para que veas cuáles son las teclas que estoy utilizando. En este caso vamos a utilizar la tecla Control y la tecla Shift manteniendo presionadas, y luego la tecla hacia abajo. De esta manera, como puedes observar, hemos seleccionado todos los datos de esta columna desde la primera que hemos seleccionado, ¿ok? Que era la celda del alumno número 1. Nota que no es lo mismo seleccionar la columna, ya que esto nos va a seleccionar también incluso los datos o las celdas que están en blanco. Lo que queremos es seleccionar únicamente un rango específico de datos, y esto lo hacemos de manera rápida con atajos del teclado, ¿ok? Les repito, Control, Shift y la tecla hacia abajo. Y luego para la derecha, mantenemos presionado todavía Control, Shift y ahora la tecla hacia la derecha. Hacemos eso y ya habremos seleccionado todos los datos que queremos, ¿ok? Entonces, habiendo hecho eso, ya podemos irnos a la opción de la paleta de colores, de color de relleno, y acá vamos a seleccionar la opción de colores alternos. Le damos un clic y acá se va a desplegar esta ventana en la parte derecha, desde donde vamos a encontrar las opciones para aplicar los colores alternos. En este caso vamos a deshabilitar el encabezado porque no hemos seleccionado el encabezado, ¿ok? Vamos a deshabilitarlo y ahora escojamos los colores. Aquí tenemos algunos estilos predeterminados en los que el primer color es el color blanco y el segundo color es un color un tanto celeste, bastante tenue, ¿no es cierto? Puedes observar aquí los cambios. Vamos a ponerle un amarillo, tal vez un rojo. Vamos a dejarle con este celeste, ¿ok? Le damos a Hecho y ya está. Ya tenemos los colores alternos dentro de nuestro rango de datos. Como puedes ver, es algo bastante fácil de hacer. Por último, quiero mostrarte que todas estas líneas, tanto verticales como horizontales, son simplemente líneas de referencia. No es que estén prácticamente ahí, ¿ok? Lo correcto o lo de buenas prácticas sería aplicarle los bordes. Porque, por ejemplo, si le vamos a dar a imprimir, vamos a ver que aquí tenemos estas líneas bastante tenues que incluso podemos deshabilitar para que no se muestren, ¿de acuerdo? Esta y otras cositas sobre la impresión te las voy a enseñar más adelante porque, como puedes ver, tenemos aquí un pequeño error que es, bueno, de malas prácticas, que genera que pues tengamos muchas páginas. Esto lo vamos a ver ya casi al final del curso en el módulo de impresión de hojas de cálculo, ¿ok? Vamos a darle entonces a cancelar y vamos a ver cómo podemos añadir estos bordes, ya que en Google Sheets esto es un poquito más fácil, más intuitivo que en otras herramientas de hojas de cálculo. Así que, por ejemplo, vamos a mantener seleccionada esta celda, a manera de ejemplo nada más, y acá tenemos los bordes, ¿ok? Las opciones de bordes. Y acá le hacemos un clic y vamos a poder observar todas las opciones con las que contamos. Una opción para poner todos los bordes, para solamente poner bordes interiores, bordes horizontales, verticales, a los exteriores. Y bueno, estas miniaturas, estos iconos son bastante intuitivos. Puedes entender a qué se refieren simplemente viéndolos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este pequeño rango de datos y vamos a ponerle únicamente los bordes verticales, ¿ok? Tal como puedes observar, ya están. También podemos optar por únicamente poner los bordes a la derecha o también los bordes a la izquierda. Y nota que aquí se van acumulando todas estas opciones. Vamos a dejarlo sin bordes y ahora únicamente poner los bordes a la izquierda y puedes notar que el borde se ha aplicado únicamente al lado izquierdo de toda la selección. ¿De acuerdo? Y así puedes ir probando con
todos. También puedes cambiar los colores de estos bordes, pero esto te recomiendo que lo hagas antes de aplicar estos bordes, porque si te das cuenta, si cambiamos el color a este borde, solamente va a cambiar al último borde que hayamos aplicado, que fue este de acá, los bordes exteriores. Así que tendríamos que hacer todo nuevamente. Y bueno, no es difícil tampoco, vamos a aplicarlo por acá y ya está. ¿Ok? También podemos modificar el tipo de línea que queremos. Vamos a ponerle, por ejemplo, las punteadas y ya está. ¿Ok? Tal como puedes observar, esto es bastante fácil de hacer. Nada más te toma el tiempo para seleccionar cuál es el tipo de borde que más te guste o que mejor se adapte a tus datos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto las funciones y las opciones para darle formato a una o a un rango de celdas. Vamos a continuar entonces con esta pequeña base de datos que hemos estado utilizando para mostrarte una de las principales diferencias que tiene Google Sheets con Excel, ¿de acuerdo? Y que consiste básicamente en la manera en la que nosotros creamos tablas, no tablas dinámicas, sino simples tablas. Y para eso pues vamos a abrir una hoja de cálculo en Excel rápidamente para que veamos cuál es la diferencia a la que me refiero. Voy a abrir un libro en blanco y acá, como puedes ver en Excel, tenemos dentro de la pestaña de inicio la función dar formato como tabla. Ok, voy a copiar aquí algunos datos de esta base de datos para utilizarla en Excel y se puede observar mejor de lo que estoy hablando. Voy a copiar acá algunos datos, los voy a pegar por acá, ¿de acuerdo? Sin ningún formato. Y ahora si nosotros seleccionamos algún formato de tabla, vamos a observar que no solamente le está asignando un formato del color azul con colores alternos, sino que también le ha añadido los filtros a las columnas, ¿no? Esta flechita que sale en la parte superior, en la fila superior, son los filtros que aparecen cuando asignamos un formato de tabla en Excel. Además que le crea un nombre de tabla, ¿de acuerdo? Podemos acá poner, por ejemplo, tabla de ejemplo. Recuerda que los nombres de las tablas no pueden tener espacios. En este caso estoy utilizando guiones abajo. ¿De acuerdo? Entonces le podemos asignar nombres a nuestras tablas y esto únicamente con el alcance de un par de clics, ¿no? Dar formato como tabla y seleccionamos cualquiera de estos. ¿Cuál es la diferencia con Google Sheets? En Google Sheets no tenemos algo como esta función, que hace tres cosas a la vez. Le da formato de colores a nuestras celdas, le asigna la función de los filtros a la fila superior y le da un nombre. ¿De acuerdo? En Google Sheets sí podemos hacer todo esto, pero individualmente. Vamos a verlo. Por ejemplo, a este mismo rango de datos, y de hecho vamos a hacerlo en una hoja aparte para no sobrecargar esta hoja, ¿de acuerdo? Aquí estamos en la hoja 13 y le vamos a cambiar el nombre a creación de tablas, ¿ok? Esto de por sí ya es una tabla, pero vamos a darle aquí el formato, el mismo formato con el que trabajamos en Excel, ¿ok? Entonces vamos a copiar acá un rango de datos cualquiera y lo vamos a pegar por acá. Quiero que observes aquí otra diferencia importante que se refiere al portapapeles y a las opciones de pegado. En Excel nosotros tenemos ya desde aquí en la misma interfaz las opciones de pegado y de pegado especial. Para nosotros utilizar este pegado especial en Google Sheets tenemos que hacer clic derecho y luego tenemos acá las opciones de pegado especial. También podemos ir a la pestaña editar y vamos a ver las mismas opciones, ¿ok? Entonces lo que yo quiero es pegar solamente los valores sin los formatos, entonces seleccionamos esa opción y listo, ya lo tenemos por acá. Aquí ha ocurrido algo con las fechas, pero ya vamos a ver cómo corregirlo dentro de poco. Entonces, viendo esto de las tablas, ¿cómo es que nosotros podemos asignarle filtros y ponerle un nombre a nuestra tabla? Lo de los formatos ya lo vimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se crean estos filtros. Para hacer estos filtros, nosotros básicamente lo único que tenemos que hacer es seleccionar cualquier celda de nuestra tabla o de nuestro rango de datos e irnos aquí a la parte superior derecha donde tenemos la opción de crear un filtro. Nota que simplemente al hacer un clic ya se han creado los filtros respectivos en todas las columnas que tenemos dentro de esta pequeña base de datos. Y básicamente estos filtros funcionan idénticamente a los de Excel. Podemos ordenar y filtrar la información bajo diversos criterios. Y nota que también el rango de datos al que pertenece esta tabla ya tiene un color diferente, ¿no es cierto? Se nota más en las filas. Acá hay un pequeño contraste o diferencia entre los colores, tanto en las filas como en las columnas, ¿ok? Y ahora, ¿cómo le asignamos un nombre a nuestra tabla? Y para eso esta vez sí tenemos que seleccionar todo el rango de la tabla. Todos los datos. Para eso entonces vamos a hacer lo que les enseñé hace poco. Vamos a irnos a la primera celda de nuestra tabla, presionamos la tecla Control, Shift hacia abajo 2 veces y luego a la derecha 2 veces también. Y listo, ya habremos seleccionado todos los datos de nuestra tabla. Ahora hacemos clic derecho en cualquier parte de la misma
y nos vamos aquí a la última opción que dice ver más acciones de la celda. Y acá tenemos la opción de definir intervalo con nombre. ¿De acuerdo? Le damos clic y acá tenemos la opción de ponerle un nombre. Acá nuevamente podemos poner tabla de ejemplo. No, de nuevo, acá tampoco podemos poner con espacios, tenemos que buscar una alternativa, ¿ok? Entonces le damos a hecho y nuestra tablita ahora ya tiene un nombre. Ya tenemos los filtros y tenemos que nuestra tabla ya tiene un nombre. Ahora vamos a complementar esto poniendo simplemente los formatos, ¿no? Vamos aquí a colores alternos y ya está, prácticamente. Vamos a seleccionar este nuevamente, le damos a hecho y listo. Ya tenemos nuestra tabla, pero que hemos tenido que construir en 3 pasos, a diferencia de Excel. Digamos que esta es una de las principales diferencias en las que Excel es mejor a Google Sheets. ¿De acuerdo? Como ya viste, te hace 3 cosas con un par de clics. Y bueno, acá ya tenemos nuestra tabla y si nosotros vamos añadiendo más datos, por ejemplo, una fila 16, nos vamos a dar cuenta que los formatos no se están aplicando para los nuevos datos. Si seguimos añadiendo más, fila 17, fila 18, puedes ver que la línea que demarca los datos que se someten a los filtros que tenemos aquí arriba se va extendiendo, pero no los formatos. Estos colores los tenemos que asignar nuevamente. Vamos a seleccionar todo el rango de datos nuevamente y le vamos a dar los colores alternos nuevamente. Y nota que solamente nos está seleccionando hasta la fila 16. Tenemos que modificarlo hasta la fila 19. Ok, le damos hasta la fila 19, le damos a hecho y ya está. Sin embargo, si seguimos creando más datos, fila 19, fila 20, nota que este formato no se aplica para los datos nuevos. ¿Ok? También un punto importante a considerar, algo que sí en Excel sí sucede. Vamos a añadir acá unos datos, fila 18, fila 19 y efectivamente los formatos se están aplicando. ¿Ok? En esto de las tablas, definitivamente Excel nos pone el trabajo mucho más fácil. ¿De acuerdo? Porque esto tal vez yo lo consideraría como un bug, un error en la herramienta. Porque si vamos aquí, por ejemplo, a esta base de datos, vamos a añadir unos 10 filas más al final. Vean que sí se está aplicando el formato, ¿no? El formato de colores alternos. Si creamos una nueva hoja y vamos a pegar acá otra vez un par de datos, ¿ok? Vamos a pegarlos por acá, de nuevo sin ningún tipo de formato, solo los valores. Y le asignamos los colores alternos. Vamos a seleccionar este para diferenciarlo, le damos a hecho. Y si vamos añadiendo más datos, fila 9 y fila 10, nota que sí se está aplicando. Los problemas aparecen cuando ya asignamos los filtros. Al parecer acá hay un error de programación o algo con respecto a la herramienta que cause este error cuando le asignamos filtros. Vamos a probar por acá nuevamente, creamos un filtro y si seguimos añadiendo datos, fila 11, fila 12, en este caso se están aplicando los formatos, pero el filtro ya no se está aplicando a los nuevos datos. ¿De acuerdo? Vamos a poner 11 por acá, por ejemplo, y si venimos aquí al filtro, vemos que solamente me está tomando el valor 10.5, no los valores que hemos añadido. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Si tú solías utilizar las tablas de Excel, en Google Sheets la vas a tener un poquito más difícil tratando de hacer estas cuestiones simultáneamente. La de asignar formatos, la de asignarle un nombre a tu tabla y la de asignar los filtros. A la fecha actual yo considero este como uno de los principales errores o desventajas que tiene Google Sheets y espero que lo corrijan pronto, ¿ok? Entonces vamos a continuar, voy a eliminar esta hoja y vamos a seguir aprendiendo las bondades que tiene esta herramienta, porque en realidad tal vez esta sea la única o el único inconveniente que vayamos a encontrar dentro de esta herramienta de Google Sheets. Ok, voy a cerrar también el Excel, me parece que ya no vamos a volver acá hasta que veamos las tablas dinámicas para ver ahí también algunas similitudes y diferencias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Pasemos entonces a aprender el manejo de las fórmulas dentro de Google Sheets. Como ustedes sabrán, una de las bondades de una hoja de cálculo es que nos permite realizar operaciones matemáticas complejas de manera simple, de manera rápida y eficiente. Y uno de los primeros pasos que tenemos que dar para entender cómo es que se realizan estas operaciones es conocer las fórmulas, la estructura de una fórmula y los operadores matemáticos que se utilizan
en estas operaciones. ¿De acuerdo? Google Sheets en este aspecto no es diferente de Excel o de otras herramientas. Vamos a ver que aquí también toda fórmula empieza con el signo igual. No hay fórmula o función que no empiece con este signo. Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, una operación matemática 6 por 9, no se va a ejecutar, se va a mantener tal cual lo hemos puesto bajo un formato de texto. Para que esta formulita se ejecute necesitamos sí o sí asignarle o ponerle al inicio el símbolo igual, ¿ok? El signo de igual. Le damos a Enter y ya está, se ejecuta la operación. Entonces, ¿qué más tenemos que entender de las fórmulas en Google Sheets? Es que además de contar con operadores matemáticos como el símbolo de igual, el de multiplicación, el de suma, el de división, etc., vamos a contar con argumentos. Tanto los números como las referencias, las funciones o los rangos de datos que vamos a utilizar dentro de una fórmula se los conoce como argumentos. ¿De acuerdo? Y esto es de principal importancia cuando ya empezamos a trabajar con funciones, porque cada función tiene sus propios argumentos en un formato que tenemos que conocer y respetar. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres conocer también los tipos de operadores matemáticos con los que contamos en Google Sheets, te voy a dejar este link en la descripción, que es una clase de Excel, pero aplica también totalmente para Google Sheets. Vamos a encontrar los mismos operadores aritméticos, de comparación, de concatenación y de referencia. Los más fáciles de conocer pues son los operadores aritméticos, ¿no es cierto? Suma, resta, multiplicación, que es el asterisco, la división, que es la barra oblicua, el símbolo de porcentaje y el acento circunflejo. No te preocupes que esto lo vamos a ver en un ejemplo ahorita a continuación. Luego tenemos los operadores de comparación que también son bastante intuitivos. Tenemos el signo igual que va en toda fórmula, el signo de mayor, el de menor, mayor igual, menor igual y el símbolo de distinto de, que no es igual a. ¿Ok? Esto rara vez lo vamos a utilizar. Es un operador bastante contextual que dudo mucho que tú vayas a darle uso en alguna ocasión. Pero por si acaso, aquí está cómo se escribe el operador de distinto de. ¿Ok? Luego tenemos el operador de concatenación, que también es el mismo en Google Sheets, y los de referencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ya te muestro acá dentro de esta tablita algunas operaciones bastante básicas, ¿no es cierto? Una multiplicación, algunas operaciones con paréntesis y aquí puedes ver el acento circunflejo. ¿Cómo utilizamos este acento circunflejo? Y esto depende mucho del tipo de teclado que tengas. Pero la manera segura de hacer esto es con la combinación de teclas Alt 94, pero el Alt de la parte izquierda del teclado. Si lo haces con la parte derecha, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Recuerda, Alt 94. De esta manera es como nosotros nos aseguramos sí o sí de escribir este acento circunflejo. Y si no, puedes ir probando con las teclas que están a la derecha de la letra P en tu teclado, porque en mi caso pues es un teclado en inglés y los símbolos como que no están correctamente asignados. Tengo que ir probando, ¿no? Y escribir 2 veces con la tecla Alt algunas de estas teclas. ¿De acuerdo? Entonces te dejo aquí la manera segura, que es la combinación Alt 94. Y esto entonces lo vamos a ver con este ejemplo, como ustedes tal vez recuerden del colegio, de la escuela, que esta es la fórmula general para hallar las raíces de una ecuación cuadrática. No te preocupes que esta no es una clase de matemáticas, pero esto es un perfecto ejemplo para mostrarte la notación lineal que tenemos que utilizar en las hojas de cálculo, porque no vamos a utilizar esta notación visual donde podemos ver la raíz cuadrada o que este b al cuadrado efectivamente tiene el numerito un poquito más arriba. Tenemos que escribir todo esto de manera lineal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos rápidamente a verlo en práctica. Entonces, como siempre, empezamos con el signo igual. Y vamos a hacer uso de los paréntesis. Si no tienes mucho manejo de esta notación lineal, asegúrate poniendo paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí un paréntesis, menos b, menos, y vamos a poner acá otro paréntesis. Ya te voy a explicar por qué. Luego ponemos el b al cuadrado, ¿de acuerdo? Estamos por acá, b al cuadrado, ponemos el acento circunflejo, luego un 2, le sigue la resta de 4 por a por c. ¿De acuerdo? Es importante poner el símbolo de multiplicación, no lo podemos poner simplemente junto. Así no funciona. Cerramos entonces el paréntesis y ahora sí vamos a poner la raíz cuadrada, que es lo mismo que poner el acento circunflejo, paréntesis, 1 entre 2. ¿De acuerdo? Cerramos paréntesis y ya lo tenemos. Hacer una raíz cuadrada es lo mismo que elevar un número o un conjunto de números a la 1/2. Es totalmente lo opuesto a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí la primera parte, la parte superior. Vamos a cerrar paréntesis, luego el símbolo de división
y ponemos 2 por A. También para asegurarnos vamos a poner paréntesis 2 por A y ya está. Eso es todo. Tenemos aquí escrito de manera lineal nuestra fórmula general para hallar una raíz de una ecuación cuadrática. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos. Si le damos a Enter nos va a salir error porque estamos utilizando pues letras, ¿no? Variables que no tienen ningún valor. Entonces, para que solamente se muestre esto y no el error, vamos a poner al inicio una apóstrofe. ¿De acuerdo? Que es este símbolo, es una comilla. Poniendo esto, lo que va a pasar es que se va a mostrar nuestra fórmula tal cual. Es lo que he estado aplicando acá. Se preguntarán, aquí está el símbolo igual y la operación, ¿por qué no se está ejecutando? Si es lo mismo que esto. Pues bueno, esta es la respuesta. Aquí hay un apóstrofe. Lo mismo por acá, apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe y aquí también apóstrofe. Y bueno, espero que con esta explicación te haya quedado claro o por lo menos te haya dado una idea de cómo funcionan las fórmulas dentro de Google Sheets. Al final no es nada complicado, es una cuestión nada más de acostumbrarse a escribir todas estas operaciones de manera lineal, entendiendo muy bien los argumentos que vamos a utilizar en determinadas fórmulas y funciones. ¿Ok? Continuemos entonces con el siguiente tema que también es muy importante dentro de las hojas de cálculo, las referencias, y existen de dos tipos, las relativas y las absolutas. Vamos a entender entonces qué son las referencias y por qué las relativas son las que se activan o las que se aplican por defecto. Por ejemplo, tenemos aquí en esta tabla una serie de modelos de celulares con una columna con el stock de unidades con los que contamos y el precio de cada uno. Vamos a calcular entonces el precio total de las unidades con las que contamos. Esto básicamente se hace multiplicando las unidades por el precio, ¿no es cierto? Es algo muy básico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí básicamente Google Sheets ya nos ayuda, ni bien pongamos el símbolo de igual. Como puedes ver, nos está dando una idea de cuál es el cálculo más adecuado para esta situación. En este caso es efectivamente lo que quiero hacer, multiplicar las unidades por el precio. Y tal como puedes observar, no está poniendo el número. El número 45 está ubicado en la celda B2, tal como puedes observar, y esa es su referencia. Lo mismo con el C2. El precio, 4.500, está ubicado en la columna C, en la fila 2. Y esto es lo que nos muestra aquí Google Sheets, ¿no es cierto? Podríamos escribirlo, como también podríamos seleccionar la celda por acá, escribir el símbolo de multiplicación, el asterisco, y luego seleccionamos la siguiente celda. Y ya estaría, ¿ok? Otra forma también de hacerlo es, tal como nos indica aquí, presionar la tecla Tab, el tabulador, la tecla Tab, aquí te lo voy a mostrar, o también hacer un clic aquí en la fórmula que nos está indicando, ¿ok? Esta es la forma más rápida de hacerlo. Y listo, ya lo tenemos. Aquí está nuestro cálculo hecho con referencias. Y estas referencias son referencias relativas. Ahora, ¿por qué son relativas? Vamos a ver que si nosotros extendemos esta fórmula, ya sea arrastrando o con un doble clic, vamos a ver que los cálculos ahora se están realizando con sus unidades, con sus valores respectivos. ¿No es cierto? Aquí se está multiplicando 20 unidades por el precio de 3.000 que nos da 60.000. Y la referencia aquí es B3 por C3. En la siguiente fila, en la fila 4, la referencia será B4 por C4 y así consecutivamente. Estas son referencias relativas porque el cálculo se va realizando de manera relativa a los datos de su respectiva fila o columna. La fórmula que nosotros hemos escrito o que hemos completado ha sido B2 por C2 y cuando la hemos autocompletado, las demás celdas no se han quedado con ese B2 por C2, sino que se han ido actualizando a los datos respectivos a su fila correspondiente. ¿Ok? Si no te ha quedado claro, no te preocupes que cuando te explique las referencias absolutas ya lo vas a tener más que entendido. Entonces, vamos aquí al siguiente ejemplo, donde lo que queremos es transformar o convertir euros a su respectivo monto en dólares y en soles. Por acá tenemos sus tipos de cambio. Esto lo podríamos hacer con la fórmula de Google Finance para encontrar el tipo de cambio en tiempo real de estas monedas, pero vamos a mantenerlo simple utilizando el tipo de cambio actual, ¿ok? A esta fecha. Entonces, esto es muy fácil, muy simple de hacer. Lo único que tenemos que multiplicar vendría a ser esta celda del monto en euros y multiplicarlo con su tipo de cambio. En dólares, entonces utilizamos el tipo de cambio en dólares y le damos a Enter y ya lo tenemos. Solo nos faltaría aquí modificar el formato a dólares. Vamos a buscar acá moneda personalizada y buscamos el dólar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí es donde vamos a ver la diferencia en las referencias, porque si nosotros extendemos esta fórmula, nota que estos valores ahora son 0.
¿Por qué? Si vamos a la primera celda, vemos que la fórmula está correcto. Está esta celda por el tipo de cambio en dólares. Está correcto, pero ¿por qué los demás no me está aplicando? Si vamos a la otra celda, vamos a ver que efectivamente está tomando el siguiente valor, que vendría a ser 65 euros, pero también me está tomando el siguiente valor, la celda que está por debajo del tipo de cambio. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es aplicar una referencia relativa para el monto en euros, para que siga la secuencia, y una referencia absoluta en las celdas del tipo de cambio. Queremos que esto se mantenga fijo en la celda F15, ¿no es cierto? Porque es un solo valor. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a la primera celda que tiene la fórmula y aquí nosotros vamos a pulsar la tecla F4. Nota que si pulsamos una vez esa tecla F4, se van a añadir a la fórmula estos símbolos de dólar, tanto delante de la letra respectiva a las columnas, como del número respectivo a las filas, ¿ok? Es este valor. Entonces aquí lo que estamos haciendo es fijarlo con respecto a las columnas para que esta referencia no se mueva dentro de las columnas y también no se mueva entre las filas, que es básicamente lo que queremos. Queremos que esté fijo en la fila 15 para que no suba ni baje, ¿ok? Incluso podríamos borrar aquí la referencia absoluta en las columnas y dejarlo tal como lo puedes ver, ¿ok? Entonces le damos a Enter y ahora sí podemos autocompletar la fórmula. Vamos a extenderla hasta el final y listo. Efectivamente, ya se está haciendo la operación de manera secuencial para el monto en euros, pero de manera fija, como puedes observar, para el tipo de cambio. Y esto vamos a hacer también para el monto en soles con su monto respectivo, que es 4.12, ¿ok? Entonces vamos aquí, vamos a poner la fórmula nuevamente. Seleccionamos la celda y la multiplicamos por el tipo de cambio, pero esta vez vamos a presionar la tecla F4 2 veces para mantenerlo fijo solamente en las filas, ¿de acuerdo? En la fila 14. Si quieres puedes presionarlo una vez más para que se mantenga fija en las columnas u otra vez para desaparecerlo. Ok, ya puedes jugar tú con la tecla F4 para ver cuál es el tipo de referencia que quieres utilizar. Yo la voy a dejar con el símbolo de dólar delante de las filas. Ok, le damos a Enter y ya está. Y acá, como puedes observar, nos está saliendo una pequeña ayuda de Google Sheets para el autocompletado, ¿no? Este es el autocompletar sugerido donde efectivamente esto es lo que queremos hacer. Le vamos a dar al check para que se autocomplete y listo, solamente tendríamos que modificar este formato a los soles peruanos, aquí está, y listo. Si comprobamos, efectivamente es la celda A14 por la F14 y si vamos a seleccionar cualquier otro, también vamos a corroborar que es la celda respectiva en euros por el tipo de cambio fijo en las filas. Ok, listo. Entonces ya tenemos aquí dos ejemplos de cómo se utilizan las referencias relativas y cómo se utilizan las referencias absolutas. En este caso, la única necesidad que tuvimos es de mantener fijas las filas. Ok, solo está el símbolo de dólar delante de las filas. Vamos a ver entonces que como no hemos puesto aquí el símbolo de dólar delante de las columnas, vamos a ver que si nosotros extendemos esta formulita a la derecha, este monto vuelve a cero porque, sí, también la referencia esta se ha movido a la derecha, pero también esta de acá se ha movido a la derecha, porque no tenemos la referencia de las columnas, que son las letras, fija. Si queremos mantenerla fija, tendremos que poner el símbolo de dólar delante. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerle referencia absoluta también en las columnas y ahora sí vamos a autocompletar hacia la derecha y como puedes ver efectivamente esta fórmula ya está multiplicando este monto en dólares por el tipo de cambio, que bueno, no es el correcto, pero es para mostrarte cuán importante también es a veces poner el símbolo de dólar delante tanto de las columnas como de las filas. ¿Ok? Muy bien, vamos a borrar esto. Y con eso tendríamos ya explicado el tema de las referencias relativas y absolutas. Si todavía no te ha quedado claro, te invito a que vayas también al curso de Excel en el TioTech, donde estas referencias relativas y absolutas también funcionan de la misma manera. Es exactamente lo mismo. Lo tenemos aquí en la clase 15 del curso básico. ¿Ok? Aquí tenemos las referencias relativas y acá puedes ver algunas aplicaciones de cómo funciona. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver aquí en el blog de notas que nos toca ahora ver algunas funciones básicas. Ahora que ya conocemos los operadores dentro de Excel, los argumentos y cómo funcionan las referencias relativas y absolutas, ya podemos entrar en lo que son
las funciones. Y no te preocupes que aquí solamente vamos a ver algunas funciones elementales que sí o sí tienes que conocer. No nos vamos a extender con las categorías, diferentes categorías de funciones que hay, ya que vendrían a ser clases muy específicas que prefiero hacerlas individualmente. Hay cientos de funciones en Google Sheets y dudo mucho que vayas a utilizarlas todas. Así que aquí nada más te voy a describir las más básicas, las más elementales y las que más se utilizan. Si quieres seguir aprendiendo sobre nuevas funciones que también son útiles, pero tienen un determinado nicho o una determinada función, esas van a tener sus propios vídeos aparte. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar entonces con una de las funciones más elementales, con los argumentos más fáciles de entender, que es la función suma. Esta función se puede escribir de dos formas, tanto con la fórmula sum, como puedes ver, que es la sugerencia que nos da Google Sheets, como también la función suma, incluyendo la a. De las dos formas es lo mismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí diferentes formas de insertar la función suma en estas cuatro tablitas. ¿De acuerdo? La manera incorrecta probablemente vendría a ser escribir una fórmula haciendo referencias a cada celda individualmente. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar entonces escribiendo la fórmula, el signo igual. Tú ya sabes que toda fórmula, toda función tiene que empezar con el símbolo igual. ¿Ok? Eso sí o sí ya lo debes conocer. Entonces, como te mencionaba aquí, tal vez la forma incorrecta de hacer una suma vendría a ser ir seleccionando celda por celda, ¿no es cierto? Primero la celda de 4, lo sumamos a la celda de 5, lo sumamos con la siguiente y con la siguiente. Le damos a Enter y ya tenemos nuestra suma, ¿no? ¿Es correcto? Sí, el resultado es correcto. Si cambiamos aquí alguna cosita, efectivamente se va a ir actualizando nuestro resultado, ¿ok? Pero esta no es la manera correcta de hacerlo. Vamos a ver aquí en la siguiente tablita cuál es la manera correcta, ¿ok? Vamos a insertar el signo igual y ahora vamos a poner la fórmula. Podemos poner sum como también podemos poner suma, ¿ok? Es lo mismo. Ponemos el paréntesis, abrimos el paréntesis y luego ya podemos seleccionar el rango de datos que queremos sumar. En este caso son estas 4 celdas. Entonces con el clic simplemente la seleccionamos. Y si te das cuenta acá tenemos una referencia a un rango que se indica con estos 2 puntos. ¿De acuerdo? Cuando tenemos 2 puntos entre 2 referencias significa que estamos hablando de un rango. ¿Ok? No es necesario cerrar el paréntesis, podemos darle Enter y ya tendríamos aquí nuestra respectiva suma. ¿Ok? El resultado vendría a ser el mismo que obtuviéramos si hubiéramos sumado individualmente cada celda. Pero como te menciono, esta es la manera más correcta de hacerlo, seleccionando un rango y utilizando la fórmula suma. Ahora, ¿cómo podemos editar una fórmula sin tener que hacer esta acción, ¿no? Seleccionamos la celda y luego venimos por acá para que se habilite el editor. Podemos hacer esto simplemente clicando en una celda, en cualquiera de las celdas, y luego pulsando la tecla F2. ¿Ok? De esa manera entramos en el modo de edición. Y lo mismo pasa para cualquier otro tipo de celda. Nota que si queremos editar ternera, tendremos que hacer un doble clic para poder editarlo. Sin embargo, simplemente seleccionando y luego presionando la tecla F2, podemos entrar al modo de edición. Ok, aprovecho que estamos empezando con esta función muy básica para enseñarte estos pequeños truquitos. Otro pequeño truquito, pero muy importante, es el atajo del tabulador. Como ya viste, Google Sheets, cuando nosotros insertamos el símbolo igual, nos empieza a sugerir funciones en base a los datos que tenemos en la misma tabla. En este caso nos está sugiriendo usar la fórmula de suma en este rango de datos. Como puedes ver, es la fórmula correcta que quiero utilizar. No he escrito yo nada, simplemente he puesto el signo igual, pero ya aquí la herramienta nos está indicando, nos está sugiriendo cuál es la fórmula que podríamos utilizar, ¿no? Y acá lo podemos ver, incluso podemos ver su resultado. Para insertar esta función sin tener que escribir nada ni seleccionar ningún rango de datos, ya que ya está seleccionado, tendríamos que presionar la tecla Tab o tabulador, ¿de acuerdo? O también podemos hacer clic acá, ¿ok? Cualquiera de las dos formas es válido. Simplemente acá voy a presionar la tecla Tab y como puedes ver ya se insertó la fórmula automáticamente. Otra forma de hacer estas sumas súper rápido, súper práctico, vendría a ser irnos a la celda en donde queremos hacer la suma y luego aquí en la parte superior puedes ver que tenemos un botoncito de funciones. Hacemos un clic acá y puedes ver que tenemos en primera posición algunas funciones bastante básicas y elementales. Vamos a darle a suma, por ejemplo, únicamente hacemos un clic, se nos va a insertar la fórmula y luego seleccionamos el rango de datos. Le damos a Enter y ya está. Estas dos, digamos, son las formas más rápidas, más eficientes de insertar la fórmula suma, de hacer una autosuma a un rango de datos.
Sin embargo, eso no es todo. Supongamos que queremos sumar algunos datos que no estén dentro de una misma tabla y adicionarles algún número, alguna cantidad. ¿Ok? Digamos que se dé el caso. Entonces lo que podemos hacer, vamos a hacerlo aquí en esta celda en blanco. Insertamos el signo igual, luego ponemos la fórmula suma o sum, que es lo mismo, ¿ok? Y seleccionamos pues los datos de los totales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo seleccionamos datos que no son contiguos? Porque ya aprendimos cómo es insertar datos dentro de un rango, ¿no es cierto? Podríamos poner la primera celda, que es de 4, 2 puntos, y la última celda, que es de 7. ¿Cuál es la forma entonces en la que insertamos celdas que no son contiguas? Para esto, nosotros tenemos que utilizar el punto y coma. Vamos a seleccionar entonces aquí este dato, punto y coma, el siguiente dato, punto y coma, este dato, punto y coma y este dato. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Nota que estamos sumando aquí cantidades, en este caso numéricas y en este caso de moneda. No hay ningún problema. Podemos sumar siempre y cuando sean números. ¿Ok? Le damos a Enter y ya está. Como puedes ver, hemos sumado cantidades que no están contiguas. Y además a esto también podríamos adicionarle un dato más. Por ejemplo, vamos a poner acá un punto y coma y le ponemos, supongamos, un número, digamos, 100. ¿Ok? Pues le ponemos 100. Y ya está, se está sumando estos 4 resultados más la cantidad 100, la cantidad que estamos indicando por acá. ¿Ok? Listo. Entonces, esto sería todo con respecto a la función suma. Como puedes ver, es una función bastante básica, bastante elemental y que nos ha ayudado a entender las distintas maneras en las que podemos insertar una función. Por último, antes de pasar a la siguiente función, quiero que veas que cuando nosotros seleccionamos un rango de datos, en la parte inferior derecha de tu pantalla vas a encontrar esta pequeña lista desplegable, por decirlo de alguna forma, donde, como puedes observar, nos está indicando cuál es la suma, 260. Efectivamente, la suma es 260. Y si hacemos un clic por acá, vamos a encontrar otros cálculos básicos elementales que podrían sernos de utilidad. Como puedes ver, tenemos aquí la media, el mínimo, el máximo, el recuento de celdas que hemos seleccionado y la cantidad de números que están en estas celdas. Rápidamente vamos a ver la diferencia entre estas dos. Por ejemplo, aquí elimino este número, ¿ok? Que esté en la celda vacía, selecciono todo esto. Venimos acá, un recuento y la cantidad de números, ¿ok? Aquí nosotros podemos seleccionar cualquiera de estos, por ejemplo, vamos a poner el máximo para que se muestre aquí por defecto. Y si vamos a otro rango de datos, también nos va a mostrar únicamente el máximo, ¿ok? Vamos a dejarlo con la suma ya que es lo más recurrente, pero ya sabes que desde acá puedes ver varios cálculos sin necesidad de tener que insertarlos o calcularlos manualmente. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente función que vendría a ser la función sumar sí. Esta función nos va a permitir hacer una suma siempre y cuando se cumpla una condición. La función sí la vamos a ver más adelante, ¿ok? Individualmente, porque también es una de las funciones que más se utilizan en cualquier hoja de cálculo. Y no solamente como la misma función sí, sino que también esta se combina con otras, como en este caso sumar sí, luego tenemos la función sumar sí conjunto, etcétera, etcétera. Los condicionales son una herramienta muy importante, muy frecuente cuando estamos trabajando en hojas de cálculo y vamos a empezar a verlas con esta función. ¿Ok? Entonces acá lo que queremos hacer, puedes ver que tenemos una tabla con algunos datos, ¿no? De manzanas, de frutas y acá vendría a ser cantidad, ¿ok? O unidades mejor. Unidades. ¿De acuerdo? Y lo que queremos hacer es sumar únicamente la cantidad de limones. No nos interesa nada más. Puede que en esta pequeña tablita sea muy fácil, ¿no? Escribir la fórmula o como te indiqué, venir aquí a este botoncito, insertar la función y luego seleccionar, por ejemplo, los limones, punto y coma. Y por acá también hay otros limones, ¿no? Esa es la manera, digamos, más burda, más conchuda de hacerlo. Sin embargo, si tuviéramos una tabla mucho más grande, mucho más larga, ya sería muy tedioso, ya vendría a ser muy dificultoso ir seleccionando uno por uno, ir buscando uno por uno, ¿no? Los elementos que dicen limones. Entonces acá, la manera correcta, una de las maneras correctas, es usar la función sumar sí. Vamos a escribir a sumar.sí. Acá ya está. Puedes simplemente hacer un clic en la función para autocompletarla. Y aquí ya vamos a empezar con los argumentos. Si no conoces los argumentos de una función, porque no todas las funciones tienen los mismos argumentos, aquí vas a poder encontrar un símbolo, un signo de interrogación, que es la ayuda de las fórmulas. ¿Ok? Si no conoces una función o si no estás seguro de cuáles son los argumentos de esa función, puedes hacer un clic aquí en este botoncito o si no te aparece, presionar la tecla F1 mientras estás editando esta celda.
¿Ok? Entonces hacemos un clic acá o presionamos la tecla F1 y te va a salir aquí cuáles son los argumentos. Sumar sí tiene estos argumentos. El intervalo, que es el primero, que es donde estamos ubicados, el criterio y el intervalo de datos que se van a sumar. ¿Cuál es este primer intervalo? Vienen a ser los datos o las etiquetas de nuestros datos, ¿ok? Estos datos de unidades están relacionadas con sus etiquetas, que en este caso son diferentes frutas. Entonces acá ya tenemos seleccionado nuestro rango de datos y ponemos punto y coma y continuamos. ¿Cuál es el siguiente? Ya tenemos aquí nuestro rango de datos y ahora ponemos coma, ¿ok? No punto y coma. Aquí usamos la coma. Y luego aquí podemos ver que está seleccionado el criterio. ¿Cuál es el criterio que se tiene que cumplir para que luego se ejecute esta suma? El criterio es que dentro de este intervalo de etiquetas tenemos que sumar únicamente las que tienen la palabra limones, solamente estos datos. ¿Y cómo ponemos este criterio? Simplemente ponemos entre comillas la palabra exacta, ¿ok? Limones. Vamos a poner acá limones. Cerramos comillas. Ponemos otra coma y ahora sí vamos a seleccionar el intervalo de la suma, que vendría a ser estos datos. ¿Ok? Y ya está. Vamos a revisar otra vez. La función sumar sí tiene los siguientes argumentos. En primer lugar, el rango de datos desde donde vamos a seleccionar nuestro criterio. En este caso, nuestro criterio es limones, porque queremos sumar únicamente los limones. Y luego el rango de datos desde donde vamos a sacar estos numeritos que cumplen con la condición. Ok, espero no se estén perdiendo. La estamos haciendo paso por paso. Puedes retroceder el video e ir practicando por tu cuenta para que lo entiendas mejor. Vamos a darle Enter. Recuerda que no es necesario cerrar los paréntesis. Le damos a Enter y ya lo tenemos. Se ha sumado la cantidad de limones. Como puedes ver, son 40 más 70. Efectivamente son 110 limones. Vamos a modificar acá, por ejemplo, 50. Modificamos acá, ponemos 200 o 20.000. Y como puedes observar, solamente se están sumando lo de los limones. Si modificamos cualquier otro dato, no importa, no es relevante para nuestra fórmula, ya que solamente está cogiendo las etiquetas de limones. Si cambiamos acá, por ejemplo, manzanas y ponemos limones, nota que ahora sí está cogiendo este dato. ¿Por qué? Porque ahora sí el criterio está cumpliendo con esta fila también. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la función sumar. .sí. Y las demás funciones, por ejemplo, multiplicar, contar, promedio, también se pueden usar con la función sí. Vamos a aquí, por ejemplo, poner la función promedio.sí. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Promedio.sí, producto.sí, porcentaje, etcétera. Funciona igual. Seleccionamos el rango de datos, coma, ponemos el criterio. En esta vez vamos a poner plátanos. ¿De acuerdo? Cerramos comillas, coma y luego el rango de datos. Le damos a Enter y ya está. Este es el promedio de los datos que están etiquetados como plátanos. Si le ponemos acá así, 500.000 más 40 son 500.040 y el promedio vendría a ser entre 2, que es 250.020. ¿Ok? Así de simple y sencillo. Vamos a modificar acá F2 y acá la cambiamos por sumar para que, bueno, coincida con nuestra etiqueta. Ok, le damos a Enter y ya está. Vamos a poner acá un dato 50. Listo. Muy bien. Listo. Entonces vamos a continuar con la función concatenar. Esta también es una función muy recurrente en las hojas de cálculo y en Google Sheets. Entonces, ¿en qué consiste esta función concatenar? Probablemente sea la primera vez o no hayas oído antes hablar de esta palabra, concatenar. Concatenar básicamente es el sinónimo de unir en este contexto. ¿Ok? Y hay varias maneras de hacerlo también. En este caso vamos a ver la primera, que es utilizando efectivamente la función concatenar. Escribimos el símbolo igual, luego escribimos la palabra concatenar, que puedes utilizarla con su abreviación concat o también concatenar. Son diferentes funciones, ojo, pero para este ejemplo ambas funcionan igual. Ok, entonces vamos a poner esta primera opción y puedes ver aquí que tenemos aquí nuestra ayudita, ¿no? Podemos incluso extender la ayuda si es que no hemos entendido a qué se refiere el valor 1, el valor 2. Cuando somos principiantes no entendemos a qué se refiere, ¿no? Entonces en este caso, valor 1 se refiere al valor al que se anexará el argumento del valor 2. Es decir, el valor 1 se va a juntar con el valor 2. Aquí está perfecto el ejemplo con nombres y apellidos, ¿no? Aquí lo que queremos poner es apellidos, nombre. Entonces vamos a seleccionar primero el valor 1, que vendría a ser el apellido. Luego ponemos una coma y seleccionamos entonces el nombre.
Vamos a darle Enter y ya está. Vamos a cerrar este autocompletado. Por el momento no lo necesitamos. Y acá vamos a ponerle Z. ¿Ok? Creo que Espinosa es con Z. Y listo. Aquí puedes observar que efectivamente se han unido estas palabras, estos nombres, se han unido, pero no de la manera en que querríamos, ¿no? Aquí está apellidos, coma, espacio, nombre. ¿Cómo hacemos esto entonces? Presionamos F2 en esta celda para modificar esta función y aquí vamos a incrementar nuestro valor. Vamos a incrementar entre comillas, una coma, un espacio, cerramos comillas y ya está. ¿Ok? Hemos añadido una coma y un espacio justo antes de el valor 2, que vendría a ser Carlos, ¿no? Incluso acá nos indica que el valor es Carlos. Le damos a Enter. Entonces aquí vamos a escribir la función concatenar. Entonces vamos a empezar con la primera forma, que es escribiendo la función concatenar. ¿Ok? Vamos a ver las dos diferencias entre estas dos funciones. Como puedes ver, hay dos. La primera es únicamente para concatenar dos valores y la segunda es para concatenar cadenas. Vamos a ver esta segunda opción primero. ¿Ok? Entonces tenemos aquí concatenar, nos permite unir varias cadenas. Entonces aquí tenemos la función concatenar, como puedes observar. Aquí tenemos los argumentos que tenemos que utilizar y si no entendemos muy bien a qué se refiere, podemos hacer clic en esta flechita hacia abajo para ver detalles, más detalles acerca de esta función, ¿no es cierto? Incluso con un ejemplo. Esta función concatenar concatena cadenas, une cadenas. ¿Y cuál es la cadena? Bueno, básicamente es una celda, ¿no? El valor que tenga una celda. Entonces, en este caso queremos poner los apellidos, una coma, un espacio y el nombre. Y para esto entonces vamos a seleccionar la cadena 1, que vendría a ser el apellido. Hacemos una coma, insertamos entre comillas la coma y el espacio, ya que como puedes ver no hay ninguna coma y ningún espacio en estas celdas, así que vamos a insertarlas entre comillas. Ponemos una comilla, coma, espacio, cerramos comillas, luego hacemos otra coma otra vez para insertar ahora sí el nombre, ¿ok? Incluso acá, ya sin darle Enter, puedes ver cuál sería el resultado. Le damos a Enter entonces y efectivamente hemos logrado nuestro cometido. ¿Ok? Entonces, como viste anteriormente, tenemos dos funciones para concatenar. La primera es concat y la otra es concatenar. Aquí hemos utilizado concatenar, entonces vamos a ver esta otra opción, concat, que lo que hace es concatenar únicamente dos valores, nada más. No podemos añadir otra cosa que no esté presente dentro de estas celdas. Como viste aquí, necesitábamos insertar una coma y un espacio. En este caso no vamos a poder hacerlo. Nota qué es lo que sale si ponemos efectivamente lo mismo que anteriormente, ¿no? Seleccionamos esto y si le damos a Enter nos sale un error. ¿Cuál es el error? Que esta función únicamente acepta dos argumentos y nosotros hemos insertado tres. ¿Cuáles son esos tres? Tenemos aquí el primer argumento, el segundo argumento y el tercer argumento, ¿ok? Aquí también te lo repite. Concat solo puede tener dos argumentos, pero este es el argumento número 3. Muchas ayudas por todas partes, como puedes observar en Google Sheets. ¿Cuál es el problema aquí? No es que hayamos puesto mal esto, sino que solamente se admiten dos argumentos y los argumentos se separan por comas. Podríamos simplemente borrar esto, por ejemplo, le damos a Enter y ya se está insertando Palacios, coma y espacio. Por eso es que hemos optado por utilizar la función concatenar, la función completa, porque nos permite concatenar cadenas, no solamente valores, sino cualquier cantidad de cadenas, ¿ok? Incluso podemos repetirlas. Vamos a poner aquí una coma y vamos a repetir el Espinosa, le damos a Enter y acá tenemos otra vez, ¿no? Espinosa, Carlos Espinosa. Así es como funciona esta función de concatenar y ya vimos también la diferencia con su otra equivalente que es únicamente para unir dos valores. ¿Ok? Entonces aquí vamos a arrastrar nuestra función hasta el final para que se autocomplete todas las funciones con todos los nombres. Y bueno, vamos aquí al siguiente para poner el nombre completo, primero el nombre y luego el apellido. Vamos a poner el símbolo de igual y en este caso nos está tomando la fórmula de la izquierda, que en este caso no es lo que queremos hacer. Vamos a poner aquí otra vez la función concatenar desde cero y ahora vamos a seleccionar el nombre. Ponemos una coma, ponemos entre comillas el espacio, ¿ok? Es importante poner el espacio entre comillas, ponemos otra coma otra vez y ahora el apellido. Le damos a Enter y ya está, ¿ok? Así de sencillo. Arrastramos hasta abajo y listo. ¿Cuál es la última forma de hacer esto? ¿Ok? También podemos utilizar el operador
ampersand. ¿Cuál es el operador ampersand? Vamos a verlo aquí. Vamos a seleccionar ya sin ninguna función. Seleccionamos la celda, ponemos el operador ampersand, que es este simbolito de acá. Ponemos el espacio entre comillas, recuérdalo, otra vez ampersand, y ahora la referencia a la siguiente celda. Le damos a Enter y, como puedes observar, tenemos el mismo resultado. En este caso, si arrastramos, el resultado es el mismo, ¿no? Entonces aquí ya dependería mucho de ti cómo quieras utilizar estas funciones. Puedes utilizar la función concatenar o únicamente utilizar el operador ampersand, que es este de acá. Ok, lo tienes ahí en tu teclado, probablemente esté con la tecla número 6, que está en la parte superior de las teclas T y E. Depende mucho también de qué tipo de teclado tengas, ¿de acuerdo? Y bueno, de esta manera ya hemos utilizado la función concatenar, ¿de acuerdo? Y bueno, de esta manera ya hemos visto la función concatenar con sus distintas variaciones, ¿de acuerdo? Vamos entonces, ahora sí, con la función sí, que es una de las funciones, por no decir la función más utilizada dentro de Google Sheets, dentro de Excel, porque básicamente esta es la función que nos permite añadir condicionales. Y esta es una función que también se puede añadir o anidar con otras. Como puedes ver, esta no es una anidación propiamente dicha, sino que es una función que se llama así, sumar.sí, pero como te menciono, se pueden anidar. ¿Qué es anidar una función? Es poner una dentro de otra. En este caso, solamente por el ejemplo, vamos a poner aquí la función sí, ponemos paréntesis y podemos ya poner otra función, por ejemplo, buscar v, ¿no es cierto? Ya estamos aquí anidando la función buscar v dentro del condicional sí. Podemos hacerlo al revés también. Podemos poner buscar v entre paréntesis y el argumento principal vendría a ser una condicional con la función sí, que a su vez puede almacenar otra condicional. ¿Ok? La función sí es una de las más útiles y más versátiles dentro de las hojas de cálculo y es una a la que le debemos poner mucha importancia, mucha atención en cómo funciona. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver aquí la que vendría a ser una de las condicionales más básicas y elementales con las que nos podríamos topar, que vendría a ser la de comprobar si un valor es verdadero o falso. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner el símbolo igual, ponemos la función sí, el condicional, ¿no es cierto? Ponemos paréntesis y acá puedes observar los argumentos. La expresión lógica, luego viene el valor si esa expresión lógica es verdadera y luego el valor que se tomaría si esta expresión lógica sería falsa. Entonces vamos a verla como ejemplo. Acá también puedes verlo como ejemplo, ¿ok? Todo esto está bien descrito por acá por si necesitas una ayuda adicional. Entonces, lo que queremos lograr aquí es identificar si en esta celda dice la palabra manzana, ¿ok? Así de burdo, así de básico. Vamos a poner acá la referencia a esta celda. Si esta celda es igual a la palabra manzana, ¿de acuerdo? Aquí está la prueba lógica. Entonces, tenemos aquí el valor si es verdadero. Entonces, quiero que salga aquí verdadero. ¿De acuerdo? Y luego en una coma ponemos el valor si es falso. Y si es falso, ponemos efectivamente falso. ¿Ok? Le damos a Enter a falso. ¿Ok? Cerramos la instrucción, le damos a Enter y como puedes observar, aquí dice verdadero porque efectivamente en esta celda sí dice la palabra manzana. Si la arrastramos hacia abajo, puedes ver que aquí sale falso porque en esta celda no dice manzana, dice naranja. Puede que sea bastante básico, pero nos sirve para entender los argumentos. Además de que las funciones verdadero y falso, como ya te mencioné al principio de este curso, ¿no? En los tipos de datos, son dos tipos de valores, son un tipo de dato, al igual que el numérico, el de texto, el de porcentaje. Los valores lógicos verdadero y falso son un tipo de dato. Y por eso es que no lo hemos puesto aquí entre comillas. ¿No es cierto? Aquí te puedes dar cuenta que la palabra manzana está entre comillas, pero las funciones verdadero y falso no es necesario ponerlas entre comillas. Esto también aplica en Excel. Si las ponemos en comillas no hay ningún problema, en realidad vendría a ser lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que en este caso ya no se estaría tomando la función verdadero ni falso, sino como una palabra, ¿no? Como una cadena de texto. Y a veces en estos casos es ideal tenerlo como una función únicamente, ¿ok? No como una cadena de texto. Y ahí está, le damos a Enter y bueno, aquí como puedes ver es una función, la función falso, ¿no? Vamos a cerrar este paréntesis, venimos acá, le damos a Enter y ya está. Listo. Hemos evaluado nuestra primera condición en Google Sheets. Si una celda contiene una determinada palabra, entonces muéstrame aquí, vamos a poner una cadena de texto, si
sí es una manzana, ¿ok? Y si no, vamos a poner acá, no, no es una manzana, ¿ok? Básico, pero efectivo para aprender, ¿ok? Acá está, vamos a extender un poquito esta celda para que podamos observar que dice no, no es una manzana. Subimos la referencia acá, copiamos la fórmula arriba también y acá nos dice que sí, es una manzana, ¿ok? Así funciona la función sí, evaluando una condición. En este caso hemos evaluado una condición de comparación entre un valor de una celda y una cadena de texto. Podemos hacerlo con números, podemos hacerlo con cálculos, podemos hacerlo de muchas formas. Y vamos a ver esto entonces a continuación con algunos ejemplos, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tengo una pequeña tablita con un ejemplo en donde vamos a ver 4 ejercicios, ¿ok? Usando la función sí de distintas maneras, con varios criterios. Y como puedes observar, aquí tenemos una tabla bastante simple con las notas de algunos alumnos, ¿no? Tenemos 3 notas, un promedio, la cantidad de faltas y la cantidad de seminarios a los que han asistido, para los cuales tenemos que hacer estos 4 ejercicios. Vamos a verlo paso a paso, ¿ok? Muy bien, entonces, si el alumno tiene menos de 5 faltas, entonces debemos poner un texto aquí que diga cumplió. Si no cumple con este criterio, entonces poner la palabra inhabilitado. ¿Ok? Este es nuestro primer criterio. Vamos a evaluar, antes de ver las notas, las faltas que han tenido los alumnos y ver pues si están habilitados para pasar el curso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a poner asistencia. Asistencia y vamos a empezar escribiendo nuestra función sí. Recuerda, toda función empieza con el signo igual y acá vamos a poner sí, ¿ok? Esta es la función sí. Abrimos entonces un paréntesis y ahora vamos a poner la expresión lógica, el criterio que tiene que cumplirse para que nos dé un resultado verdadero o falso, ¿ok? En este caso, el criterio es que las faltas sean menores a 5. ¿Dónde está nuestra columna de faltas? Está justo por aquí. Entonces, estas celdas tienen que cumplir la condición de que son menores a 5. Entonces, aquí vamos a seleccionar con referencias, ¿ok? Hacemos un clic en la celda, ponemos el signo menor, ¿ok? Y el valor, que en este caso son 5. Tiene que ser menor a 5. Listo, ya está. Ponemos una coma. Y ahora sí ponemos las palabras que nos indican. En este caso, tenemos que poner la palabrita cumplió. Y recuerda, todas las palabras tienen que ponerse entre comillas, a menos que sean las funciones verdadero o falso. En ese caso, no es necesario poner comillas. Entonces aquí vamos a poner entre comillas cumplió, ¿ok? Caso contrario, si las faltas, si esta celda, si el valor de esta celda es mayor a 5, entonces tenemos que poner la palabrita inhabilitado. Vamos a ponerlo también entre comillas, inhabilitado, ¿ok? Listo, vamos a cerrar paréntesis, hacemos un enter y listo, ya lo tenemos. Como puedes observar, está funcionando correctamente para este valor, ya que sí se está cumpliendo el criterio. 1, una falta, sí es menor que 5, por lo tanto ha cumplido, ¿no? Con el requisito mínimo para pasar el curso. Vamos a extender entonces la fórmula para todos los alumnos y acá, como puedes ver, tenemos varios inhabilitados. Tenemos 3 inhabilitados que ya no es necesario ver todas las demás respuestas porque no han cumplido con el primer requisito, que es asistir a las clases, ¿no es cierto? Y aquí incluso podríamos ir poniendo ya desde ya un formato condicional para que si se cumple que la palabrita es inhabilitado, nos marque toda esta fila, ¿no? De color rojito. Pero bueno, eso lo vamos a ver al terminar nuestras funciones, que es el siguiente tema que nos toca en este curso, ¿ok? Muy bien, entonces vamos con la pregunta o el ejercicio número 2, que dice, si el alumno o alumna asistió a más de 2 seminarios, entonces añadir un punto al promedio, ¿no? En este caso vendría a ser al promedio final. Entonces aquí vamos a ponerlo, ¿no? Promedio final, donde lo que vamos a hacer es añadir un punto al promedio si es que se cumple este criterio, ¿no? ¿Dónde están los datos de los seminarios? Lo tenemos justo por acá. Y es en base a estos datos, si es mayor a 2, que vamos a añadir un punto al promedio final. Entonces vamos a empezar escribiendo, ¿no es cierto? El signo sí, luego la función sí. Vamos a empezar entonces escribiendo el signo igual. Ponemos la función sí, abrimos paréntesis y ahora empezamos con la expresión lógica. ¿Cuál es la expresión lógica? Que el valor de las celdas de los seminarios sea mayor que 2. Aquí entonces seleccionamos la celda y esto tiene que ser mayor que
2. Vamos a escribir el 2, ponemos una coma, esa es nuestra prueba lógica y el valor que se tiene que mostrar si este criterio es verdadero es nuestro promedio más un punto. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar aquí el valor del promedio y le añadimos un punto. ¿Ok? Ahí está. Caso contrario, escribimos la coma, se va a mantener, no se va a añadir ningún punto, ¿no es cierto? Si ha asistido a menos de 2 seminarios, entonces se queda con su promedio normal, que se ha calculado con sus notas. ¿De acuerdo? Entonces aquí seleccionamos nuevamente esta celdita, no le añadimos ni restamos nada, cerramos paréntesis y le damos a Enter. En este caso, como puedes ver, asistió únicamente la estudiante Karen Espinosa, solamente asistió a 2 seminarios, no es más de 2. Entonces, no se está cumpliendo el requisito para que se le sume un punto al promedio final. Por lo tanto, se queda con su promedio, ¿no? 8.3. Y esto ya lo podemos extender hacia abajo. Vamos a calcularlo para todos los alumnos y como puedes ver, algunas notas sí han cambiado, ¿no es cierto? Esto al final del curso puede ser crucial para que una persona pase o no. Muy bien, entonces ya está aquí el segundo ejercicio. Vamos a ver entonces el tercero, que nos indica si el alumno obtiene una nota final mayor a 11, escribir el texto aprobado. De lo contrario, si es menor o igual a 11, poner el texto desaprobado. Vamos a hacer esto, que también es súper fácil y es muy similar al primero. ¿Ok? Vamos entonces aquí, vamos a llamar a esta columnita resultados, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar escribiendo el signo igual, ponemos la función si, abrimos paréntesis y vamos a empezar con la expresión lógica. En este caso vamos ya a utilizar la referencia del promedio final, ya no del promedio. Si nuestra nota final, que vendría a ser esta, es mayor a 11, o vamos aquí a ayudar a nuestros queridos alumnos, vamos a poner si es mayor o igual, ¿ok? Para darle una pequeña ayudita a nuestros estudiantes. Mayor o igual a 11, escribir el texto aprobado. Y si es menor a 11, vamos a ponerle desaprobado, ¿ok? Si ha sacado 11, entonces en este caso está aprobado. Vamos a poner esto en una fórmula. De nuevo, escribimos el signo igual, si, abrimos paréntesis y ponemos la expresión lógica. Si el promedio final es mayor o igual a 11, entonces ponemos la coma, el valor si es verdadero va a ser aprobado. ¿Ok? Recuerda, es una palabrita, tenemos que ponerla entre comillas. Ponemos una coma y el valor si es falso, ponemos entonces desaprobado. También entre comillas. Nota que aquí solamente tenemos que poner el primer criterio cuando nuestro valor es verdadero. No tenemos que poner acá otra vez el criterio, ¿no? Si el promedio final es menor a 11, entonces poner desaprobado. Ya se está asumiendo acá que si no se cumple uno, entonces se está cumpliendo el otro. Son 2 condiciones únicamente con las que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Si algo es verdadero o si es falso. Espero que todo esté quedando claro hasta el momento. Estos son, como les digo, son los ejercicios más básicos que podemos hacer con la función si. Más adelante, en vídeos exclusivamente de esta función, vamos a ir viendo las diferentes variaciones, tanto básicas como complejas, como más complejas, en las que vamos a entrenar ya nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, anidando cada vez más condiciones, incluso utilizando funciones más avanzadas como la función si punto conjunto, ¿ok? Anidando más funciones o incluso utilizando ya las funciones más avanzadas como sumar, si conjunto. En este caso, como puedes observar, solamente estamos poniendo un criterio, ¿no? Que vendría a ser este. Si el alumno obtiene una nota final mayor o igual a 11. Ya no estamos poniendo el segundo criterio de si es menor a 11. ¿Por qué? Esto es súper elemental que tenemos que entender con la función si. Porque si estamos poniendo ya una condición, es decir, que la nota sea mayor o igual a 11, entonces cualquier dato que no cumpla con esta condición ya vendría a ser pues el desaprobado. ¿No es cierto? Solamente hay 2 valores, o estás aprobado o estás desaprobado. Por eso es que únicamente estamos poniendo un criterio, una comparación aquí. Si se cumple esta comparación, si se cumple este criterio, entonces sí o sí estás aprobado. Y si no se cumple, ya no hay que volver a escribir esto haciendo una comparación, ¿no? Si la nota es menor a 11, entonces poner desaprobado. Ya no, porque ya se ha cumplido, ya se ha ejecutado esta condición y ha terminado como aprobado o desaprobado. ¿Ok? Así es como funciona la función si.
Ya más adelante vamos a ver otras variaciones, tanto básicas, aplicativas, como algunas un poco más complejas, anidando varias funciones sí, una dentro de otra, e incluso combinándola y anidándola con otras funciones. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en un vídeo exclusivamente de la función sí. Por ahora, esto es todo lo que vamos a ver acerca de esta función tan elemental. Le damos Enter entonces y puedes ver que ya tenemos aquí el resultado de que esta estudiante, Karen Espinosa, sí ha cumplido con las asistencias, pero su promedio final no ha sido suficiente. Está desaprobada. Vamos a extender esto y vamos a ver cuántos aprobados y desaprobados tenemos. Tenemos 2 desaprobados, pero recuerda que si no han asistido a las clases, ya es por las puras, ¿no? Como se dice aquí en Perú. Esta persona, este alumno, Franklin Aguilar, está inhabilitado, por lo tanto no importa, no interesa si ha aprobado o desaprobado, porque de por sí ya está inhabilitado para pasar el curso. Lo mismo con aquí Larry Briceño y Edward Ramírez. Parece que son 3 amigos que se han tirado a la pera, también como se dice acá en Perú, han faltado a clases, por eso han desaprobado. Vamos entonces con la respuesta número 4, con el ejercicio número 4, que dice: si el promedio es mayor a 15, entonces es bueno. Si el promedio es de 11 a 15, entonces es regular, y de lo contrario, si es menor pues a 11, vendría a ser deficiente. ¿Ok? Acá identifica que ya no tenemos 2 posibles resultados. Justo anteriormente te mencioné que solamente ponemos un criterio porque efectivamente solamente tenemos 2 resultados. O es verdadero este criterio o es falso, ¿ok? En este caso ya no tenemos 2 resultados, tenemos 3. Si es bueno, si es regular o si es deficiente, ¿ok? Vamos a poner esto en mayúsculas. Deficiente. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar aquí estos criterios para que cumpla 3, digamos, para que existan 3 resultados diferentes? Vamos a verlo aquí, es también algo muy fácil de hacer. Vamos a hacer un poquito de espacio, ¿ok? Para que se vea mejor esta cuestión. Vamos a estirarlo esto también y ya. Vamos aquí entonces a escribir la función si, abrimos paréntesis, no importa si está en mayúsculas o minúsculas en realidad, y vamos a empezar con la primera expresión lógica. Vamos a proceder normal, ¿ok? Sin ninguna complicación. La primera condición es que el promedio sea mayor a 15. Si esto se cumple, entonces el resultado es bueno. Entonces, nuestro promedio lo tenemos por acá. Seleccionamos la celda, ponemos el signo mayor y la nota, ¿no? Que vendría a ser 15. Si esta nota es mayor a 15, entonces vamos a etiquetarlo como bueno. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, aquí vamos a ponerlo en mayúsculas. Bueno, cerramos las comillas y ahora sí, vamos con el valor si es falso. Si esta condición, si esta nota no es mayor a 15, entonces tenemos 2 posibilidades, que es regular o que es deficiente. Entonces, en este caso, tenemos que poner otra condición sí. Otra vez, la función sí. ¿Ok? Como puedes ver, podemos poner una función sí dentro de otra y tratarla individualmente. Nota que otra vez nos está saliendo aquí la sintaxis o sintaxis de la función, porque esto se va a evaluar individualmente. ¿Ok? Entonces, ya vimos la primera condición, que es que la nota sea mayor a 15. Cualquier dato que no sea mayor a 15, entonces va a pasar a evaluarse esta función. ¿Y cuál es el criterio que tenemos que seguir aquí? Pues que esa nota, en esta ocasión, sea mayor o igual a 11. ¿De acuerdo? Ya no ponemos el siguiente dato de 15 porque ya se da por asumido o ya se está cumpliendo de que todas las notas que han llegado a esta función, que están llegando a evaluarse aquí, ya cumplen que no son mayores a 15. Entonces vamos a poner aquí la nota, el promedio final, y vamos a bajar un poquito, le vamos a poner mayor a 11. ¿Ok? O vamos a poner aquí mayor o igual. ¿De acuerdo? Mayor o igual a 11. Si esto se cumple, si las notas que no son mayores a 15 son mayores o iguales a 11, entonces la nota o la etiqueta que le vamos a poner es regular, ¿ok? Regular. Recuerda, siempre entre comillas. Y entonces, si este criterio tampoco se cumple, ya solamente nos queda un resultado posible, que vendría a ser el deficiente. Y acá sí, ya no ponemos otra vez el criterio, ponemos entre comillas deficiente. ¿Ok? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis otra vez porque nota que aquí estamos cerrando el paréntesis de esta función sí. Falta cerrar el de acá. Cerramos esta función también y listo, ya lo tenemos. Damos Enter y listo. Ya hemos completado este último ejercicio que tenía
3 criterios, ¿ok? 3 resultados posibles que hemos alcanzado, que hemos logrado evaluar usando la función sí dentro de otra función sí. Vamos a extender entonces esta formulita a todos los alumnos y ya podemos observar que tenemos notas deficiente, regular, bueno, regular, deficiente, bueno, regular. Y listo, ya está, ya lo hemos completado. Si acá, por ejemplo, hubieran habido 4 etiquetas, ¿no? Si, por ejemplo, poníamos el promedio es mayor a 18, entonces es excelente. Si es mayor a 15 es bueno. Si es mayor a 11 es regular. Y si es menor, pues deficiente. Aquí tendríamos ya 4 resultados posibles, por lo tanto, aquí en nuestra formulita, ¿no es cierto? ¿Dónde añadiríamos esa otra condición? Vendría a ser acá, ¿no es cierto? Al final. ¿Por qué? Porque hemos visto que la primera condición no se ha cumplido, la segunda condición tampoco se ha cumplido, entonces tenemos una última condición que evaluar porque nos quedan 2 resultados posibles, ¿no? Excelente, bueno, regular y deficiente. Y así, si vamos teniendo más resultados posibles, digamos tuviéramos 10 resultados posibles, tendríamos que utilizar 9 funciones sí. ¿Ok? Una detrás de otra. Pero ya te voy a enseñar en un vídeo individual que para esto tenemos más funciones. Tenemos la función sí conjunto, tenemos una gran variedad de funciones para evitar hacer esto, ¿no? Estar anidando una función sí dentro de otra. En este caso sí es viable, no es una mala práctica hacer esto, pero ya si estamos anidando una función sí dentro de otra y así sucesivamente, pues no estamos tomando el mejor camino para evaluar nuestros datos. ¿Ok? Y bueno, aquí lo tenemos. Estos son los resultados de estos 4 ejercicios. Recuerda que el link para que puedas acceder a todas estas hojitas los vas a encontrar en la descripción de este video, ¿ok? Para que puedas practicar tú también. Muy bien, entonces vamos a pasar por último a la función sí error. Esta es la última función que vamos a ir viendo aquí en nuestro curso de Google Sheets completo, ya que también es una de las funciones que más se utilizan, especialmente si quieres mantener una estética o quieres evitar que tus hojas de cálculo estén pues con errores. ¿Ok? Por ejemplo, acá si ponemos vamos a modificar algo, ¿no? Digamos aquí no hemos escrito esta última parte, le damos a Enter, no nos muestra nada. Borramos toda esta parte y ponemos esto, ¿no es cierto? Puedes ver que aquí la fórmula se ha roto y nos está mostrando un error. De hecho, vamos a ver justamente aquí, ¿no? En esta misma tablita. Tenemos aquí el error, que en este caso es el error de nombre. Ya también en un vídeo aparte vamos a ver todos los tipos de errores, ¿ok? Ok, por ahora vamos a ver cómo se corrigen o cómo podemos evitar que se vea de esta manera en nuestras tablas, porque esto usualmente aparece cuando estamos, digamos, dividiendo entre 0. Digamos que aquí en seminarios, ¿no es cierto? No ha asistido a ningún seminario y nuestra fórmula incluye una división, ¿no? ¿No es cierto? Vamos a poner acá, por ejemplo, solamente, por ejemplo, que es la nota, el promedio final, entre la cantidad de seminarios, ¿no? Aquí estamos haciendo una división por 0. Le damos a Enter y puedes ver que aquí tenemos el error de div, donde nuestro segundo parámetro, donde nuestro divisor es 0. Por lo tanto, nos da un error. Si acá fuera 1, por ejemplo, no habría ningún problema. Pero como es 0, nos está dando este error. Entonces, ¿cómo corregimos estos errores? Es muy fácil también y es con la función sí error. Y acá es igual que la función sí, solo que el criterio que está siguiendo es que si nos está mostrando un error, nuestra fórmula nos está mostrando un error, entonces tenemos la opción de mostrar otra palabrita, mostrar una celda en blanco, mostrar un símbolo o lo que sea en reemplazo de este indicador de error, ¿no? Vamos a borrar todo, ok, vamos a borrar todo. Ponemos el símbolo igual, sí, punto error, abrimos paréntesis y acá ponemos el valor o la operación que vamos a efectuar. En este caso, como te mencioné, es dividir el promedio final entre la cantidad de seminarios, ¿no? Y listo. Ahora sí, ponemos coma y vamos a añadir acá el valor si es que esta operación nos da un error. En este caso es la división por 0. Aquí nuestro valor va a ser simplemente un guión, ¿ok? O podemos ponerlo también entre comillas, un guión. Cerramos paréntesis y listo. Aquí la función lo que está haciendo es evaluar una operación, algún cálculo o incluso otras funciones. Y si estas funciones nos dan un error, entonces nos van a mostrar esto. ¿Ok? Le damos a Enter y como puedes ver ya nos está mostrando el indicador de un error, sino que únicamente nos está mostrando el guión. Si nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, ponemos 5, ya nos muestra el valor, ¿no? Se está evaluando esta formulita que hemos puesto por acá. ¿De acuerdo? Si acá, por ejemplo, ponemos un texto, vamos a poner lo que sea,
también aquí vendría a darse un error. ¿Cuál sería este error? En este caso, a ver, vamos a borrar nuestra función para ver cuál es el error. Y vamos a ver que aquí tenemos el error de valor, donde estamos dividiendo una cadena de texto entre un número. Y esto nos da un error también. ¿Ok? Para evitar todos estos errores que nos pueden salir en cualquier base de datos en las que estemos haciendo cálculos, especialmente divisiones, y haya pues algún dato que sea un 0 o que sea una cadena de texto, pues nos va a venir bien utilizar la función SIERROR para evitar que se vean estos, ¿no? Imagina tener una tabla y estén estos errores por todas partes. No solamente no se ve bien dentro de una hoja de cálculo, sino que es un indicador de que la persona que ha hecho esa hoja de cálculo no conoce muy bien de cómo funciona Google Sheets o Excel en general. ¿Ok? Entonces aquí la función SIERROR nos va a servir para justamente esto. Incluso acá podríamos poner, ¿no?, que si nos da un error, poner la palabrita volver a calcular o revisar. ¿No es cierto? Muy bien, entonces con esto estamos terminando las funciones básicas y elementales que tenemos que conocer sí o sí cuando estamos trabajando en una hoja de cálculo, no solamente en Google Sheets, sino en cualquiera. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar con el siguiente tema, que vendría a ser, ¿no? Acá lo tenemos, formato condicional. Ya hemos visto las funciones básicas, hemos visto algunos ejercicios que tú puedes hacer también, y ahora vamos también con una herramienta muy poderosa dentro de Google Sheets, que es el formato condicional. Vamos a verlo entonces. Muy bien amigos, entonces estamos aquí ya con nuestros ejercicios del formato condicional. Vamos a ver primero entonces qué es el formato condicional. Esta es una de las herramientas más útiles que puede haber en una hoja de cálculo, ya que nos permite modificar el formato visual de la celda o conjunto de celdas que cumplan con una o varias condiciones. Ya hablamos acerca de las condiciones cuando estábamos viendo la función SI, ¿no es cierto?, donde esta función pues nos evaluaba ciertos criterios que nosotros podíamos establecer y nos daba un resultado si esa condición era verdadera o era falsa. Incluso también permitía realizar cálculos dependiendo pues del resultado de esta comparación, ¿no? En este caso, nosotros sumábamos un punto si una condición era verdadera. Y si no, no sumábamos nada. En este caso, con el formato condicional, no vamos a modificar aquí ningún resultado. No vamos a realizar ningún cálculo, ya que el formato condicional se aplica o se efectúa o se evalúa únicamente con los datos que ya contamos, con los resultados que ya tengamos establecidos dentro de nuestras tablitas o dentro de nuestras bases de datos. ¿Ok? Y solamente va a tener dos resultados, o se aplica el formato condicional o no se aplica. ¿De acuerdo? Y en este caso, para Google Sheets, el formato condicional me parece que está mucho mejor logrado, mucho mejor pensado, su interfaz es mucho más fácil de entender y de manejar que en su equivalente en Excel, que me parece que necesita trabajo, no está muy bien pensada esa interfaz. Y bueno, si manejas estas dos herramientas, ya te vas a dar cuenta. Entonces, aquí tenemos una pequeña tablita que ya la vimos anteriormente y 5 ejercicios que vamos a ir desarrollando uno por uno rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejercicio nos dice que en las columnas nota 1, nota 2 y nota 3 debemos aplicar el formato condicional a las notas menores a 11 con un color de fondo rojo y letra en formato de negrita y cursiva. ¿Ok? Entonces las notas menores a 11, que son las desaprobatorias, tenemos que resaltarlas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, recuerda esto, es seleccionar nuestro rango de datos. No simplemente basta con seleccionar un dato dentro de la tabla, sino que tenemos que seleccionar todo. Ahora podemos tomar dos caminos. Podemos irnos a la pestañita de formato y seleccionar formato condicional. O también seleccionamos nuestro rango de datos, le damos clic derecho en cualquier parte y por acá también vamos a tener ver más acciones de la celda y tenemos aquí el formato condicional. De cualquier forma vamos a llegar al mismo resultado. Y como puedes observar, ya nos aparece aquí en la parte derecha nuestra ventanita con las opciones del formato condicional para ir aplicando reglas y los formatos. Como puedes ver, aquí tenemos ya seleccionado el intervalo que va desde B2 hasta la celda D8 y tenemos que la regla del formato por defecto que podemos modificar dice que si la celda no está vacía, entonces se va a establecer este estilo de formato que únicamente tiene un fondo, ¿no?, de color verde, un verde un tanto opaco.
Entonces, vamos a poner aquí ya nuestra regla que, como el ejercicio lo indica, tiene que resaltar a las notas menores a 11. Entonces buscamos aquí, ¿no es cierto? Aquí hacemos un clic y buscamos la opción respectiva que nos debe decir que es menor que, y acá ponemos el valor, ¿no es cierto? Que es 11. Si los datos que tenemos aquí seleccionados son menores que 11, entonces vamos a aplicar este formato. ¿Y qué nos dice? Que pongamos el color de fondo de color rojo, ¿ok? Y en letra negrita y en cursiva. Ahí está, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y como puedes ver es en tiempo real, los cambios que hagamos dentro del formato se van a ver reflejados inmediatamente en nuestra selección. Le damos a hecho y ya está. Como puedes ver tenemos ya seleccionados o resaltados, mejor dicho, los datos que contienen estos datos menores a 11. Y esto no es estático. Por ejemplo, si cambiamos este 18 y le ponemos 5, también se va a actualizar. ¿De acuerdo? Ponemos, por ejemplo, 0, se actualiza, si le ponemos 20, también deja de resaltarse porque ya no cumple con la condición. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está entonces el número 1. Como puedes ver, aplicar las reglas de formato condicional es súper fácil. Aquí lo tenemos, nada más seleccionando nuestro rango de datos o alguna celda dentro de este rango de datos, vamos a poder ver cuál es la regla que se está aplicando justo aquí en nuestra ventana, en nuestro panel lateral. Podemos hacer un clic acá para modificar cualquiera de estos formatos o añadir otra regla. Como puedes ver, podemos aplicar varias condiciones, ¿ok? Y como indica el ejercicio número 2, modificar el formato condicional aplicado y cambiar los colores de fondo. Después podemos eliminarlo. Entonces, justamente esto es lo que les venía indicando. Simplemente nosotros al seleccionar cualquier celda dentro de nuestro formato condicional, nos vamos al formato condicional, vamos a encontrar aquí cuál es la regla que se está aplicando. Podemos eliminarla, podemos añadir otra regla o podemos simplemente modificarla. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer, tal como nos indica el ejercicio 2. Debemos corroborar que esté seleccionado pues el rango de datos correcto. En este caso puedes ver que sí lo está. Y luego vamos, por ejemplo, a modificarlo, vamos a ponerle color amarillo, el texto, el fondo vamos a ponerle tal vez también de amarillo o de un gris, tal vez, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa, le damos hecho y ya lo tenemos. Y para eliminarlo, venimos aquí, puedes ver que al pasar el mouse por acá nos sale el icono de basurita para eliminarlo. Lo hacemos y ya está. Vamos a pasar entonces al ejercicio 3 que nos dice aplicar 3 colores según sea el promedio de la columna G. Bueno, en este caso es columna E. Vamos a modificarlo. De la columna E. Y vamos a ponerlo verde, amarillo y rojo. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos 3 criterios. Aprobado, desaprobado e insuficiente. A los alumnos de nota insuficiente, pues podríamos dejarles alguna tareita para que suban su nota, ¿no es cierto? Y solamente vamos a seleccionar nuestros datos del promedio. Lo seleccionamos, puedes ver que nuestra ventana de formato condicional sigue por acá. Le damos a añadir otra regla y acá vamos a poner nuestros criterios, ¿ok? Entonces, en este caso, pues me parece conveniente aquí poner o tener indicado que la nota mínima aprobatoria es 10.5, ¿ok? La nota mínima para poder aprobar el curso es 10.5. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a crear nuestro formato condicional. Vamos aquí a abrir la ventana nuevamente, vamos aquí a nuestra regla y vamos a modificarlo. Entonces, notas mayores a 10.5 los ponemos de verde, están aprobados, ¿ok? Ponemos aquí nuestra regla entonces. Si el valor de esta celda es mayor o igual que 10.5, vamos a poner acá mayor o igual que 10.5, entonces el formato, el fondo, debe ser pues de color verde, ¿no? Vamos a ponerle un verde tal vez y ya está. ¿Qué más? Vamos a añadir otra regla. ¿Cuál es nuestra siguiente regla? Que las notas mayores o iguales que 10 pero menores que 10.5 tienen la nota insuficiente y necesitan una ayudadita, ¿no? Entonces, a esas le vamos a poner de color amarillo, las notas que estén entre 10 y 10.5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos justamente un criterio para eso. Como puedes ver, más abajito dice, está entre. Y lo vamos a poner por acá. Está entre la nota 10 y 10.5. Aunque bueno, en este caso sería 10.4. ¿Ok? Y vamos a modificar aquí el color de relleno, le vamos a poner de color amarillo, tal como puedes observar. Y listo, ya está. Por último, vamos a añadir otra regla para las notas desaprobadas. Y acá le vamos a poner pues que si la nota es menor que 10, le vamos a poner el formato de color rojo, ¿no? De fondo de color rojo.
Listo. Ya está, le damos a hecho y puedes observar aquí que tenemos 3 criterios dentro de esta misma selección de datos. Y vamos a modificarlo, vamos a jugar un poco con los datos para que puedas ver que efectivamente se va aplicando automáticamente con los datos. Como puedes ver, vamos a hacer que todos desaprueben, vamos a poner acá 5, aquí también le vamos a dar 5, 5, 5, 5. Todos desaprobados, ¿no? Y así sucesivamente con todos los datos. Vamos a hacer que pasen algunos. Vamos a ponerle 20 por acá, vamos a ponerle 15 por acá, vamos a ponerle un 9 por acá. Tiene una nota insuficiente. Y bueno, ya entienden ustedes el punto, ¿no? Y bueno, vamos entonces con el ejercicio número 4, que nos indica prácticamente lo mismo que el ejercicio número 3, pero esta vez con cadenas de texto. ¿Ok? Lo mismo que podemos hacer comparando números, lo podemos hacer comparando cadenas de texto. En este caso no dice columna H, no es columna H, es la columna F. Y vamos a poner de nuevo, si está aprobado, color verde, si es insuficiente, color amarillo, y si es desaprobado, color rojo. Vamos a hacerlo rápidamente ya que lo hemos practicado con la tabla, con la columna de promedios. Ok, entonces seleccionamos nuestro rango de datos, vamos aquí a añadir una regla y vamos a poner aquí la regla del formato, que en este caso nos habla de textos. Ok, y aquí tenemos también nuestras herramientas para comparar textos. Y vamos a utilizar esta que dice el texto contiene, vamos a poner acá, aprobado. Ok, sin comillas, sin nada, ponemos nada más el texto y vamos a ponerle pues de color verde también y ya está. Y como puedes observar aquí tenemos un pequeño problemita, un pequeño inconveniente. La palabra desaprobado también contiene estas letras, ¿no? Desaprobado. Entonces tenemos que modificar acá nuestro criterio. No el texto contiene, sino utilizar el texto es exactamente. Si seleccionamos esto, ya puedes ver que dejan de resaltarse las celdas que dicen desaprobado. Importante ahí tenerlo en cuenta. ¿Ok? Vamos entonces con el siguiente, vamos a añadir otra regla y el texto es exactamente, vamos a trabajar con esto nada más y vamos a poner aquí desaprobado. ¿Ok? Desaprobado. Le ponemos el formato de color rojo nuevamente aquí y vamos a añadir otra regla que es para el texto que dice insuficiente. Insuficiente. ¿Ok? Y a esto lo vamos a poner de color amarillo. Tal como puedes ver, hemos hecho exactamente lo mismo con datos, haciendo una comparación de datos numéricos, como haciendo una comparación con datos de texto, con cadenas de texto. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos con el último ejercicio que dice aplicar el formato condicional, pero a toda una fila. ¿Por qué estar haciendo esto uno por uno? Columna por columna, cuando simplemente siguiendo uno de estos criterios podríamos estar resaltando todo, ¿no es cierto? Y poder ir viendo ya directamente los nombres, quién está aprobado, quién necesita una ayudita y quién está desaprobado o desaprobada. ¿Por qué no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho acá, pero para toda la tabla, ¿ok? Y esto también es muy fácil. ¿Y cómo lo hacemos? Venimos aquí, seleccionamos toda la tabla, todo nuestro rango de datos donde quisiéramos aplicar este formato condicional y vamos a ir eliminando todo el resto. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a añadir una nueva regla para todos los datos. Vamos a añadir la regla y vamos a poner por acá, vamos a utilizar en esta ocasión la última opción que dice la fórmula personalizada es. ¿Por qué? Porque todas las demás opciones nos van a resaltar únicamente la celda que cumple dicha condición, mientras que la fórmula personalizada nos permite utilizar referencias absolutas para poder resaltar un conjunto de celdas. ¿De acuerdo? En este caso son las filas. ¿Y qué es lo que vamos a poner por acá? Como toda fórmula, tenemos que empezar con el signo igual y vamos a escoger nuestro criterio. ¿Cuál es el criterio? Podemos utilizar tanto las notas del promedio como las palabras que tengamos aquí en la columna de general. Vamos a trabajar en esta ocasión con las cadenas de texto, ¿ok? Y vamos a poner entonces nuestra primera referencia que vendría a ser la F2, ¿de acuerdo? La F2. Ponemos F2 por acá y para el primer caso vamos a utilizar la cadena aprobado. Si el F2 es igual o dice o contiene la palabra exacta aprobado, ¿ok? Así lo ponemos entre comillas, entonces debe aplicarse este formato, ¿no? El formato que tenemos por acá.
Como puedes ver, no está pasando absolutamente nada porque aquí falta poner la referencia absoluta. ¿Y en cuál de las dos referencias, o ya sea de columnas o de las filas, en cuál de ellas tenemos que poner el símbolo de dólar? ¿No? Como para ponerse a pensar un poquito. Lo que queremos es que esta evaluación, esta fórmula personalizada, evalúe a los datos a lo largo de toda la columna F. ¿Ok? Que se mueva por las filas, desde la fila 2 hasta la 8, pero que se mantenga fija en la columna F. Entonces aquí vamos a poner el símbolo de dólar solamente adelante de la columna F. ¿Ok? Y a la fila la dejamos tal cual. Y como puedes ver, ya se puede ver el resultado. Se están resaltando todas las filas que tienen la palabra aprobado. ¿Ok? Vamos a ponerle un color más oscuro, el verde más oscuro. Le damos a hecho y ya está. Por si no me has entendido, vamos a verlo nuevamente porque tenemos que hacerlo 2 veces más. Añadimos otra regla, venimos por acá a seleccionar la regla del formato y vamos al final, donde dice la fórmula personalizada es. Y aquí ponemos nuestra formulita. Le damos a igual, ponemos la primera celda de la columna que contiene nuestros datos. En este caso, pues, son cadenas de texto. Entonces aquí ponemos la celda F2 y la vamos a comparar para que sea igual a la palabrita insuficiente. ¿Ok? Insuficiente, así entre comillas. Y de nuevo, como queremos que se mantenga fijo en la columna F, pero vaya evaluándose desde la fila 2 hasta la 8, vamos a mantener fija la referencia de las columnas y dejamos la siguiente como está. ¿Ok? Vamos a ponerla acá de color amarillo, el fondo de color amarillo y ya está. Por último, vamos a añadir otra reglita. Y vamos a poner aquí que nuestra fórmula personalizada es, en este caso ya no insuficiente, sino desaprobado. Desaprobado. ¿Ok? Listo. Y acá le vamos a poner el color rojo. Listo. Le damos a hecho y ya lo tenemos. Tal como puedes observar, hemos hecho prácticamente lo mismo en estos últimos 3 ejercicios. En primer lugar, evaluando números, las notas. En segundo lugar, evaluando cadenas de texto. Y en tercer lugar, también evaluando cadenas de texto, pero aplicando el formato a todos los datos dentro de la tabla. Ok, como puedes observar, el formato condicional es una herramienta muy poderosa siempre que la sepamos utilizar. No olvides que esta hojita de cálculo la vas a poder encontrar en la descripción para que la dupliques y practiques por tu cuenta con estos ejercicios. Vamos a evaluar ahora el formato condicional con casillas de verificación. Y para esto vamos a utilizar prácticamente lo mismo que hemos hecho acá, porque lo que queremos es que mientras vayamos marcando nuestras tareas, si ya están completadas o no, pues que cambie de color, ¿no es cierto? Que cambie el formato de las celdas dependiendo si estas casillas están marcadas o no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De nuevo, vamos a seleccionar nuestro rango de celdas, hacemos un clic derecho, ver más acciones de la celda y formato condicional. Ahora sí, nuevamente vamos a utilizar la última opción que es la fórmula personalizada. Recuerda, siempre que quieras resaltar un conjunto de celdas, lo más usual es resaltar filas enteras, vamos a tener que utilizar la fórmula personalizada, ¿ok? Y esto es básicamente lo mismo que utilizar cualquiera de estos. Nota que si quisiéramos pues hacer una comparación, ¿no? El texto es exactamente, aquí como puedes ver, aquí pondríamos la palabra, ¿no? Para que sea exactamente la misma. Pero es lo mismo que poner una fórmula personalizada, poner aquí la referencia de la celda, por ejemplo esto, ¿no es cierto? Ponemos la celda B20, aquí, celda B20, y le ponemos para que sea exactamente igual a tarea 1, ¿no? Por ejemplo. Tal como puedes observar es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula personalizada para resaltar toda la fila, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Recuerda, cuando vimos al inicio del curso los tipos de datos, vimos que teníamos el valor lógico, que solamente tiene 2 valores, el verdadero o el falso. Entonces vamos a aprovechar esta característica de este tipo de valor para poner un formato condicional si es que está marcado o si está desmarcado. ¿Ok? Bueno, vamos aquí a formato condicional y esta regla vamos a ponerla con la fórmula personalizada para que la celda A20 sea igual a verdadero.
¿De acuerdo? Y recuerda, para que se aplique a toda la columna tenemos que poner el símbolo de dólar adelante de la referencia a la columna, en este caso la A. ¿Ok? Listo, entonces acá como puedes observar no pasa nada porque básicamente el valor verdadero ocurre cuando está marcada una de estas casillas. Cuando está desmarcada, este valor es falso. Entonces vamos a poner aquí otro formato nada más para hacer una variación. Le vamos a poner de color azul y el texto de color blanco y en negrita. ¿Ok? Así. Le damos a hecho y listo. Ahora, si nosotros marcamos cualquiera de estas casillas, puedes observar que se aplica nuestro formato condicional. Y como puedes ver, es algo bastante útil, bastante práctico, que podemos aprovechar de muchas maneras. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Repasemos nuevamente, vamos a ver la formulita. Vamos a utilizar, siempre que queramos resaltar filas completas, tenemos que utilizar la fórmula personalizada. Y vamos a comparar, poniendo el signo igual, la referencia a la primera celda, que en este caso es la A20, y vamos a hacer una comparación. En este caso quiero que sea igual a verdadero. ¿Por qué? Porque este valor verdadero significa que la casilla está marcada. Y si no está marcada, pues no se aplica ningún formato. Si quisiéramos, vamos a volver a practicar. Vamos a añadir otra regla. Y acá, en vez de verdadero, vamos a ponerle falso. Y vamos a modificar aquí que esté de color rojo. Perdón, aquí no el texto, sino lo vamos a dejar de blanco. Pero sí, el fondo le ponemos de color rojo. ¿Ok? Y como puedes observar, ya está. Desmarcamos algo, se pone de rojo y si lo marcamos se pone azul. Muy fácil, muy práctico y muy útil. Vamos entonces aquí con los últimos ejercicios donde nos pide resaltar cadenas de texto, ¿ok? Cadenas de texto que contengan una determinada palabra. Esto ya lo sabemos hacer. Es un ejercicio más básico, podría decirse, donde simplemente seleccionamos nuestro ranguito de datos, le damos a clic derecho, formato condicional y acá vamos a resaltar el texto pues que contenga la palabra o el nombre, por ejemplo, Larry, ¿no? Vamos a poner acá, no se pone comillas aquí, vamos a poner simplemente Larry, ¿ok? Ahí está, le damos a hecho y ya está. Como puedes ver es lo más simple del mundo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora los duplicados. Vamos a ver cómo se resaltan las celdas con valores duplicados. Y esto es un poquito más complejo que el caso anterior, ya que aquí no solamente vamos a tener que utilizar el formato condicional, sino que también vamos a tener que aprender a utilizar la fórmula o función contar.si. Y ya les digo que es una función también muy fácil de entender. En primer lugar tenemos que seleccionar nuestros datos, ¿no? Como siempre, le hacemos un clic derecho, más acciones de celda, formato condicional y por acá vamos a seleccionar la opción de fórmula personalizada. Listo. Ahora, como nosotros no podemos ver los argumentos de una función en este formulario, vamos a poner, por ejemplo, la función contar.si, abrimos paréntesis y no nos sale la ayuda, ¿no es cierto? Aquí siempre suele salir la ayuda de los argumentos, entonces para que le entiendas perfectamente cuáles son los argumentos de esta función, vamos a ponerlo por acá. Contar.si. ¿Ok? Abrimos paréntesis y ahora activamos la ayuda de las fórmulas y tenemos aquí cuáles son los argumentos. El intervalo en primer lugar y luego el criterio. ¿De acuerdo? Si necesitas un poco más de ayuda, puedes desglosar esto para ver un ejemplo y los argumentos. ¿No es cierto? Muy bien, en este caso vamos a utilizar esta función para contar las celdas que sigan el criterio de que se repitan más de una vez. Es decir, que hayan varias celdas que tienen este mismo valor. Y esto entonces lo vamos a hacer, vamos a poner por acá, es igual función contar.si, abrimos paréntesis, ponemos el rango, que para este caso es toda la columna B, ¿de acuerdo? Luego ponemos un punto y coma y la celda donde vamos a empezar, que en este caso es la celda B32, ¿ok? Ponemos B32, cerramos paréntesis y lo que queremos aquí es indicar que sean mayores a 1, es decir, que hayan celdas repetidas dentro de este rango. Y acá, como puedes observar, todos los nombres se están resaltando porque todos se están repitiendo excepto este. Vamos a modificarlo. Aquí de repente vamos a poder que se repitan más de 2 veces. ¿Ok? Ponemos el 2 por acá y ya tenemos resaltados únicamente los nombres que se repiten más de 2 veces. Si le ponemos 3, por ejemplo, para que se muestren los que se repiten más de 3 veces, solo queda un nombre, ¿no? Como puedes observar, este se repite 4 veces y es por eso que está cumpliendo con esta condición. Y listo, de esta manera es como nosotros podemos utilizar el formato condicional para detectar
duplicados, triplicados, cuatriplicados, etc. Aquí para dejar constancia, para que sea duplicado tiene que repetirse más de una vez. ¿Ok? Listo. Ahí lo tenemos. Le damos a hecho y ya está. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con las celdas en blanco. Continuemos entonces con la siguiente parte que nos viene aquí en nuestro sílabus, que es eliminar duplicados. Y voy a aprovechar para enseñarte también a eliminar celdas en blanco. Eliminar duplicados es súper fácil, está al alcance de un par de clics, pero eliminar celdas en blanco en cambio es algo un poquito más complicado. Se puede hacer con macros, se puede hacer manualmente, no hay una manera, digamos, automática de hacerlo directamente en Google Sheets, pero también te voy a indicar un complemento que hace justamente esto. ¿Ok? Entonces vamos primero con los duplicados y para eso vamos a seleccionar nuestros datos, ¿no es cierto? Como siempre, seleccionamos nuestros datos y lo que vamos a hacer es ahora irnos a la pestaña de datos, tal como puedes observar, y aquí directamente tenemos la opción de borrado de datos. Antes, esta de quitar duplicados estaba directamente dentro de esta ventanita, ahora es un desplegable, ¿ok? Pero de todas formas está aquí al alcance de un clic. Vamos a darle a quitar duplicados, indicamos que tenemos un encabezado, ¿no? Que dice estudiante, indicamos que tenemos el encabezado, dejamos marcado todo esto y le damos a quitar duplicados. Tal como puedes ver, aquí te indica cuántas filas duplicadas había y se han quitado y cuántas están quedando. ¿Ok? Son 7 nombres únicos los que se están quedando por acá. Y como puedes ver también, nuestro formato condicional ya ha desaparecido porque solamente nos resaltaba a los nombres duplicados más de 2 veces. Vamos a escribirlo nuevamente y como puedes ver, ya empieza a resaltarse. ¿Ok? Y listo, eso es todo con respecto a eliminar duplicados. Como puedes ver, está al alcance de un par de clics. Ahora sí, vamos con lo complicado que vendría a ser eliminar celdas en blanco. Estas celdas en blanco se pueden eliminar de varias formas. La más fácil, digamos, sería eliminando las filas directamente, ¿no? Pero esto va a afectar a todos los datos que estén en las demás columnas. Lo que podemos hacer, de nuevo, manualmente, sería seleccionar las celdas en blanco, hacer un clic derecho y luego eliminar celdas, ¿ok? Y acá, como puedes ver, nos da la opción de eliminar celdas y desplazar hacia la izquierda, es decir, si tuviéramos datos por acá, estos se pasarían a ubicar por acá, ¿ok? Pero lo que queremos es eliminar los datos dentro de esta columna, cosa que este nombre, la rediseño, vendría a estar acá, Eduard Ramírez vendría a estar acá y así consecutivamente. Vamos a eliminar entonces, eliminar celdas y luego eliminar celdas y desplazar hacia arriba. Y como puedes ver, objetivo cumplido. Pero como ya sabrás, si tienes una base de datos bastante grande, pues no podríamos estar haciendo esto manualmente. Si no sabes usar macros o si no quieres instalar otro complemento, el formato condicional para resaltar celdas en blanco te puede ayudar, ya que de esa manera identificas rápidamente cuáles son las celdas en blanco. Nota que esta opción eliminar celdas solo aparece cuando estamos seleccionando celdas contiguas. Nota que aquí sí aparece, ¿no es cierto? Pero si seleccionamos celdas que no son contiguas, que están separadas, le hacemos un clic derecho, nota que ha desaparecido la opción de eliminar celdas, ¿ok? Ni siquiera está por acá en más acciones de celda, no está, no aparece. ¿Ok? Entonces, la manera tal vez más eficiente de hacer esto sería utilizando un filtro. Es decir, seleccionamos nuestro rango de datos, incluyendo el encabezado, y luego le asignamos un filtro. Creándole este filtro, ya podemos seleccionar todos los datos y deseleccionar la celda que está vacía. ¿Ok? Tal como puedes observar, está todo seleccionado, menos la opción de vacío. Le damos a aceptar y listo, ya lo tenemos. Como puedes observar, se han ocultado algunas celdas también que estaban contiguas, cosa que es un efecto, digamos, colateral, un efecto secundario. Entonces, para eso nosotros copiamos nuestros datos, luego borramos nuestro filtro, volvemos a seleccionar las celdas vacías y ya por aquí podemos pegar nuestros datos y como puedes ver ya no tienen celdas en blanco. Esto es como un pequeño hack, no es, digamos, una solución definitiva, pero es una solución práctica, porque la otra alternativa que nosotros tendríamos vendría a ser eliminar filas completas y para eso sí hay un complemento. Y te voy a enseñar a utilizar ese complemento en otro vídeo para no extender mucho innecesariamente este, ¿ok? Simplemente tendrías que ir a extensiones, complementos, descargar complementos y aquí en el Marketplace vendrías a buscar Remove en inglés, tal como puedes observar, Remove Blank Rows, que significa remover filas en blanco.
¿ok? Y es justamente este de acá. Pero como te menciono, eso lo vamos a ver en otro video. La solución más elegante, más práctica para eliminar nuestras celdas en blanco vendría a ser la que te he presentado, ¿no? Utilizamos un filtro, deseleccionamos la opción de celdas vacías, luego copiamos esto, podemos pegarlas en otra hoja y una vez que las tengamos ya copiadas, las tengamos guardadas, vamos a borrar este filtro seleccionando todo y ya podemos volver a pegar por aquí los datos que ya teníamos sin celdas en blanco. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a la eliminación de datos duplicados y de celdas en blanco. Como pudiste darte cuenta, uno es mucho más fácil que el otro. Ahora sí, vamos a continuar entonces con las listas desplegables y validación de datos, que también son herramientas muy esenciales en Google Sheets. Para luego pasar finalmente con las tablas dinámicas, que las vamos a ver rápidamente porque vamos a hacer un curso exclusivamente de tablas dinámicas en Google Sheets, así como de los gráficos dinámicos y Google Data Studio, que son herramientas exclusivamente para crear dashboards y ver los datos de manera visual. Vamos ahora sí entonces a ver la herramienta validación de datos para crear nuestras listas desplegables. ¿Qué es una lista desplegable? Básicamente es una celda a la cual le vamos a poder asignar un valor, sea de texto, numérico, lo que sea en realidad, seleccionándolo dentro de una lista que nosotros vamos a coger a partir de una base de datos. ¿Ok? No te preocupes si no lo entendiste, esto lo vas a entender perfectamente con el ejemplo que vamos a trabajar a continuación. Y para eso necesito que dupliques esta hojita de cálculo con esta pequeña base de datos con los departamentos del Perú, con departamentos y provincias. El Perú no es un país federal, no tenemos estados. Aquí el territorio se divide en departamentos o regiones, también como se les conoce. Y cada departamento tiene sus provincias y cada provincia tiene sus distritos y uno de esos distritos vendría a ser su capital. ¿Ok? Entonces aquí vamos a trabajar con esta base de datos. El link, como siempre, lo vas a encontrar en la descripción de este video. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar en una nueva hoja, la celda donde nosotros vamos a guardar o donde vamos a poner nuestra lista desplegable. ¿Ok? Siempre recomendable mantener nuestra base de datos separada del lugar donde vamos a poner la lista desplegable. En este caso es una hoja aparte y le vamos a poner el nombre formulario. ¿Ok? Como ejemplo nada más. Entonces aquí vamos a poner un zoom de 200 y aquí vamos a poner selecciona el departamento, por ejemplo, ¿no? Y abajo vamos a poner selecciona la provincia. Listo. Estos son los indicadores que vamos a poner aquí, suponiendo que tenemos un formulario de datos donde dos de los datos requeridos son el departamento y la provincia. Podríamos poner acá también nombre, nacimiento, correo electrónico, celular, etcétera, pero vamos a mantenerlo simple para crear únicamente estas listas desplegables. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos y para crear nuestra lista desplegable vamos a ubicarnos en la celda donde queremos que se ubique ese dato. En este caso lo vamos a poner acá y luego podemos tomar dos caminos, al igual que con el formato condicional, si recordarás. Podemos irnos a la pestaña de datos y aquí vamos a encontrar la herramienta validación de datos. También podemos hacer un clic derecho en la celda donde queremos ubicar nuestra lista y luego vamos aquí a más acciones de la celda y abajito de formato condicional tenemos validación de datos. De cualquier forma es lo mismo, vamos a hacer un clic en validación de datos y nos aparece esta ventanita desde donde vamos a mantener el criterio de lista a partir de un intervalo. Puedes ver que tenemos varias opciones, incluyendo la fórmula personalizada que, como vimos anteriormente, era bastante útil. Para esta ocasión, el caso más común, el más frecuente, es utilizar una base de datos que podemos seleccionar mediante un intervalo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a introducir ese intervalo desde nuestra base de datos y podemos hacerlo haciendo un clic aquí en estos cuadraditos y luego nos vamos a la hoja donde tenemos esos datos. En este caso vamos a seleccionar únicamente la columna donde están el departamento, donde están los datos de los departamentos. Podemos hacerlo manualmente así, ¿no? Arrastrando el mouse, pero ya les enseñé una forma más elegante de hacerlo, que es seleccionar la primera celda, luego presionamos la tecla Control, luego la tecla Shift y luego la tecla hacia abajo. De esa manera ya habremos seleccionado todo. ¿Ok? Y acá importante, muy importante, es no seleccionar la primera celda si es que es un encabezado. En este caso el departamento no es un departamento. ¿Ok? Simplemente es el encabezado. Entonces aquí le vamos a poner desde A2.
Y listo, le damos a aceptar. Ya tenemos aquí seleccionado nuestro intervalo y ahora sí le podemos dar a guardar. ¿Ok? Venimos entonces al formulario y como puedes observar ahora en esta celda nos sale esta flechita. Si hacemos un clic en ella, se nos va a desplegar todos los departamentos que tenemos dentro de nuestra base de datos. En el caso del Perú son 24 departamentos más una provincia constitucional que vendría a ser el Callao y acá pues que está considerando Lima Metropolitana como otro departamento, cosa que no es así. Pero bueno, no vamos a ponernos aquí exquisitos y ya básicamente podremos seleccionar cualquiera de estas regiones. Por ejemplo, yo soy de San Martín y aquí ya tengo mi dato, ¿no es cierto? Selecciono el departamento, ya seleccioné el departamento de San Martín. Y listo, ya hemos creado entonces nuestra primera lista desplegable utilizando la herramienta validación de datos. De nuevo, es de buenas prácticas mantener nuestra base de datos separada del formulario en donde nosotros vamos a ingresar esta lista desplegable. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a subir de nivel un poquito más para crear una lista desplegable dependiente. Nuevamente te menciono, en este curso no te estoy enseñando nada que no vaya a ser útil en tu quehacer diario. Te estoy enseñando herramientas, trucos, buenas prácticas que en general por mi experiencia como docente y como trabajador también son las herramientas que más se utilizan. Entonces aquí algo que he utilizado bastante son las listas desplegables dependientes que nos van a ahorrar muchísimo tiempo, especialmente en la creación de formularios, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una lista desplegable dependiente? Básicamente es que aquí, en este caso, para seleccionar la provincia, únicamente nos deberían salir las provincias del departamento de San Martín. Como ya viste, en nuestra base de datos tenemos el departamento que se va repitiendo varias veces en función a la cantidad de provincias que tiene ese departamento. Entonces, si nosotros quisiéramos poner aquí para seleccionar la provincia, no sería correcto crear una lista desplegable al igual que la anterior, ya que se vendrían mostrando todas las provincias independientemente del departamento que estemos seleccionando. Ok, entonces si yo selecciono el departamento de Arequipa, me tendría que mostrar únicamente las provincias del departamento de Arequipa. A eso me refiero con una lista desplegable dependiente. Y esto también lo hacemos con validación de datos, pero antes tenemos que crear una nueva hojita que vamos a coger también como base de datos. Nuevamente, podremos hacerlo directamente aquí, pero es de buenas prácticas mantenerlo separado, ¿ok? Entonces acá vamos a utilizar una nueva función que es la función filter, ¿de acuerdo? Que significa filtro en inglés. Y acá nosotros vamos a seleccionar nuestro intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? Vamos nuevamente a nuestra base de datos y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los datos, absolutamente todos. Bueno, en realidad no todos, podríamos obviar los de ubigeo, población, capital, pero en general para estas listas desplegables dependientes, lo mejor es siempre también de nuevas prácticas seleccionar todos los datos. Entonces, seleccionamos aquí la primera celda que contenga el dato, presionamos la tecla Control, Shift hacia abajo, Control, Shift hacia la derecha y ya habremos seleccionado todos los datos. ¿Ok? ¿Qué sigue? Vamos a darle un punto y coma porque ahora tenemos que poner la condición. En este caso, nuestra condición que se va a evaluar es que comparemos los datos del departamento que tenemos aquí en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Con el dato que esté seleccionado en nuestro formulario, que es este de acá, que tenemos aquí en la primera posición. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a seleccionar nuevamente los datos de los departamentos, pero solamente de esta columna. Vamos a seleccionar la primera celda de Amazonas, Control Shift hacia abajo y ya tenemos todos los datos de los departamentos. Y esto lo queremos comparar, o sea, le vamos a poner el signo de igual, queremos que sea igual al dato que tenemos en nuestro formulario, que viene a ser este de acá, ¿ok? La celda B1, en este caso no podemos seleccionarlo, vamos a ponerlo acá, la celda B1, ¿ok? Listo, entonces esa es la única condición que vamos a establecer, no tenemos que poner nada más, vamos a cerrar el paréntesis y listo. Ahora sí, le damos a Enter. Y bueno, acá hay un pequeño error, en buena hora me ha salido este error, siempre los errores nos permiten identificar qué es lo que está mal. Aquí lo que está mal es la referencia a la celda B1. ¿Celda B1 de dónde? En este caso es de la hoja 4, no tenemos ningún dato en la celda B1. En esta hoja, lo que nos interesa es la celda B1 de la hoja de formularios. ¿Ok? Entonces vamos a corregir esta parte de la fórmula, vamos a eliminar esto y acá lo que queremos nuevamente es compararlo.
¿no es cierto?, con el dato que tenemos en el formulario. Vamos a seleccionar cualquier celda de por acá para que nos salga la referencia y aquí simplemente vamos a modificarla, ¿no? Vamos a ponerle B1, tal como puedes observar. Listo, ahora sí la referencia está correcta. Si le damos a Enter, ya puedes ver que en esta nueva hojita que hemos creado se muestran únicamente las provincias del departamento de San Martín. Si nosotros aquí en el formulario ponemos Cajamarca, por ejemplo, en nuestra hoja 4 se van a mostrar todas las provincias del departamento de Cajamarca. Nota que lo que se muestre en esta hoja número 4 depende de lo que nosotros pongamos por acá. Vamos a poner Lambayeque, del mismo modo se van actualizando los datos y así consecutivamente. ¿Ok? Vamos a poner San Martín nuevamente y ahora sí vamos a crear nuestra lista desplegable. Y el procedimiento es el mismo que anteriormente, solo que en vez de seleccionar los datos desde la base de datos principal, vamos a seleccionarlos desde la hoja que hemos creado con el filtro que está en función del dato que tenemos acá. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar la celda, clic derecho, más acciones de celda, validación de datos y acá lo dejamos con a partir de un intervalo y hacemos un clic en los cuadraditos. Vamos a volver aquí a la hoja 4 y en este caso no vamos a seleccionar un rango. ¿Por qué no seleccionamos un rango? ¿Por qué no hacemos esto? Básicamente porque los departamentos no tienen un igual número de provincias. Puede que aquí hayan 10 provincias, pero puede que hayan otros departamentos con más, como otros que tengan menos. Entonces vamos a seleccionar toda la columna, ¿ok? No hay ningún problema con esto, ya que esta hoja únicamente la utilizamos para este filtro. Por eso les mencioné, es de buenas prácticas mantener separados estas bases de datos. Le damos a aceptar, le damos a guardar y listo. Aunque aquí un pequeño lapsus nuevamente, me van a disculpar. Aquí he seleccionado mal la columna, nos sale solamente San Martín, así que vamos a modificarlo. Clic derecho, más acciones de celda, validación de datos y acá vamos a volver a seleccionar, pero esta vez el dato correcto, no del departamento sino de las provincias, ¿ok? Esto es lo que estamos buscando. Le damos a aceptar, le damos a guardar y ahora sí, ya debería estar correctamente, ¿no? Tal como puedes observar, si selecciono aquí la región, por ejemplo, Amazonas, el departamento de Amazonas, me muestra las provincias de Amazonas. Si no me crees, Chachapoyas, vamos a poner Chachapoyas. Si nos vamos a la base de datos, vas a poder observar que en Amazonas efectivamente está la provincia de Chachapoyas. ¿Ok? Ya tenemos entonces nuestras listas desplegables, una lista desplegable común que se basa en una base de datos simple y otra que es una lista desplegable dependiente que se basa en una base de datos que hemos creado. ¿Ok? Aquí ya podríamos ponerlo base de datos principal y acá le ponemos base de datos secundaria. Puedes ponerle el nombre que tú prefieras, ¿ok? Y de esta manera nosotros ya hemos aprendido a crear listas desplegables independientes como dependientes utilizando la herramienta validación de datos, ¿ok? Y en el camino hemos aprendido a utilizar también la función filtro, ¿no? La función filter, cuyos argumentos también son bastante fáciles de aplicar. Y no te preocupes que si estas funciones se te dificultan de alguna manera, les voy a preparar vídeos individuales para todas estas funciones, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver uno de los temas más robustos, pero que vamos a tocar superficialmente, ¿ok? Porque si no, se nos va la vida únicamente con este tema, que es el tema de tablas dinámicas. Vamos a empezar. Bien, entonces vamos a crear nuestra primera tabla dinámica utilizando esta pequeña y simple base de datos. En realidad y en general, cuando nosotros creamos tablas dinámicas, vamos a tener una base de datos un poco más robusta, con una mayor cantidad de filas y columnas. Pero en este caso, como te mencioné, vamos a ver nada más los aspectos elementales de las tablas dinámicas, porque este es un tema bastante extenso. Ok, entonces vamos a aumentar el zoom nuevamente un poquito más y aquí tenemos básicamente 5 columnas con sus respectivos datos. En este caso las fechas las tenemos que formatearlas. Vamos a seleccionar estos datos, nos vamos a los formatos y aquí ponemos el formato de fecha. Ok, entonces aquí para crear nuestra primera tabla dinámica tenemos que seleccionar cualquier dato dentro de nuestra tabla, no importa si seleccionamos todo o solamente una celda, y luego nos vamos aquí a donde dice la pestaña insertar a tabla dinámica. Ok, y acá como puedes observar en esta ventanita ya nos sale correctamente indicado que estamos en la hoja 1
desde la celda A1 hasta la celda E30, que efectivamente es el rango que abarca todos nuestros datos en esta tabla. Lo mantenemos con nueva hoja, insertar esta tabla dinámica en una nueva hoja y le damos a crear. Ahora sí, en esta nueva hojita, que en esta ocasión se llama tabla dinámica 2, vamos a encontrar ya nuestra estructura de tablas dinámicas, que básicamente constan de 4 áreas. Tenemos el área de filas, el área de columnas, de valores y de filtros. Y podemos ir viendo una pequeña vista previa de cómo se va a estructurar nuestra tabla dinámica en nuestro espacio de trabajo. ¿Ok? Además, en la parte derecha vamos a encontrar todas nuestras etiquetas de encabezado. Nota que nuestra base de datos tiene las etiquetas fecha, vendedor, tienda, producto e importe. Estas etiquetas las vamos a encontrar por acá y las podemos arrastrar a cualquiera de estas áreas, como también lo podemos añadir haciendo un clic en el botoncito de añadir. Una característica también de Google Sheets es que aplica su inteligencia artificial para darnos algunas sugerencias que puedes observar aquí en la parte superior. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la sugerencia número 2 que nos dice el número de valores únicos de importe por cada vendedor. Entonces hacemos un clic por acá y podemos ver que se insertan automáticamente las etiquetas de vendedor en el área de filas y las de importe en el área de valores, creándonos aquí nuestra primera tabla dinámica, que en este caso nos está mostrando la cantidad de ventas que han generado cada uno de estos vendedores. No nos está mostrando la suma o el monto del importe. ¿Ok? Para mostrar el monto, aquí ya tenemos que jugar con las formulitas que tenemos aquí dentro del criterio, que es de sumar. Aquí vamos a modificarlo, vamos a ponerlo como suma y así de simple y sencillo puedes ver cuál es el monto que han vendido cada uno de estos vendedores, además de una suma total. ¿Ok? Este total lo podemos ocultar. Aquí puedes observar que tenemos dentro de las filas la suma total dentro de una fila aparte que podemos deshabilitar haciendo un clic en esta casilla de verificación. ¿No es cierto? Así de simple y sencillo. Vamos a eliminar estos campos para empezar con una tabla dinámica desde cero. Supongamos entonces que dentro de esta tabla, dentro de esta base de datos, nosotros queremos ubicar cuáles han sido las tiendas que más han vendido. Para eso entonces venimos a nuestra tabla dinámica y en vez de utilizar al vendedor ponemos la tienda dentro del área de filas. ¿Ok? De esta manera tenemos aquí tienda A, B, C y D ubicadas en las filas. Y dentro de los valores vamos a poner pues efectivamente el importe. ¿No? Ponemos por acá esto y aquí lo tenemos. Las sumas se están realizando automáticamente. Todos los datos que tenemos de la tienda A, de todas las ventas, se están sumando automáticamente para mostrarse por acá. Nota que nosotros no hemos tenido que utilizar ningún filtro, ninguna función para hacer todos estos cálculos. Las tablas dinámicas nos facilitan justamente todo esto, permitiéndonos pues hacer análisis muchísimo más rápido que si quisiéramos diseñar esta tablita manualmente. ¿Ok? En este punto del curso creo que ya podrías imaginarte qué funciones podríamos ir utilizando acá, ¿no? Podríamos decir que podríamos poner aquí la función sumar si, siguiendo algunos criterios como que la tienda sea A y sumar el importe que sale en la columna E. Vamos a seguir jugando con los datos. Aquí nosotros podemos ubicar cualquiera de estos criterios, cualquiera de estas etiquetas, cualquiera de estos datos en cualquiera de estas áreas. Pero no siempre nos van a dar los resultados que buscamos. Así que es importante también ir definiendo qué es lo que queremos ver. ¿No es cierto? Por ejemplo, otra cosita que podríamos querer ver en base a esta fuente de datos es ver, por ejemplo, qué productos se han vendido en cuáles tiendas, ¿no? Venimos entonces a nuestra tabla dinámica y vamos a poner a los datos de las tiendas en las columnas, por ejemplo, ¿no? Y los productos los vamos a poner en el área de las filas. De esta manera tú puedes observar aquí que tenemos los productos, todos los productos en el área de filas y a las tiendas en el área de las columnas y de todo podemos observar su suma total. ¿No es cierto? De las impresoras el total es 500, en la tienda A el total que se ha vendido es 10.345 soles y así sucesivamente. Entonces, para aprovechar todas las áreas vamos a poner aquí por ejemplo el filtro por vendedor. Y acá vamos a efectuar pues este filtro, ¿no? Nos dice en principio que se están mostrando todos los elementos. Supongamos que queremos ver únicamente el de un vendedor. Por ejemplo, el de Carlos Vázquez. Le damos a aceptar y ahora únicamente se están mostrando los datos
del vendedor Carlos Vázquez con respecto a los productos y a las tiendas donde ha efectuado estas ventas. Y como puedes ver, el total de las ventas de este vendedor Carlos Vázquez es 6.315 soles. De esta manera, pues estamos aprovechando al máximo esta pequeña base de datos para darnos los insights, los datos importantes que nos pueden llevar a la toma de decisiones. ¿No es cierto? Vamos a poner, por ejemplo, dos de estas etiquetas, dos de estas categorías de datos dentro de una misma área, solamente para comparar cómo es que funciona. Entonces vamos a mover el vendedor, vamos a ponerlo a ver dentro de las filas, ¿ok? Y como puedes observar, se modifica totalmente nuestra tabla dinámica, mostrándonos aquí de manera desplegable los datos del vendedor, del producto y de las tiendas con sus respectivas sumas totales. Aquí podemos deshabilitar las sumas de los productos para no saturar mucho a nuestra tablita. Por ejemplo, aquí, ¿no? En este caso son las sumas de los productos que nos está mostrando por tienda. Entonces vamos a deshabilitar esta fila de totales y ya lo tenemos aquí un poco más ordenado, ¿no es cierto? Aquí tenemos el dato del vendedor, Carlos Vázquez, que podemos ocultar o desglosar también para ver la información de los productos que han vendido y dónde lo han vendido y cuál es el total. No, vamos a otra vez poner aquí los totales para que podamos comparar el desempeño de todos estos vendedores. Como puedes ver, todos estos datos se van ubicando automáticamente solo con etiquetar o poner correctamente las categorías de nuestros datos en el área que les corresponde. Y con esto pues ya tienes tú una idea del poder que tienen las tablas dinámicas. ¿Ok? Recordemos, si no tienes esta base de datos, recuerda que puedes duplicarla yendo a la descripción de este video, como también puedes utilizar una base de datos propia que puedes extraer desde esta función explorar en la parte inferior derecha de tu interfaz. Pero eso sí, tenemos que hacerlo en una hoja en blanco. Vamos aquí a Google Sheets, vamos a crear una hoja en blanco y acá vamos a hacer clic en la función de explorar para ver un ejemplo de base de datos. ¿Ok? Aquí vamos a darle a pruébalo, a este botoncito de pruébalo. Hacemos una copia de este documento, esperamos unos segundos y ya lo tenemos. Aquí tenemos una base de datos que podemos utilizar para ya sea crear nuestras tablas dinámicas, para enseñar todo lo que hemos ido aprendiendo. Muy bien, entonces ya vamos a ver aquí nuestros datos para crear nuestro primer gráfico. De nuevo tenemos aquí una pequeña base de datos, súper simple, súper sencilla para nosotros poder crear nuestros gráficos y entender más que todo todas las herramientas de configuración y personalización que tiene Google Sheets. ¿Ok? Entonces el primer paso es seleccionar todos los datos y luego nos vamos a la pestaña de insertar, desde donde vamos a encontrar a la opción de gráfico. ¿Ok? Hacemos un clic ahí y luego de un segundo o dos vamos a ver que se ha insertado automáticamente un gráfico. ¿Ok? Este es el gráfico por defecto que siempre se va a insertar. Usualmente es el gráfico de columnas apiladas, tal como puedes ver en la parte derecha. Y en general estos tipos de gráficos, el gráfico por defecto que nos va a salir depende mucho del tipo de datos que estemos utilizando. Muy bien, entonces vamos a entender un poquito la interfaz aquí de las configuraciones de los gráficos porque en el panel lateral vamos a encontrar dos pestañas, la pestaña de configuración y la de personalizar. En la de configuración está todos los aspectos, todas las configuraciones que tienen que ver con la manipulación de datos y cómo se muestran estos datos. Mientras que en la personalización, en esta otra pestañita, vamos a encontrar las opciones para modificar el estilo visual en el que se están presentando estos datos. ¿Ok? En resumen, en configuración modificamos el estilo de gráfico que nosotros queremos utilizar, así como cómo están dispuestos los datos, ya sea con el eje X, en el eje Y, con las etiquetas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y en la personalización nosotros vamos a poder modificar los colores, los títulos, las leyendas, cómo están apilados algunas series, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a verlo poco a poco. Entonces, en primer lugar, dentro de la pestaña configuración, vamos a encontrar la opción de modificar el tipo de gráfico que se está presentando. Tenemos, como puedes observar, una gran cantidad para que nosotros podamos escoger el que mejor se adecue a nuestros datos o al que más nos guste a nosotros. ¿Ok? Podemos ir modificando simplemente pasando el clic y vamos a ir viendo cómo es que varían todos estos diseños. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo con el gráfico por defecto, ya que es uno de los sugeridos y es el más adecuado para este tipo de datos. Tienes que tener en cuenta que cada uno de estos gráficos tiene propiedades distintas. Por ejemplo, observa aquí las propiedades de los gráficos de columnas y si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un gráfico circular, vas a ver que tenemos diferentes configuraciones. Vamos a volver al gráfico de columnas.
para que veas que en algunos casos, en algunos gráficos, tenemos la opción de apilamiento que nos va a permitir modificar cómo es que se muestran los datos. Si no queremos ningún tipo de apilamiento, podemos seleccionar ninguno para que los datos se muestren individualmente según cada uno de los conceptos, ¿no es cierto? Nota que si le hacemos el estándar, todos los datos se mostraban en una sola columna. ¿De acuerdo? Por otra parte, podríamos utilizar también el apilamiento al 100% para que nos muestre en una sola, con un solo tamaño de columna, cuál es el porcentaje visualmente que ocupan cada uno de los conceptos. Vamos a continuar, vamos a dejarlo con el estándar para poder observar otras opciones. Nota que aquí tenemos seleccionado el intervalo de datos que efectivamente lo hicimos al inicio. Por eso siempre es mejor resaltar los datos antes de crear nuestro gráfico para que aquí no tengamos que hacerlo nuevamente. Luego tenemos las opciones del eje X y del eje Y, que está llamado en este caso como series. Los datos del eje X, que vendrían a ser estos de acá, ¿ok? Los conceptos de los gastos, desarrollo, software as a service, hosting, marketing, publicidad, sueldos y otros. Y luego tenemos aquí las series, representadas en la parte superior con un color diferente cada una. Y aquí también nos muestra por cada columna la serie correspondiente: enero, febrero, marzo y abril. Podríamos seguir añadiendo series y acá al final tenemos una opción que nos permite cambiar la disposición de filas y columnas. Nota que si habilitamos esta casilla, ahora está un poco mejor construido, porque ya podemos ver los gastos en enero, febrero, marzo y abril, que es justamente la mejor representación de nuestros datos. Antes podíamos ver acá cuál era el gasto de cada uno de los conceptos, pero con los meses apilados. En este caso, cambiando filas por columnas, tenemos una mejor representación de los gastos mensuales, ¿ok? Y aquí podemos observar cuál es el registro de los gastos en cada mes de manera visual. Así que si en primera instancia los gráficos que te muestra Google Sheets no son los adecuados, puedes hacer estos cambios rápidamente utilizando estas casillas de verificación. Pasemos entonces a la siguiente pestaña que nos dice personalizar y donde tenemos algunas opciones de personalización de nuestros gráficos. En primer lugar, el estilo del gráfico, donde podemos modificar, como puedes observar, el color de fondo, el color del borde del gráfico y cuál es la fuente tipográfica que estamos utilizando, además de utilizar otras características de diseño como maximizar todo el gráfico a toda el área de nuestro gráfico. Podemos ponerlo también en 3D, incluso hacer un modo de comparación si tuviéramos una data histórica. ¿Ok? Vamos a deshabilitar todo menos el 3D y vamos a continuar con el siguiente, donde podemos modificar los títulos de los gráficos y subtítulos. En este caso podemos hacerlo directamente desde aquí. Nota que al pasar el mouse podemos modificar todos estos datos poniéndole, por ejemplo, gastos mensuales. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y esto también lo podemos modificar desde aquí. También podemos modificar el tipo, la fuente tipográfica, el tamaño, cuál es el color del texto del título, además de cómo modificar si lo queremos centrado, etcétera. ¿De acuerdo? También en negrita. Vamos a dejarlo en negrita y nota que también acá tenemos la opción de crear subtítulos y títulos para cada eje. Por ejemplo, si selecciono el subtítulo, nota que no tenemos ningún área para subtítulos por acá, pero si escribimos algo por aquí, registro de el tío Tech, por ejemplo, ¿no? Nada más como un ejemplo. Sin presionar Enter ni nada, ya lo vamos a tener aquí como subtítulo que se inserta automáticamente. También lo podemos poner al centro y un poco más pequeño que la fuente tipográfica del título. Ya lo tenemos ahí. También podemos hacerlo para el eje horizontal. Vamos a ponerle el eje horizontal meses, que vendría a ser un poco redundante, pero nada más a manera de demostración. Y el eje vertical le vamos a poner monto en euros. ¿Ok? Y listo. Ahí lo tenemos. Esto es con respecto a los títulos de gráfico y ejes. Vamos a ver ahora las opciones de las series. Recuerdas que las series eran las que contenían los datos y los podemos ver por acá. ¿Ok? Entonces aquí vamos a personalizar estas series y nota que tenemos la opción de aplicar a todas las series o únicamente a una de ellas. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el de desarrollo. ¿Ok? Y aquí tenemos el formato en el que podemos modificar el color, por ejemplo, ponerle un color amarillo, bajarle la opacidad, poner un color de línea y cambiar el tipo de línea también, entre muchas otras cosas. También podemos modificarlo para que se apile dentro del eje derecho, es decir, al costado de nuestros gráficos. Vamos aquí a quitarle el efecto 3D para que se pueda observar mejor. ¿Ok? Estamos aquí dentro de la serie y recuerda que hemos desarrollado este cambio únicamente para el desarrollo, pero si ahora le damos a aplicar a todas las áreas, podemos cambiar el color para que todas, en este caso el color de línea, el tipo de línea, podemos ponerlo así también,
también. Y el eje, vamos a ponerle al eje derecho para que todos se muestren de esa manera. Si queremos tener un valor de referencia, vendría a ser el de marketing tal vez, y a esto lo pondríamos en el eje opuesto. Pero como te menciono, esto ya depende de tus necesidades con respecto a tus gráficos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí barras de errores, etiquetas de datos y líneas de tendencia. Todo esto le podríamos dedicar a un vídeo entero que puede durar media hora o más, así que lo vamos a dejar para otra ocasión, ya que hay muchos ejemplos en los que podemos utilizar estas herramientas, pero este no es uno de ellos. ¿De acuerdo? O por lo menos no es el adecuado. Y ahora pues vamos a ver las etiquetas o las opciones de leyenda. La leyenda es justamente lo que nos va a decir, lo que nos va a indicar a qué se refieren estos colores, ¿no es cierto? Verde es marketing, amarillo es hosting, etc. Aquí en leyenda lo podemos observar que está en la posición arriba. Podemos ponerlo abajo, podemos ponerlo a la derecha, podemos ocultarlo incluso. En fin, podemos hacer lo que queramos dentro de las opciones que podemos observar. El eje horizontal nos permite modificar también la fuente tipográfica, el tamaño de fuente, el color de texto. Podemos incluso invertir el orden para que abril se muestre primero y enero al final, tal como puedes observar. ¿Ok? Y si tenemos muchos datos, tal vez queramos apilar esos datos o inclinarlos, por ejemplo, 90 grados para que se muestren de esta manera, ¿no? Entonces es así de simple, así de sencillo modificar algunas cosas visuales de nuestros gráficos. Lo mismo con el eje vertical y lo mismo con las líneas de cuadrícula. Ya te invito a ti que vengas con esta base de datos o creas la tuya para que puedas explorar todas estas opciones. Entonces, eso sería todo con respecto a los gráficos básicos, los gráficos estándares que podemos utilizar dentro de Google Sheets. Más adelante, en un video en particular, te voy a mostrar todo el poder que tienen estos gráficos, además de que te voy a presentar también la herramienta Google Data Studio, que es básicamente un procesador de datos para generar gráficos, diagramas y mapas, para generar dashboards muy poderosas. Es una herramienta muy potente y también lo especial es que es muy fácil de utilizar. ¿Ok? Muy bien, entonces continuemos con los gráficos dinámicos. Y en primer lugar vamos a ver cuál es la diferencia entre un gráfico, digamos, estático y uno dinámico. Básicamente un gráfico dinámico hace uso de otras herramientas de la hoja de cálculo, como en esta ocasión vamos a verlo con la validación de datos, con listas desplegables. Seguramente recuerdan este ejercicio, ¿no? De las listas desplegables y listas desplegables dependientes que vimos hace muy poco. Aquí nosotros creamos una lista desplegable simple donde poníamos las regiones o los departamentos del Perú y creamos otra base de datos para que nosotros podamos filtrar la información haciendo uso de esta lista desplegable, creando una lista desplegable dependiente. En esta ocasión vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no para crear una lista desplegable dependiente, sino para crear un gráfico dinámico que cambie según nosotros vayamos seleccionando por acá la región o departamento. Si nosotros ponemos, por ejemplo, La Libertad, las provincias de La Libertad se muestran en esta pequeña otra base de datos que hemos creado a partir de una función. Si no lo recuerdan, hemos utilizado la función filter. ¿Ok? Esto básicamente es lo mismo. Esto básicamente es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para crear un gráfico dinámico. Y vamos a verlo rápidamente. Ok, entonces vamos a seleccionar una celda cualquiera y vamos a la pestaña de insertar. Desde aquí vamos a gráficos, nuevamente el procedimiento es el mismo, como si fuera un gráfico normal. Y acá nosotros vamos a irnos a la parte derecha donde dice intervalo de datos y vamos a seleccionar el intervalo. Nos vamos entonces a nuestra otra base de datos y vamos a seleccionar todas las columnas, ¿de acuerdo? Podríamos seleccionar solamente hasta aquí, donde es la población, pero también vamos a seleccionar el otro. Entonces, habiendo seleccionado todos estos rangos, le vamos a dar a aceptar y tal como puedes observar, ya tenemos aquí nuestro primer gráfico dinámico. Pero aquí es importante tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, darnos cuenta de cuál es la información que estamos observando y cuáles son las series de datos que se están mostrando en este gráfico. Puedes ver aquí que tenemos una leyenda con un cuadrito azul y un cuadrito rojo, que nos está indicando que tenemos dos datos mostrándose simultáneamente en este gráfico, pero que casi ni se nota el color azul. Esto es porque dentro de nuestra base de datos tenemos también aquí un código de cada provincia y esto en realidad no es un dato relevante que sirva graficar. Entonces aquí nosotros vamos a deshacernos de esa serie. Si venimos aquí a la base de datos secundarias vemos que está en la columna C, entonces vamos a hacer un doble clic en nuestro gráfico y acá en la parte de series, en el apartado de series, vamos a eliminar esa base de datos de la columna respectiva a la C. Hacemos un clic en los tres puntitos, le damos a quitar y
Listo. Ya ahora únicamente tenemos una serie con su respectiva etiqueta, ¿de acuerdo? Pero dirás, Diego, esto es un gráfico simple. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Bueno, básicamente que si nosotros seleccionamos aquí en nuestra lista desplegable otra región, por ejemplo San Martín, puedes observar que nuestro gráfico se ha actualizado automáticamente, mostrándonos los datos respectivos a esta data de la región del departamento de San Martín. ¿Ok? Entonces hemos partido desde una base de datos principal para luego crear una lista desplegable simple, común, con esto de acá, que luego hemos utilizado para crear otra base de datos secundaria, desde donde solamente mostrábamos las provincias respectivas a la región que nosotros seleccionábamos. Y con eso no solamente obteníamos los datos de la provincia, con lo que nosotros hacíamos nuestra lista desplegable dependiente, sino que también hemos obtenido los demás datos. En este caso, este es el dato de población que hemos aprovechado para crear nuestro gráfico. ¿Ok? Como puedes ver, la utilidad de la función filter y de las listas desplegables y la validación de datos en general recae en todo lo que podemos hacer con dichas herramientas, así como combinándolas. En este caso hemos combinado la validación de datos, la función filter, con los gráficos y hemos creado un nuevo tipo de gráficos que se le conoce como gráficos dinámicos. Vamos a comprobarlo otra vez, vamos a Ica, pasa lo mismo, vamos a Loreto, tenemos aquí lo mismo, vamos a Lima y efectivamente tenemos acá toda la data de la población predispuesta en nuestros gráficos que cambian dinámicamente, ¿de acuerdo? Si te has perdido en alguna parte, seguramente es con respecto a las listas dependientes, a las listas desplegables y a la función que hemos utilizado. Así que te recomiendo que retrocedas un poquito a esa parte del curso, porque el resto simplemente es seleccionar los datos y crear nuestro gráfico. Nada más. Muy bien, entonces con esto ya estaríamos terminando la parte de los gráficos y gráficos dinámicos en Google Sheets. Vamos ahora sí a la parte final de este curso. Yo sé que ha sido bastante largo, pero ten en cuenta que este es un software muy completo con muchas herramientas integradas que estoy tratando de mostrarte aquí, consolidando en un solo video. Vamos a terminar con broche de oro con el trabajo colaborativo, uno de los aspectos más relevantes de esta herramienta Google Sheets, ya que este es el fuerte de todas las herramientas de Google en general: el trabajo colaborativo, el trabajo online, la gestión de permisos, el historial de cambios. Todo eso es mucho más completo en Google Sheets que en otras herramientas, especialmente Excel. Estas funcionalidades son las que al final me han hecho decantarme por esta herramienta por encima de Excel, que la he venido utilizando por muchos años. Así que vamos a empezar. Vamos a ver entonces primero la gestión de los permisos en Google Sheets. Y esto en general aplica también para todas las otras herramientas de Google, sea Google Docs, Google Forms o Google Slides. ¿Ok? Las opciones son prácticamente las mismas. Para eso entonces ya vamos a empezar a ver las funciones del trabajo colaborativo. En primer lugar, partiendo del botoncito de compartir que tenemos aquí en la parte superior derecha de la interfaz, donde por defecto podemos observar que tiene el candadito, indicándonos que esta hoja de cálculo solamente está disponible para nosotros. Ya te habrás dado cuenta que en las hojas de cálculo nosotros trabajamos mediante links. Al inicio de este curso te indiqué que los archivos de Google Sheets no tienen un formato, es decir, no tienen una extensión como sí lo tienen los archivos de Excel. Nota que aquí tenemos los diferentes formatos, en el caso de Excel es .xlsx. Los archivos de Excel tienen este formato, tienen esta extensión. En cambio, los archivos de Google Sheets, si los queremos compartir como tal dentro de la herramienta, los vamos a hacer a través de links. ¿Ok? Este link que nosotros vemos acá lo vamos a poder utilizar para acceder a esta hoja de cálculo. Mientras que un archivo de Excel, pues vamos a poder acceder a él a través de su archivo. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí tal vez tengo algún archivo de Excel como este de acá. ¿Ok? Todos estos archivos que tú puedes observar son archivos de Excel a los que podemos acceder haciéndole doble clic. Así como estos no hay en Google Sheets. No vamos a encontrar un archivo del formato Google Sheets. Eso no existe. Para nosotros acceder a estas hojas de cálculo lo tenemos que hacer mediante links. Y esto lo vamos a obtener con la función de compartir. Si hacemos un clic en este botón, vamos a acceder a esta ventanita que nos va a permitir compartir esta hoja de cálculo. Hay muchas maneras de compartir hojas de cálculo, así que vamos a verlas por aquí. ¿Ok? La primera forma es esta, añadiendo personas y o grupos mediante sus correos electrónicos, o si estás utilizando la herramienta de contactos, también vas a poder utilizarlo poniéndole su número de teléfono o incluso su nombre. ¿Ok? Esta herramienta de contactos se sincroniza con tu teléfono,
con tu aplicación de contactos de Google. En este caso no me sale ningún contacto porque no estoy utilizando mi correo personal, estoy utilizando el correo de El Tío Tech Tutoriales. Por eso es que aquí no tengo ningún contacto. Pero ten en cuenta que si tienes un correo así enlazado, pues aquí te va a salir la opción para añadir personas mediante su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico, o si tienes grupos de trabajo creados, también lo vas a poder añadir. En este caso me salen sugerencias que son los dos correos que he venido utilizando, ¿de acuerdo? Por otra parte, también vas a poder compartir este archivo mediante un enlace. Pero nota que aquí tenemos un aviso que nos dice que este enlace es restringido. Solamente las personas añadidas pueden abrir este enlace. ¿A qué se refiere esto? Que solamente las personas a las que les hemos dado acceso por aquí van a poder acceder a esta hoja de cálculo. Sin embargo, si quisiéramos obtener un enlace para compartirlo con cualquier persona, lo podemos hacer haciendo un clic acá, que dice cambiar a cualquier persona con el enlace. Le damos un clic y ahora sí puedes ver que aquí tenemos editado, cualquier persona con el enlace puede ver esto. Y dice puede ver esto porque estamos seleccionando la opción de lector. También aquí podemos seleccionar la opción de comentador o de editor. Básicamente, si queremos compartir un trabajo en Google Sheets, va a ser para que puedan editarse. El trabajo colaborativo entre varias personas se hace con esta opción. Entonces le damos a editor, ya podemos ver que cualquier persona con el enlace puede editar esto y ya le podemos dar a copiar este enlace y luego compartirlo con otras personas. ¿Ok? Ya sea por WhatsApp, por Messenger, por donde tú desees. Simplemente pegas este enlace y ya lo tendrías. ¿Ok? Le das a hecho. Y listo, puedes ver que ahora el botoncito de compartir ha cambiado del candadito, ahora tiene un enlace. Cualquier usuario de internet con el enlace lo puede abrir y lo puede editar. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo. Vamos a abrir una pestaña de incógnito y vamos a pegar este link. Y como tú puedes observar, aquí incluso sin haber iniciado sesión, ya puedes editar el contenido que tenemos por acá. Por ejemplo, vamos a eliminar este 1000 que tenemos en abril y si volvemos a nuestra base de datos original, vas a poder observar que efectivamente se ha eliminado este dato. Y puedes ver dónde está situado el mouse de esa persona. En este caso soy yo mismo, pero desde una pestaña de incógnito. Y puedes ver dónde está ubicado mi cursor. Por ejemplo, voy a ponerlo en desarrollo y vas a poder observar también acá en tiempo real que está seleccionada la celda desarrollo. Y puedes ver aquí cuál es su nombre, Cuervo Anónimo. ¿Por qué dice Cuervo Anónimo? Y podemos ver acá también esta fotito. Porque básicamente esta es una pestaña de incógnito sin ninguna persona que haya iniciado sesión. ¿De acuerdo? Utilizando este permiso de que cualquier persona pueda editar este archivo, esta hoja de cálculo, vamos a permitir que incluso personas incógnitas puedan editar nuestro documento. Eso probablemente no sea lo ideal. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a cambiar los permisos. Aquí era 1000 si no me equivoco. Listo. Entonces vamos a darle a compartir. Vamos a modificar este enlace para que sí cualquier persona con el enlace, pueda ser un lector o comentador, más no un editor. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tú tienes mucho cuidado con estos enlaces y solamente lo compartes por canales seguros, no deberías tener ningún problema. Ya el problema vendría si este enlace pues se filtra en internet y ya todo el mundo podría pues tener acceso a tus archivos. Listo, entonces vamos aquí a compartir, a esta opción de compartir con personas y grupos y nota que aquí tenemos una tuerquita. Desde aquí también vamos a poder gestionar algunos permisos, como que los editores puedan cambiar permisos y compartir el archivo, como también los lectores y comentadoras puedan ver la opción para descargar, imprimir y copiar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el archivo esté restringido y vamos a copiar este enlace nuevamente y vamos a abrirlo en una ventana de incógnito para que veas cómo es que se presenta esta hoja de cálculo. Y como puedes observar, no se puede. Necesitamos sí o sí iniciar sesión para poder observar esta hoja de cálculo, ya que lo tenemos restringido. No cualquier persona puede acceder a este archivo. Vamos a entrar desde otro navegador donde sí tengo una cuenta. Vamos a pegar aquí el link y como puedes observar tenemos aquí el aviso que nos indica necesitas acceso. Podemos dejar aquí un mensaje y solicitar el acceso que le va a llegar a la persona dueña de este archivo, que en este caso pues es este correo, eltiotech.tutos@gmail.com. Esta persona mediante este correo va a poder aceptar o va a poder denegar el acceso a estas personas. ¿Ok? Vamos entonces a compartir de otra forma. Vamos aquí con el enlace, pero vamos a ponerla como lector. Le damos a copiar el enlace, le damos a hecho, volvemos a la otra ventana. Aquí pegamos este enlace, que en realidad es el mismo.
¿De acuerdo? Y ya lo tenemos. En este caso tenemos aquí solo lectura, podemos solicitar acceso de edición, como también podemos crear una copia. Vamos a archivo, hacer una copia y de esta manera nosotros vamos a tener este mismo archivo, pero en nuestra unidad, es decir, en nuestro correo electrónico, en nuestra unidad de Google Drive. Y esta es la manera correcta en la que ustedes tienen que compartir sus archivos de Google Drive si es que no quieren que otras personas les modifiquen. En mi caso, para este curso, esa es la manera en la que lo voy a hacer. También otra forma de hacer esto directamente es cambiando nuestros links. En la parte superior tú puedes ver que dentro de nuestro link dice Edit. Podemos modificar esta palabra poniendo la palabra Copy, ¿de acuerdo? Le damos a Enter para que de esta manera salga esta interfaz que nos indica directamente si queremos copiar este documento. Pero ojo, esta opción únicamente sale si tenemos configurada nuestra opción de compartir con un enlace, pero no restringido. Si lo tenemos restringido, esta opción no va a salir. Y no importa si lo ponemos como lector, comentador o editor, si nosotros cambiamos el link aquí y le ponemos copy, nos va a salir esta opción que podemos observar por acá. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la última forma de compartir archivos es yendo a la pestaña Archivo y Compartir. Aquí, como puedes ver, tenemos la opción de publicar en la web y compartir con otros, que va a abrir justamente esta misma opción. Y también tenemos la opción de correo electrónico, que nos permite enviar este archivo efectivamente por correo electrónico, que justamente hace esto, ¿no? Enviar este archivo por correo, pero no mediante un enlace. Es decir, si nosotros utilizamos esta opción, lo vamos a enviar ya sea como un archivo PDF, hoja de cálculo de OpenOffice, Microsoft Excel o como una copia de Google Sheets. No para trabajar directamente dentro de esta hoja de cálculo. Es decir, otras personas no van a poder acceder a esta hoja de cálculo para trabajar simultáneamente. ¿De acuerdo? También la última opción es descargar este archivo como un archivo de Excel, como PDF o como cualquiera de estos otros formatos y compartirlos pues como archivo, ya sea por WhatsApp, por correo, por Messenger, por donde prefieras. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo con respecto a los permisos para compartir archivos dentro de Google Sheets. Y ahora vamos a ver los registros de cambios. Y para eso vamos a cambiar el permiso. Vamos a ponerle a permiso para editar, ¿de acuerdo? Le vamos a dar a hecho y aquí vamos a abrir con este link nuevamente para modificar algunas cosas. Le damos a aceptar por acá. Vamos a hacer un poquito de zoom. Y aquí vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle 500. Aquí vamos a ponerle 800. Aquí vamos a ponerle 0 tal vez a esto, ¿no es cierto? Y todos estos cambios están quedando registrados y los vamos a poder observar. Por ejemplo, esta persona, vamos a asumir que somos dos personas diferentes. Esta persona ha hecho los siguientes cambios y yo, el propietario de este documento, quiero ver cuáles han sido. Entonces, para esto tú puedes observar aquí que dice la última modificación se ha realizado por Kraken Anónimo. Hacemos un clic aquí para abrir el historial de versiones. También podríamos irnos a la pestaña Archivo y luego Historial de versiones para ver justamente esto. Pero ya tenemos aquí un acceso directo, así que hagamos clic por acá y puedes ver efectivamente cuáles han sido los cambios. Si quieres, puedes regresar a una versión anterior, que es la de ayer, donde tenemos una hoja en blanco, donde no hemos hecho absolutamente nada, o la versión de hoy, que tiene estos datos y que además, si desglosamos esta opción, vamos a tener todos los cambios que se han registrado, ¿de acuerdo? Tal como puedes observar. Por ejemplo, vamos a regresar a la primera opción, tal vez esta de acá, donde, como puedes observar, se estaba creando la tabla recién. Vamos a ver un poquito más recientemente, por ejemplo, esto. Y aquí ya tenemos nuestra tabla, incluso con el gráfico, tal como puedes observar. Todos estos cambios están quedando registrados y podemos restaurarlos haciendo clic en este botoncito. ¿De acuerdo? Así que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer en Google Sheets va a estar perdido. Incluso podemos identificar quién es el que ha hecho dichos cambios. Aquí claramente sale quién lo ha hecho. Y más adelante, cuando hemos cambiado y compartido estos permisos, sale ya todos los usuarios anónimos, ¿de acuerdo? Donde podemos observar que se ha eliminado este dato y más arriba también se han modificado estos datos. Está resaltándose cuáles son los datos que se han modificado. Ok, entonces podemos nombrar esta versión, podemos hacer un doble clic aquí en la fecha para cambiarla. Esta es la versión final, por ejemplo, ¿no? Y ya lo tenemos aquí nombrado, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos esta última versión, le damos a restaurar nuevamente y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a ver cómo podemos proteger nuestras hojas, ya sean celdas individuales, rangos de datos, hojas o toda la hoja en general. Nosotros podemos hacer esto yéndonos a la pestaña de datos y luego
y luego utilizar la función de proteger hojas e intervalos. Desde acá nosotros podemos añadir una descripción al intervalo que vamos nosotros a proteger. En este caso, por ejemplo, vamos a proteger nada más estos datos de enero y febrero. ¿De acuerdo? Seleccionando los datos, puedes ver que aquí ya tenemos seleccionado el intervalo. Vamos a poner acá enero y febrero. Ahí está. Le damos a proteger y tenemos nuevamente una opción de permisos, donde podemos seleccionar si mostrar una advertencia al editar este intervalo o restringir quién puede editar este intervalo. ¿No es cierto? Aquí en este caso está solamente tú, es decir, solamente yo como dueño del documento. Podemos personalizarlo para añadir otras personas aquí con las direcciones de correo, como también podemos duplicar otros permisos. Por ejemplo, acá vamos a darle acceso a diegocárdenasp21gmail.com. Ok, le damos a hecho y ahora rápidamente vamos a compartir este archivo como editor. Copiamos este enlace, lo abrimos en una ventana de incógnito y acá vamos a tratar de modificar esto. Por ejemplo, vamos a ponerle acá 600. Ok, y nota que acá dice ha ocurrido un problema. Estás intentando editar una celda o un objeto protegido. No podemos modificar esto. Sin embargo, si modificamos lo de marzo, a ver acá qué está pasando. Creo que se han cogido todos los datos, se han protegido. Efectivamente se han protegido todos estos datos. No hemos seleccionado únicamente enero y febrero. Entonces, ¿qué no está protegido? No están protegidos los encabezados. Entonces se supone que deberíamos poder modificarlos. Ok, entonces de acá podemos poner acá febrero, por ejemplo, y efectivamente podemos hacer los cambios, podemos borrarlos incluso, ¿no es cierto? Pero, a ver, desde acá, los datos ya no los vamos a poder modificar. ¿Ok? Sin embargo, la persona a la que le hemos dado acceso, a la que le hemos dado permiso, sí va a poder. Por ejemplo, en este caso, se le dio acceso a este correo y efectivamente esta persona sí puede modificar todo. Ok, vamos a volver aquí a nuestra hoja de cálculo original. Vamos a cerrar el incógnito y acá tú puedes ir viendo que se van acumulando las personas que tienen acceso a este archivo. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos proteger hojas e intervalos. Ya hemos visto los intervalos protegidos, ahora veamos las hojas. Nota que aquí podemos seleccionar la hoja que hayamos creado para protegerla, ya sea la hoja gráficos, gráficos dinámicos u hoja 3. Incluso podemos seleccionar ciertas celdas para que no queden protegidas. Por ejemplo, si acá tuviéramos pues un formulario, y de hecho vamos a hacer esto con el archivo de listas desplegables. ¿De acuerdo? Vamos aquí a la lista, al formulario, para que protejamos toda la hoja excepto estas dos celdas. ¿Ok? Vamos a datos, proteger hojas e intervalos. Vamos a proteger la hoja, en este caso formulario, excepto ciertas celdas. ¿Cuáles celdas? La B1 y la B2. La vamos a dar a proteger. Vamos a mantenerlo tal cual para que solamente nosotros podamos editarlo. Y listo. Ahora, si nosotros compartimos este archivo, vamos a compartirlo con un enlace para que cualquier persona pueda editarlo. Ok, copiamos el enlace, le damos a hecho, vamos a otro navegador, lo pegamos por acá, este enlace, y ahora si nos vamos a esta hoja que está protegida, como puedes observar tiene el candadito, vamos a todavía a poder modificar lo que está en las listas desplegables. Nota que sí podemos editarlo. Sin embargo, no podemos modificar nada de lo que está en otras celdas. No podemos ni borrar, ni escribir, ni hacer absolutamente nada. Lo único que podemos modificar son las celdas que hemos definido para que así lo estén. ¿Ok? Esto, aunque no lo creas, en ocasiones es demasiado útil y va a marcar la diferencia de si compartimos un archivo o no. Muy bien, por último, vamos a ver las vistas de filtros. Pero primero vamos a eliminar este intervalo protegido. ¿De acuerdo? Listo, ya está. Y vamos a cambiar también los permisos. Lo voy a dejar como lector. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto entonces vamos a dar paso al último temita que vamos a ver, que son las vistas de filtros. Las vistas de filtros también son muy fáciles de hacer y básicamente vamos a utilizar esta base de datos. ¿Ok? Vamos a crear entonces nuestros filtros, seleccionamos los encabezados, creamos los filtros y ahora ya podemos utilizarlos, ¿no? Vamos a hacer un poquito más de zoom, 150, departamento, podemos seleccionar, por ejemplo, solamente Amazonas. ¿Ok? Vamos a borrar esto, Amazonas, aceptamos y listo.
¿Cuál es el problema con esto? Si nosotros estamos trabajando con otras personas, nota que si nos vamos aquí a esta ventana, efectivamente, se está aplicando también el filtro. Y en ocasiones, pues, un usuario que está trabajando dentro de esta misma base de datos va a querer trabajar con otro filtro, va a querer hacer otras cositas con esta base de datos y nosotros estamos interfiriendo. Nota que nuestro filtro se va quedando. Vamos a poner, por ejemplo, Cusco, ¿no es cierto? Amazonas y Cusco, le damos a aceptar y ya está. En nuestra hoja de cálculo, como puedes observar que está con nuestro correo, se muestra de esta manera, pero también se va a mostrar así para todas las personas que tengan acceso a este archivo, tal como te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? Aquí estoy con otra cuenta, pero este filtro también se está aplicando. Entonces, para no estar pues peleando con esta otra persona, oye, no toques mi base de datos, oye, no estés filtrando esta base de datos y evitar todos estos problemas, pues vamos a crear las vistas de filtros, ¿ok? Y esto básicamente también es muy fácil. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar únicamente los departamentos que empiecen con A, por ejemplo, ¿no? Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa y Ayacucho. Listo, ya los tenemos seleccionados. Y ahora sí, vamos aquí nuevamente a las opciones de filtros y aquí en esta flechita vamos a guardar esto como una vista de filtro. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a cerrar este aviso y podemos modificar el nombre. Vamos a poner acá departamentos con A. ¿Ok? Simplemente así. Y listo, ya hemos creado nuestra primera vista de filtros. Esto ya lo podemos cerrar. Y ahora sí podemos eliminar nuestro filtro. Vamos a seleccionar todo, le damos a aceptar y ya está. La base de datos ahora está sin modificar y cualquier persona puede hacer lo que necesite con ella. Y si nos vamos a ver aquí al otro usuario, efectivamente ya está la base de datos libre de cualquier tipo de filtro. Y nosotros vamos a poder seguir viendo ese filtro que hemos creado, donde solamente se mostraban los departamentos que empezaban por A. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a filtros y ya lo tenemos por acá, ¿no? Como puedes observar, departamentos con A. Le hacemos un clic y listo. Ya tenemos nuestra vista de filtros, nuestra base de datos, tal como lo queremos, sin que ello implique interferir con el trabajo de otros. Porque mira acá, como te expliqué, como te mencioné, no te estoy engañando, esta base de datos se está manteniendo tal cual. Este es un archivo compartido, nuevamente te lo menciono, donde estamos dos personas, uno en el navegador Edge y otro en el navegador Google Chrome, trabajando simultáneamente dentro del mismo archivo. Y es para esto que funcionan las vistas de filtros, ¿ok? Y de nuevo, podemos hacer cualquier tipo de filtro acá. Podemos filtrar por población, por ejemplo. Vamos a ordenarlo de menor a mayor o de mayor a menor, por ejemplo. ¿No es cierto? Sin que eso modifique nada por acá. Y cuyos cambios se van a mantener. Vamos a cerrar esto y vamos a acceder nuevamente a esta vista de filtro. Y puedes observar que todos los filtros se están manteniendo. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto ya habremos terminado este curso de Google Sheets completo desde básico hasta avanzado. Bueno, estamos en un nivel intermedio avanzado con algunas cositas que hemos visto que definitivamente son bastante complejas, pero ya vamos a estarnos extendiendo con respecto a las tablas dinámicas, a las funciones y muchas otras herramientas, extensiones y trucos que tiene Google Sheets en posteriores videos. ¿De acuerdo? Espero que este video, que ha sido así bastante largo, te haya sido de utilidad, ha estado cargado de información. Y si ha sido así, por favor, lo único que te pido es que reacciones. Dejes un like, dejes un comentario, sea positivo o negativo. Siempre el feedback, la retroalimentación es muy buena, nos permite seguir a nosotros, seguir aprendiendo para crear más y mejores cursos. Si has sido observador, este curso me ha tomado casi un mes, tal vez más de un mes en realizar. Básicamente porque he estado muy ocupado, no lo he podido terminar rápidamente. Es también la razón por la que no he estado subiendo muchos videos recientemente. Pero felizmente en el equipo somos dos, tanto Miguel como yo. Estamos constantemente buscando nuevas ideas, leyendo sus comentarios para seguir creando contenido educativo. Y bueno, sin más que decir, espero les haya gustado este curso. Pueden ir a las páginas eltiotech.com o tiotech.net para ver todo el contenido gratuito, todos los cursos que tenemos disponibles y que puedes tomar sin ninguna restricción, sin registrarte, sin pagar nada. Todos nuestros tutoriales y cursos son absolutamente gratis y siempre lo van a hacer así. Así que sin más que decir, si has llegado hasta este punto, te doy las felicitaciones respectivas por haber completado con éxito el curso completo de Google Sheets aquí en el Tiotech. Para mí ha sido un placer, unas gotas bien sudadas el crear este curso completísimo, ya que estoy seguro que muchos de ustedes lo van a poder aprovechar en su campo laboral, personal o académico.
Por mí entonces eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo curso, en un próximo tutorial, aquí en tu canal educativo favorito, El Tío Tech. Hasta pronto.